Oh, te leí de reojo. Vi el color azul y sabía que eras vos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? No, si escuchan eco, que esto es una sugestión porque tal vez ni cuenta se dieron. Si escuchan eco, no es porque estoy en un auditorio ni porque estoy haciendo directo en el baño. Sino porque básicamente estoy ahora mismo en una habitación vacía. Estoy en una habitación vacía con mi PC y mi cama, básicamente. Así que sí, hay eco. Lamentablemente no lo puedo solucionar, porque para arreglar el eco tengo que llenar la habitación y la habitación está vacía, entonces es medio complicado. Pero bueno, mataste al mono. Por ahí va la cosa. ¿Cómo anda, señor Cósmico? ¿Cómo anda Zero? ¿Cómo anda Riz? ¿Cómo anda Gaetz? ¿Cómo anda Wolf? Que lo vi que acabó de llegar. ¿Cómo anda, señor Marinero? No les voy a mentir que me incomoda un poco el tema del eco. Un poquito, porque siento que hablo y lo que hablo va hacia la pared y vuelve y entra en mí. Se siente un poco extraño. Pero bueno, ahí tomé la agüita. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Vamos a abrir el jueguete. El eco no lo escucho. Ah, perfecto, entonces. Yo lo escucho y muchísimo. Pero bueno, si ustedes no lo escuchan, perfecto. Magias del OBS y sus filtros. Aunque bueno, hay filtros que no le puse, así que en teoría debería escucharse el eco, pero bueno, no importa. Vamos a iniciar esto acá. Para primero saquemos esto. Han pasado varios días. Ahora les voy a contar un poquitito lo que fue pasando. Puta madre, el eco lo escucho altísimo, hermano. ¿Cómo anda Yumix también? ¿Cómo anda señor Zip? Esto... por acá. Pasa que... Ahora les cuento porque hay Diplore. Ahí me están preguntando si tiene que ver con el Mo. O si maté el Mo. Tiene que ver con eso. Si el Mo está ahora mismo resistiéndose. Y como sabe que está a punto de morir hasta dentro de 10 años que pueda volver, se puso intenso. Pero bueno, sí, la cosa es que la batalla contra el Mo, chicos, ha comenzado, finalmente ha comenzado después de muchísimos años. Ha comenzado. El Mo tiene vida propia, se niega a fallecer. Exactamente. Se niega. Esperen, esto acá, vamos para acá. Ahí, tiki tiki. Cierro esto para que la PC no muera. Ahí está. ¿Qué es ese mote? La boca de Final Battle. Escúchate esa banda sonora, pa. Bueno, antes de pasarle el chisme, la verdad que no sé si vieron los Game Awards, tremendo evento, la verdad me parece tremendo, me encanta que prioricen el tema de los premios y de los juegos y que no se centren tanto en la publicidad, es algo que me encanta que hagan los eventos. Bueno, me alegra que Expedition 33, que no lo he jugado, que haya ganado un premio. Por lo menos, tenía miedo, pensé que no iba a ganar ninguno. Me alegro que haya ganado alguno. Que dice Zero temazo, ¿cómo? ¿No lo escucho? ¿Cómo que no se escucha? No, para. Esta Zero ya la vivimos, que todos lo escuchaban y vos eras el único que decías que se escuchaba abajo. Y después Riz se sumó por la histeria colectiva de que le contagiaste la cosa de que se escuchaba abajo. Bueno, la cosa es la siguiente. Les comento, les paso chismecito antes de empezar. Resulta que yo les conté que estoy básicamente acá de obras en casa, ¿no? Arreglando todo el tema del mono, no solamente en mi habitación, sino en el resto de la casa. Bueno, la cosa es que ya se está empezando, digamos, a prepararse el tema de mi habitación. Y claro, si van a venir a picar la pared un montón, si tienen que sacar el techo, si tienen que sacar el piso y poner un piso, y no puedo tener las cosas que tengo que vaciar la habitación, ¿viste? Entonces, bueno, básicamente la habitación está casi que vacía. Tengo un par de días más, supuestamente, que empieza todo. Y ahí sí voy a tener que sacar mi PC, voy a tener que sacar todo. Pero sí, la cosa es que... que he sido días pesadites porque... básicamente, miren, les voy a pasar chismecito. Nos abandonará otra vez. No. Resulta que... O sea, lo más complicado, les voy a decir la verdad, uno normalmente diría, no, lo más complicado de arreglar una casa es el dinero que cuesta. Bueno, en mi caso, además del dinero que cuesta, ha sido encontrar gente
gente buena para hacerlo, ¿viste? Ahí, ese ha sido lo que más se ha complicado. Pero bueno, mira, encontré un electricista bueno que fue una vez que arregló un problema que hubo acá. Vino, yo les voy a contar el deep lore que se viene, chicos. Va a estar profundo, escuchen. Yo saqué todos los muebles, todo, ¿viste? Está todo el moho negro ahí, todo ahí. Es más, hay una parte, Buenas tardes, Tecas 12 Love. Con musiquita navideña. ¿Cómo andan, señor Citrorejan? Bienvenido, gracias por dejar su delicioso Prime en este canal. Le agradezco, señor Citrorejan. 27 mesesazos. Muchísimas gracias y bienvenido. Llegó justo para el chisme. Bueno, la cosa es que yo saqué todos los muebles. Ah, por cierto, hay una parte de la pared donde el moho negro se transformó y ya no es negro el moho, ahora es rojo. Es como ese color rojizo como del Silent Hill 4, ¿vieron? Ese color como medio que no sabes si es sangre o si es óxido. Bueno, pasa algo raro en una parte de la pared, pero bueno, medio extraño. Bueno, la cosa es que estuvo, yo abro la ventana prácticamente todos los días, ¿no? Porque si encima no ventilás en una habitación llena de moho, y ya es un combo para cagarte muriendo, ¿no? Bueno, vino el electricista. Entró a la habitación, o sea, el tipo perfecto, hablábamos, o sea, estaba perfecto el tipo, ¿no? Bueno, la cosa es que entra a la habitación, ¿viste? Lo primero que dice cuando ve los enchufes, dice, esta habitación se hizo hace mucho, ¿no? Y yo de, ¿qué va a decir? Uy, epa, ¿y eso? Loco, acaban de... Le pusieron una bolita a la... Para que le pusieron bolita al árbol, ¿eh? ¿O no? ¿No? ¿Qué fue ese ruido? Boludo, ¿qué jodés, Caspercini? Si no le pusieron bolita al árbol, ¿por qué me pones musiquita? ¿Cómo me rompes los huevos? Encima con delay. La concha de tu madre. Bueno, resulta que el electricista entró en la habitación y lo primero que me pregunta es eso. Me dice, esta habitación se construyó hace mucho, ¿no? Y yo cuando me dijo eso por dentro, dije, uy, la puta madre. Bueno, ¿saben qué me dijo? Empezamos buenísimo, además del moho que está todo lleno de humedad, ¿no? Me dijo, a partir de cierto año hay una reglamentación de seguridad para las instalaciones eléctricas y los enchufes no pueden estar a menos de 30 centímetros del suelo, entre varios motivos, por el tema de la humedad en las paredes. Y yo, qué bonito. Y o sea, no le dije, ¿viste? Y él dijo, y esto está más o menos a lo mejor unos 5, 8 centímetros el piso. Y yo, que tiene que estar a 30 y está de 5, 8, qué bonito. Bueno, además que bueno, los propios enchufes, esto no me acuerdo si yo se los conté, pero los propios enchufes tienen moho. Los enchufes tienen moho visible encima. O sea, el moho penetró hasta en los enchufes. Bueno. Y bueno, básicamente viendo todo y lo que yo le pedí, lo que yo quería hacer, porque yo les comento, lo que yo quiero hacer es básicamente picar toda la pared, sacar todos los caños, que no me imagino qué caños tendrá, si es que tiene caños, no sé cómo será la instalación eléctrica de esto, porque se hizo hace más de 20 y tantos años. Bueno, sacar todo, poner cables nuevos, poner caños nuevos, que no... Bueno, y los enchufes, claramente, todo lo dijo él, claramente, y sí, tiene todo el sentido, subir los enchufes, ¿viste? Porque están prácticamente a nivel del suelo y está complicado. Bueno, y bueno, eso básicamente ya casi que ya está todo preparado. Compré todas las cosas que tenía que comprar, toda la huevada que si ven, toda la huevada. Los enchufes, los cables, toda la hueá. Bueno, la cosa es que va a quedar como todo listo. Ya como que coordiné las cosas, entonces va... ya me olvidé hasta lo que iba a hacer, a hablar con el gatete. No, el gatete no, el gatete. Bueno. Y quedó como que va a venir, va a picar todo, va a sacar todo lo eléctrico viejo y va a poner todo lo nuevo y va a dejar todo listo y no va a poner los enchufes nuevos hasta que después el albañil que viene a hacer todo lo demás como que lo termine, porque claro, no tiene mucho sentido poner el enchufe nuevo y que después venga el albañil, haga la mezcla todo y se llene todo el enchufe, se ensucia, se meta, no sé, cuando tiran el agua, que hay que tirar agua, cuando hacen la cosa ahí en la mierda, que se entra, no tendría mucho sentido, ¿no?
Así que quedamos como que va a preparar todo, va a quedar todo listo. Y después cuando se termina todo, viene, pone un enchufe y listo. Y además otra cosa, que hay que cambiar unas luces, que también está media complicada. Les voy a comentar, les voy a pasar chisme. Les voy a pasar otro chismecito. Se me ocurrió hacerle la pregunta de algo que yo les conté a ustedes. Le dije, ¿sabe que yo tengo una situación que se me da? Le digo, yo tengo la PC apagada. Y cuando enciendo la luz de mi habitación, a veces hay una interferencia en la televisión si está prendida o se enciende el mouse. Y él se me quedó viendo. Y se me quedó viendo como con una cara de preocupación. Y yo, uy. Y yo le dije, ¿es normal que pase eso? ¿Es por algún tema de tensión? Algo raro. Me dijo, no es normal. Me mira preocupado y me dice, no es normal que pase eso. Me dice, si la computadora está apagada, no es normal que se prenda el mouse. Claramente. Entonces quedó como que cuando venga a hacer todo el trabajo va a mirar. Dijo como que en algún punto entre el interruptor y toda la hay algo que está medio raro, petateado. Así que probablemente mire eso también. Pero yo les voy a contar otro chisme. Que me olvidé. El señor a ver todos sus problemas. Y se iba al carajo, ¿viste? Dijo, ni aunque me pague arreglo esta casa. Bueno. Había algo que les iba a decir y me olvidé. El tipo cuando vino, hablamos todo normal. Decía, ¿saben que hay algo que me encantó? Que me dio mucha ternura. Que vino con la skin. Vino con la skin de electricista pre-trabajo. O sea, el electricista que va a ver lo que tiene que hacer antes de venir a hacerlo. Tenía una skin. Así que era la skin que yo he visto siempre de electricista en mi cabeza. Tenía esa skin. Vino como con un chalequito de lana, unos lentes de esos que se saca y como que tiene como un cablecito. Vino con su libretita, todo. Y después cuando viene a hacer el trabajo viene con un coso nada que ver con la primera cosa, ¿viste? Que vino. Es la skin que yo he visto toda mi vida acá, por lo menos en mi ciudad de electricista. Es así. Todo formalito, ¿viste? Todo. Bueno. Resulta que hablamos lo más bien antes de entrar a mi habitación. Todo lo más bien. O sea, estaba todo perfecto. Entra a mi habitación. Ve lo de los enchufes que les digo, que estaban muy a nivel del suelo. Se agacha, ¿no? Y respira estando en la pared, ¿no? Con las esporas. Y de repente empieza... como hago yo en todos los directos, chicos. En todos los directos, él empezó así. Y yo pensaba por dentro, obviamente no se lo dije, es hombre muerto y dice eso, no. Y yo pensaba, este tipo respiró en esta habitación 5 minutos, se acercó a la pared y le empezó a entrar un poco. ¿Cómo debo estar yo por dentro, no? Después, bueno, preguntas que a uno le vienen que a veces es mejor no saber las respuestas. Pero bueno, el tema es que va todo bien y el motivo por el que no estuve haciendo directos no es un motivo malo, es un motivo bueno. Lo digo porque siempre que no hago directo, tal vez sea por los traumas que les he causado, que ven que no hago directo y dicen, uy, le pasó algo. Siempre hay que ir a la negativa, ¿viste? Siempre hay que ir al pensamiento de algo feo le pasó, algo malo le pasó. ¿Viste? Como, no sé, no hago directo y se le cortó la luz, o no sé, se le habrá ido el internet, o no sé qué, por suerte. Lo de la luz sí es verdad que pasa, pero lo del internet por suerte no. Toco madera. Pero no, a veces uno no hace directo simplemente o porque no tiene gana o porque por motivos buenos, como es que tuve que vaciar toda mi habitación. Por cierto, hay uno de los muebles que saqué, que la parte a nivel del suelo estaba lleno de moho. El mueble también, porque claro, la humedad viene del suelo. ¡Ah! Les tengo que contar otro chismecito más. Puta madre que hay chismes hoy, Puta madre que hay chismes hoy. Era Carlos. Bueno, la cosa es que cuando vino el albañil a revisar todo, primero, cuando vio el moho, me dijo, no, pibe, esto es un peligro. Y yo lo miro, sí, ya sé, papo, por eso te estoy llamando. Dice, no, pibe, esto es un peligro. Cuando vio el moho en el techo, vio el moho en el piso, dijo, no, pibe, esto es un peligro. Y me miraba cagado como de... Yo voy a tener que picar esto, papu, nos vamos a morir todos. Cuando yo pique esto y las esporas empiecen a volar a mayor velocidad y distancia, nos morimos todos, papu. Bueno, sí, dice el peligro biológico más grande que vio en su vida. ¿Sí? Sí. Bueno, y el tema es que, claro, yo les dije que está todo lleno de humedad el piso también. Entonces yo le digo, hay que cambiar el piso también, que ya están los pisos comprados hace como 2 años. Bueno, y porque está todo levantado por la humedad. Y me pregunta...
Me pregunta, cuando pusieron este piso, ¿había otro piso antes? Me pregunta, ¿no? Yo le digo, sí. Yo era chiquito cuando se puso este piso. Bueno, y me pregunta, ¿antes de poner este piso sacaron el otro? Y yo, no. Se me queda mirando. ¿El piso lo pusieron arriba del otro piso? Y yo, ¿y sí? Y me mira, se queda en silencio y dice, eso está mal. Eso está mal. Y yo, sí señor, si estuviera bien no estaría teniendo estos problemas, por eso lo llamo, por favor arréglelo. No, yo se lo estoy diciendo de modo chistoso, pero sí, no, hay mucho lo que hay que... Es mucho, es complejo. Cuando yo les decía meme, que parecía meme, pero era verdad, de chicos, tengo que sacar el techo, tengo que romper la pared, tengo que romper el piso. No era meme, era en serio. Hay que hacer bastantes cositas, un dolor de huevo, pero bueno. Todos a la entrada del cuarto de Rami. No, tanto remuerto. Encima, o sea, ustedes dense cuenta que el electricista empezó a hacer así. Y yo ventilo todos los días para que haya un flujo de aire. O sea, no solamente abro la ventana, abro la puerta para que el aire fluya, ¿viste? Bueno, imagínense si no pudiera ventilar todo. Esta es una zona de contención que tendrán que hacer una cuarentena en toda la manzana. Está complicado. Pero bueno, a ver, sigamos con el i7. Pero ese es el chisme. Ese es el chismecito, que va todo bien. En un par de días se empieza el tema eléctrico. La verdad que el tema después de todo lo que es techo, pared, piso, yo creo que lo voy a hacer para después de Año Nuevo. Porque no tengo ganas. Les soy sincero, no sé ustedes qué piensan. Tal vez ustedes no tendrían problema, pero a mí no me gusta que en Navidad, Año Nuevo, tener gente trabajando en casa picando y todo. Yo pensando en las cosas que hay que hacer en Navidad, Año Nuevo. No tengo muchas ganas de tener gente picándome en la casa, pero bueno. Sí, se va todo bien. Mañana se muere todo lo que entra al cuarto. No. Es una chota eso. Sí, no, es horrible, es horrible. Walt dice, tu habitación iba a terminar peor que el Ichimu. Pero qué bueno que ya empezó. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Walt dice, tú seguramente ya tienes un ecosistema creciendo tus pulmones. No tengo pruebas, Wolf, pero tampoco dudas. O no, se le metieron las esporas Flood. Sí, y las tragó bastante rápido, Sí. Las esporas también. Bueno. Leí que me había dicho Riz, pero voy a tomar agua de nuevo, aunque ya había tomado. Para que Cero había dicho algo también. Como me entretuve hablando, no leí. Cero había dicho... Uy, no me deja volver. Puta madre. Bueno, pero Riz... Ahora me meto acá. A ver esto. Si no se me traba. Dije muchas cosas. Más agua. ¡Puta madre! Agua de la pared. ¡No! Bueno. Cero había dicho. Espérate que. Acá, ¿para cuándo hacer esto de forma normal? Inextensible de Darkest. Jamás, papu. Bueno. Que Riz había dicho que, por favor, que para cuándo terminar con las reseñas o algo así, ¿no? De los juegos furro. Bueno, para los que no saben, para los que no captan esa referencia, si metieron en Steam y estuvieron estos días revisando su actividad de Steam, o se meten en mi perfil, verán que estuve en estos días de desasosiego y donde el mo... Porque les tengo que aclarar algo, chicos. Como yo tuve que vaciar toda mi habitación prácticamente, y esto no es algo que se puede hacer un día para el otro... antes había muebles que se interponían entre zonas del Mo y yo, digamos, ¿no? Y los muebles se llenaron de Mo. Ahora, como no hay muebles, chicos, estos días, que son los días decisivos de la lucha final contra el Mo, no hay barreras. Y viene todo directamente a mí, desde las 4 paredes. Así que son días decisivos en el combate. Pero bueno, la cosa es que he estado en estos días de crisis, he estado reseñando jueguitos de los que ustedes me han regalado de manera troll, los juegos no por, y he reseñado bastantes. Todavía faltan, pero me he sacado muchísimos de encima. Cero dice, sí, Rami, veo que tuvo que
buscar alguna forma de rellenar el espacio de su habitación. Como Rami, siendo hombre de cultura, jugando sus gotis hechos con IA para el culo. A ver, me los tengo que sacar de encima y obviamente hago también justicia, dejándole su respectiva reseña negativa. Ahora mirá, el que estaba jugando, que lo tuve que cerrar porque ya era demasiado hasta para mí, es el de Orgía Otaku Trapitos a tu servicio. Ese juego me superó. Así que lo sigo después porque no me lo pude sacar de encima una pasada, no pude. Porque... ¿qué es ese nombre? Sí. ¿Sabés qué pasa? ¿Saben qué pasa, chicos? El juego tiene 100%... Es una novela visual. 100% voces, los diálogos. Todos los diálogos están con voces. Entonces... tengo que escuchar a cada uno de los trapitos. No solamente gemirme, sino hablarme. Y bueno, es una experiencia un poco desgastante. Bueno... oh no, trauma, sí. Ah, por cierto, me había olvidado. Otra cosa que me olvidé, de que yo iba a mostrar el resumen de Twitch y al final no lo mostré. Lo tengo preparado para mostrárselos. No sé si lo haga hoy, si lo haga antes de fin de año. La verdad que no tengo idea. Pero bueno, se lo dice. No, Makoto Senpai, ya me tengo que hacer. No. Bueno. Mirá, ¿saben qué? Les puedo tirar un pequeñito spoiler de la reseña que le estoy escribiendo. Un poquitito, un pequeño spoiler. A ver, espérate a ver si lo encuentro. Ah, mira, acá está. Mira, les voy a dar una pequeña frasecita de la reseña que todavía no sale a la luz. Dice, cito una de las mejores frases del prota. Soltame la verga, soy hétero, déjame. Y bueno, otra cosa que me da pena decirlo acá, así que no, queda ahí escrito. Pero esa es una de las frases que se dice en ese juegazo. Bueno, vámonos para acá. Vamos para acá a este DLC. Se viene DLC, chicos. Tremendo juegazo de DLC. A ver, otra cosa que haya escrito, ¿qué puede ser? Acá está, mira. Dice, les cito otra frase. Y cuando al fin parece que me la van a mamar de a tres, se levantan el uniforme y muestran sus bultos diciendo, ¡tada! ¡Mirá! En realidad somos chicos. Eso que acabo de decir es una frase textual del juego. Eso pasa en el juego. Me tuve que comer eso, chicos. O sea, la situación me refiero. Me tuve que comer esa situación, papu. Pero bueno, ¿sabes qué? Es un sacrificio para salvar a Steam de esos juegos y dejarle su respectiva reseña negativa. Rami, premio doble. No. No me difamen, papu. No me difamen. Ekuna, descubierto por los coreanos en el cambio de siglo, es un planeta habitable de interés menor para la mayoría de especies que gira en torno a un sol naranja y su temperatura es gélida, por lo que los primeros intentos de organización se realizaron en el Ecuador, cuyo clima es más favorable para la agricultura. Los coreanos interesados en conseguir un mundo de origen propio solicitaron al Consejo de la Ciudadela el derecho a quedarse con Ekuna, pero antes de recibir la respuesta, cientos de miles ya se habían asentado en el planeta. El Consejo lo calificó de ocupación ilegal, no prestó atención a las súplicas coreanas y entregó el planeta a los Selkor mejor dotados para soportar la gravedad del planeta. Le concedieron un mes a los coreanos para abandonar el planeta antes de bombardear su colonia. Los restos coreanos que han quedado atrás, la puta madre, puedo leer así, papu, conforman parte del paisaje. Se aconseja a los miembros de otras especies que visitan Ekuna que utilicen campos de efecto de masa. ¡Lo dijo, papu! Personales o vehiculares para aliviar la presión, pues que la gravedad de la superficie puede causar problemas de salud o mecánicos. Rami, no escuché bien, repito. ¡No! Sí, dice, no me hagas sacar los clips del Doki Doki en el que esperaba a Chalayuri con sorpresa. No sé qué hablar, papu. Dice, mejor limpiemos nuestra mente con Leon para cuando Resident Evil. No, mira, los memes que he visto después de los Game Awards, memes bastante subidos de tono, el buen Leon. Hay unos temas ahí, pobre Leon, loco. Uy, mira, uy, qué linda manera de volver. Cero. No, lo peor es que me río así y escucho el eco de la risa todo degenerado, retumbándome en la habitación, puta madre. Que...
Cero dice, risa, ayuda, no pusiste trampas hoy. Porque no se esperaba que viniera hoy. Todos flotan. Tú también flotarás. Sif dice, y Rami, ¿qué tal el anuncio? Mirá, cuando anunciaron la verga del Mega Man, digo verga por decir, a lo mejor también, vi que un montón de gente estaba de, uy, se viene Half-Life, papu, mira esa presencia. Y cuando vieron que apareció el muñequito de Mega Man, ay, qué hijo de mil puta que son, loco. Qué hijos de mil puta. Qué hijos de mil putas. No, pero en serio a mí me causaba gracia que aparecía, no sé, un juego medieval y decía todo, Half-Life 3. O sea, era un meme que ya es tan absurdo y tan quemado que igual me sigue causando gracia. Pero me reía mucho con cualquier cosa. Half-Life 3. Dice, en el momento que empezó a vender humo, yo ya sabía que era otra verdad. Sí, es la verdad. Miren, no me quiero picar. No le voy a tirar mierda al Power Expedition porque no lo jugué. Y todas las referencias que tengo es que es un juegazo. Y sé que seguramente que aparezca hasta en la sopa crea un poco como de... como pasó con Hollow Knight. Y es un juegazo. Pero sí creo... Bonos. Pero sí creo que si hay un juego que se va a llevar... No sé cuántos juegos ganó, porque no los conté. Pero si se va a llevar por él 8 premios... Y ya sabés que se va a llevar 8 premios... Por lo menos, pensá en crear otras categorías. Más categorías. O no sé, hermano. Es que me choca que un juego gane como 7 premios distintos. A mí se me hace raro. No te digo que sea injusto o que no lo... Digo que es como... Es como... No sé cómo describírtelo, pero es como que se come a todo lo demás. Y si ya sabes que es buenísimo y que ya ganó premios, déjale los premios a otro. No sé. Yo no entiendo cómo funciona el tema de la entrega de premios. Por eso hablo desde la barra del bar. No entiendo cómo es. Pero dale premio a otro juego, loco. Dale. La puta madre. Bueno. Silson se merecía mejor juego indie, en mi opinión. No, sí, claro, ahí yo no puedo opinar porque como no lo jugué, ¿viste? No voy a decir, no, se lo merece otro. Lo que digo es que me llama la atención ver que, no sé, de 9 premios, 7 lo gana el Expedition. O sea, no te digo que no lo merezca. Eso es lo que el tema. Es que los premios están mal armados. No que el juego no se merezca los premios, sino que están mal armados los premios. Faltaron categorías y sobraron otras. ¿A quién carajo le importa mejor equipo de esports? Mejor esporter. Nadie los conoce. Es un nicho tan chiquito. A nadie le importa. Bueno. Si dice la buena noticia ganó un indie. Mala noticia no fue el cine. Cero dice, yo creo que deberían... ¡Ay, Stream Elements! Deberían haber hecho más categoría. Ejemplo, en RPG, demasiada diferencia hoy en día. Podrían haber hecho RPG por turnos, RPG Action como un premio diferente. ¡Claro! Hay algo que a mí me causó mucha gracia. Uy, ahí empecé como el electricista. Bueno, que... Puta madre, me distraje con la mierda. Dice, ya no sé qué... Que no pusieron la categoría Survival. Y me causó mucha gracia esto porque lo vi. Que cuando en un momento Capcom, creo que fue Capcom, metió una publicidad, creo que de cosas, no sé, no me acuerdo qué era, una cosa actuada y con actores reales, y había un cartel gigante que decía Survival no sé qué. Parecía una burla a los propios premios. No ponen la categoría Survival, pero meten una publicidad donde hay un cartel gigante que dice Survival. Hijos de puta. Bueno, Ponos. Ponos es el típico gigante gaseoso de helio e hidrógeno. Su sistema refinado de helio 3 en otro tipo esencial que orbita alrededor del planeta fue destruido en una de las numerosas guerras de Aite. Lo que supuso un importante revés para su comercio extraplanetario. Los dictadores de Aite no están contentos con la situación, pero creen que sería un mal movimiento estratégico ser los primeros en ponerse a trabajar en otra refinería sin antes eliminar cualquier posibilidad por parte de otras naciones o planetas de capturarla. Cero. ¿Estás por acá, Cero? No. Survival suena como otra categoría buena. Claro, mira, esa idea que dijiste, Cero, está muy buena de lo... de separar RPG por turno, RPG de acción, no sé. Pero bueno. Moros. No hay que ser cancelable, no hay que ser chiste. Moros es un pequeño planeta rocoso con una delgada atmósfera compuesta por monóxido de carbono y nitrógeno. Toda la
Todas las ciudades, estados de Aida reclaman los derechos de explotación de los depósitos de metales pesados en el planeta. Los distintos gobiernos de las ciudades y estados mantienen 3 pequeñas zonas habitables en Moros, tan alejadas unas de otras como es posible. A pesar de esto, las guerras en ese planeta se han extendido a y es raro que las zonas habitables envíen equipos de comandos para asaltarse entre sí en acciones con unidades pequeñas. Aviso al viajero: los habitantes de Moros han colocado una gran cantidad de minas antivehículos y antipersonas en los concurridos cuellos de botella a lo largo de todo el planeta. Los informes sobre la ubicación de las minas resultan muy poco fiables. No se aconseja la visita de civiles. Moros. ¿Para cuándo leer el manga Dragon Ball? Pero bueno, igual me salvaste, Cero. Me la llevaste para otro lado. Ahí me salvaste. No voy a olvidar esa, papu. Me salvaste. ¿Cómo andas, Jordan? ¿Qué pedo? Dice hello. Me dejó intrigado lo que dijo de los jueguitos. Ya le envié solicitud en Steam, a ver qué jueguito le puedo pasar de este. No. Además sé que es bait, loco. Sos el suscriptor más longevo del canal. No te creo que no me tengas en Steam, Tony. No te creo que no me tengas en Steam. No me creo que no me tengas en Steam, Tony. Se me escapó un Tommy. Tony, no Tommy. ¿Tommy Versetti? ¿Para cuándo veis? Ah, no, era Tony, no era Tony Versetti, no era Tony. Ya ni me acuerdo cómo. Cero, no te salvaste, mira. Me pareció que había un poquitito acá. Cero, te habías escondido, ¿no? Un poquitito. Pareció verte un poquitito por acá. No lo tengo, la envié solo hace muchísimo, pero creo que yo tenía el perfil. Claro, sí, no. No, sí, los privados no los acepto de vez en cuando. Pasa que me ha añadido gente rara, señor Tony, entiéndame. He visto cada cosa. Hubo uno que me añadió el año pasado, creo, y lo único que hizo el tipo fue esperar a que publicara algo para insultarme. Y fue como, ¿para qué mierda me añadiste? ¿Viste? No tiene sentido. Bueno, me han añadido de todo, entonces yo como no sé qué son, porque encima tienen nombres distintos. Es algo complicado. A ver, Tony, tengo su solicitud. No, sí, acá está. Acá está, buen señor Tony. Es que cambió la interfaz de Steam, no encontraba dónde aceptar. Ahí lo tengo aceptado, buen señor Tony Snake. Puede ir a leer esas reseñas, esas jugosas reseñas. Bueno, vamos. Rami le lanza un mo. ¿Cómo me lanzas un mo? Las esporas no se ven, ¿viste? Las juntabas en un frasco, abrías el frasco y como que lo agitabas en el aire así tirando las esporas. O sea, curiosamente las esporas no se pueden ver. Se pueden ver las esporas, por ejemplo, creo, no me acuerdo si esto eran las esporas, me lo estoy confundiendo con otra cosa. Si tenés una habitación como oscura y agarras una linterna y la pones en cierto ángulo, ¿vieron como las partículas de polvo que no las podés ver normalmente, pero si le pones una luz, la podés? Bueno, creo que con las esporas del moho es parecido, pero no me acuerdo si era eso, me estoy confundiendo con otra cosa. Así que no me presten atención. A ver. Echidna, conocido como el cálido Neptuno, orbita a gran velocidad sobre la estrella Tifón, a una distancia de punta a punta muy parecida a la de un pegasiano. Loco, no me podés poner palabras más difíciles. Encima me estoy lagrimeando y se me deforma todo, y encima que ya veo poco y nada. Encima se me deforma se me borronea todo, no puedo leer nada. O el cálido Júpiter también, al igual que los planetas se cree que se formó de forma poco convencional y que gradualmente se fue desplazando a su posición actual. Su núcleo tiene un mayor contenido de rocas que el Neptuno solar como consecuencia de los asteroides y otros escombros que trajo durante su viaje por su sistema solar. Y siento que yo había leído un comentario que me distraje con otra cosa y no lo leí al final. Espera que lo busco, a ver si lo veo. Es de hace rato, no sé si lo voy a poder encontrar. A ver si lo encuentro. Acabo de leer un comentario super out of context. Igual dice, yo me colgaba en el baño, pues. ¿Qué habré dicho? ¿Por qué dije eso? No encontré el comentario. Bueno, creo que era Ayumix, no sé si está por ahí, que había dicho que se pasó los primeros 2 Mass Effect acá desde que empecé. Le ha metido billete el buen señor Ayumix. China, ¿para cuándo la saga de Iron Grace? Cero. No capté la referencia, pero cuando lo juegue la captaré. Dice, yo te quería regalar el juego de estilo Cookie Clicker de la moneda argentina, pero no me dejó Steam. Nah, ¿cómo que no te dejó Steam?
O sea, según yo, los regalos no se podían hacer de Argentina para afuera. ¿De México a Argentina tampoco se puede? ¿En serio? O sea, no me la sabía, ¿no? Sí se puede, ¿no? ¿Cómo andas? Sayori Mari me dice, esporas, Rami, ¿para cuándo The Last of Us 1, The Last of Us 2 y el remake del remaster de la remasterización de ambos? ¿Qué dijiste? No, justo estaba Sayori. Nada, Sayori, no escuchaste absolutamente nada. No sé si me leí todo esto, si al final me distraje y no le... Sí, bueno, sí, no sé. Son retos de mayor contenido de rocas que Neptuno Solar... Que el Neptuno Solar como consecuencia de los asteroides y otros escombros que trajo durante su viaje por el sistema solar. Cero. Ay, Cero. ¿Cómo andás hoy presente, Cero, eh? A ver. Rápido antes que me tire en modo de nuevo. Dijo que por el precio que era, no era igual, no se puede. Nah. Dios mío. Igual dice, no, Rami, desde la dolarización yo tampoco podía regalarte y creo que te lo comenté, no sé si he cambiado algo, pero ya no se puede. Loco, ¿pero por qué? Steam, Milei. ¿Qué están haciendo? Bueno, voy a aprovechar, ahora que Cero no está, voy a aprovechar para sacarme los moquitos. Ahí ven. Listo. Vamos. Yo realmente no sé por qué sigo juntando. Ya lo necesitamos. Pero bueno, ¿será que hoy sale maratón? ¿Y hacemos todos los DLCs y terminamos el juego? ¿Será que hoy se corta la luz y ni siquiera logro hacer un DLC? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. Aite es un mundo parecido al terrestre, con varias tierras habitables de desiertos o selvas hasta tundras. También posee anillos apenas visibles, una característica atípica en un planeta pequeño. Los anillos contienen rocas de hasta 1 metro de longitud y una densa nube de polvo que se extiende a lo largo de casi 23.000 kilómetros desde el centro del planeta. No obstante, este impresionante fenómeno celeste se ve eclipsado por el hecho de que la luna más grande de Aite, Litae, se encuentra en una órbita inestable y se prevé que colisione con el planeta en los próximos 2 siglos. Al ser consciente de que cualquier proyecto haitiano tiene un tiempo de supervivencia limitado, la población colonial y las inversiones han tenido menos relevancia que en otros mundos. Jardín, qué hermosa gravedad en la superficie. Bueno, se viene DLC, pero antes, pará, que creo que había correíto sobre el DLC. Pará. ¿Es esto? Me parece que no, o sí. Proyecto de arco. A ver, espera. Puta madre, me dio calor. Me puse la campera porque hacía frío y ahora me dio calor. Bueno, no, la verdad no sé si el correo este será o no. Da que ni idea. Proyector de... No, me parece que no, esto es otra cosa. Pero bueno, este es de otro DLC. Es este. Overlord Shepard. Uno de nuestros grupos se acaba de desconectar de la red sin motivo aparente. En el proyecto Overlord se ha estado experimentando con tecnología de gran volatilidad y quiero que lo investigue. Su trabajo está dividido en numerosas categorías, tanto que no puedo divulgar detalles de la operación por este canal. Encontrarás más detalles en el planeta Aite, Sistema Tifón, en el agrupamiento Fénix. Por favor, encárgate del asunto con discreción. O sea, estamos ante un tema de Cerberus, un proyecto de Cerberus, se perdió comunicación, cosas raritas. Bueno... pero saber... ¡No! ¡Puta madre! Riz, ¿por qué mencionaron los mocos? Estamos festejando el cumple de mi hermana. Que pase muy buen feliz cumpleaños, hermana. Rice, ni Cero... ¿Qué? Ni Cero y yo pudimos avanzar en Mass Effect 3 porque le está pasando como tú con el internet que se me... ¡No! ¡Se los contagié!
Agua de Movis. No, ¿cómo quemó? Ay, qué puto. ¿Por qué? Pero no siento sabor a nada, Cero. Espera. Eso significa que ya la venía tomando. Tú. No, necesito la botonera, en serio, porque esto de hacerlo yo con mi boca, los sonidos. Es demasiado barato, loco, demasiado barato. Bueno, vamos. Al DLC Overlord. Me gusta más decirle Overlord. En la traducción de Caudillo Supremo. ¿Qué Caudillo Supremo? ¿Qué Caudillo Supremo? Overlord, papu. Bueno, primero vamos a ver si el OBS está bien y si todo está perfecto. Bien, todo está perfecto. Bueno, como es una misión que tiene que ver con... Ay. Con Cerberus, voy a llevar a Miranda. Podría elegir a Jacob. El tema es que Jacob ya era como medio reticente con el tema, medio dudaba de Cerberus, Jacob. Miranda es más fiel a Cerberus, así que la vamos a llevar a Miranda. Iba a llevar al personaje favorito de Riz. Vamos a llevar a Tali. Sí, me parece que sí. Vamos a llevar a Tali. Miranda y a Tali. Sí. Ah, por cierto, estuve en... ¿Cómo anda, señor Jaritos? Bienvenido. Igual dice Rami, ¿para cuándo convencer a Yuri a hacer un emote de Casper Mo? ¿Se imaginan? La bolsita como si fuera un pan con moho verde en una parte como que lo va consumiendo. No. ¿Qué le iba a decir? Puta madre, se me fue. Sí, sí, algo y se me fue. No, se me fue por completo, se me fue. Ah, que estuve jugando de nuevo el... que ibas a cambiar a Tali. No era eso. Que estuve jugando de nuevo el Mass Effect 1 por el tema de los logros, ¿no? Todo que me habían quedado, me puse a sacar logros y todo. Y encontré una cosa curiosa. ¿Se acuerdan que acá Vocero con Riz habían dicho lo de que encontraron... ¿cómo es? Habían visto que se puede conocer de distintas formas a Rex en el primer juego, ¿no? Que yo lo conocí de una forma cuando yo había hecho lo de puño y ustedes lo conocieron antes. Lo habían conocido cuando lo estaban, creo como que lo querían meter preso, que le estaban hablando, algo así, ¿no? Me parece. Bueno, resulta que jugando ahí, pegándome la speedruneada, encontré una tercera forma en la que lo podés conocer, que yo ni sabía, loco, todos los años que llevo jugando, no sabía que había 3 formas. No sabía. Que fue ir directo al antro ese de Chora, algo así se llama. Y estaba Rex ahí preguntando por puño. Y como que me mira y me choca así el hombro y se va, ni me habla. Yo no lo había conocido jamás así. Nunca. Qué bueno que pasan los años y vas como viendo cositas que ni idea tenías, la verdad. Aumenta las habilidades, aumenta el daño de las armas. Ah, dice, mirá, sí lo conocí ese Riz, mira. Hasta acá. Sí, esto es básicamente duración de los poderes. Y esto es el daño de sus armas. Ah, ponerle esto, listo. Bueno, vámonos. Tengo unas cosas que quiero tener. ¿Escopeta? Sí, está todo. Vamos. Yo de que te iba al aseo, creo que. Se viene. Thank God you came. My name is Dr. Gavin Archer. The situation is urgent. We're facing a catastrophic VI breakout. I'll explain the details later, but you must retract that transmission dish. The controls aren't far from your position. You have to hurry. Estas cosas a mí de inteligencia artificial, y bueno, en este caso inteligencia virtual, que ya sabemos que el concepto... Son dos conceptos muy distintos en Mass Effect. La inteligencia virtual de las ¿cómo es? De las artificiales, una es como más limitada y la otra sí es como más peligrosa. Obviamente la inteligencia artificial es más peligrosa porque tiene como más capacidad de, entre comillas, adaptarse y crecer y ser un peligro. En cambio la inteligencia virtual está como hecha en base a una personalidad o una cosa específica, entonces como menos
menos jodida. Bueno, acá están hablando de una de las que supuestamente es menos jodida. ¿Para cuándo la Rami-chan? ¡Jamás! ¡Jamás! Si vamos a ponernos las balitas o no, es que no sé con qué me voy a encontrar. Supongo que me voy a encontrar con sintéticos, pero... Bueno, veremos. Good call. ¿Cómo? ¿Por qué me dijo good call? Solo guardé el arma. Be advised, this is a secure facility. All weapons must be declared upon entry and checked with security personnel on duty. Me encantó cuando estuve publicando... On the monitor. Estuve publicando las primeras partes. Cuando le vi la cara a Tamara, loco. Cuando le vi la cara a Tamara, hermano. La Tamara del 1 como que... Es que realmente las fotos, hasta la cara más bonita, le podés sacar una foto que no se vea muy favorecida. Claramente. Pero bueno, acá me acuerdo... Mira, Miranda yo no la había visto así. Hasta que no sé quién comentó lo de que se parecía a Michael Jackson. Y no puedo dejar de verlo. Es culpa de ustedes eso, que no puedo dejar de verlo. Pero bueno. Bueno. ¿Qué dice Zero John otra vez con el Hollow Knight? Uy. Bueno, sí, bueno. Por un short de YouTube descubrí un personaje que nunca vi, dice Zero. ¿Cómo? No, sí, es lo hermoso y lo feo a la vez de los juegos así que te dan tanta libertad. I've locked myself in a computer room on the far side of the base. There are Geth on the loose. Geths? The VI program has seized control and I've lost a lot of friends today. I'd hate to see you join them. Please watch yourself. Bueno, es curioso, esto... Igual ya veremos, ya no quiero comentar mucho porque se me escapan spoilers. Pero es curioso que diga que una inteligencia virtual, que es una cosa que está supuestamente muy limitada, te tome una instalación entera y se haya vuelto rebelde, no sé qué. Está curioso, está curioso. ¿Qué había dicho? Bueno, lo que pasa es que cuando rejugamos inconscientemente seguimos costumbres y patrones de partidas anteriores, aun cuando intentas hacer algo diferente, por eso suelen pasar años sin que te des cuenta de algunos detalles, dice Wolf. Sigo descubriendo cosas en Elden Ring. Uf, eso es delicioso, ¿eh? Encima te viene la pregunta de qué otras cosas no habré visto. Y te da ganas de volverlo a jugar. No veas Boink. ¿Pero por qué Boink? ¿Pero por qué Boink? ¿Registro de Archer? O desplegar para Mónica. Memo to all project personnel. I understand there's some concern about handling live Geth. I agree it's a risk. Geths vivos. Potential reward is far greater. Someday your sons and daughters will thank you. Bueno. Cerberus andaba con... experimentando con Geths vivos, a lo que estamos viendo. Empanadas. The VI's overridden the controls. We have to stop him. He's trying to upload his program off planet. Destroy the antenna inside the dish. There's a tram on the lower level. Get to it as fast as you can. Bueno. O sea, básicamente dice que la inteligencia virtual se quiere salir de acá y expandirse a otros lados. Eso es peligroso. Vamos. ¿Para qué me han dicho? Yo estoy sin terminar la cosa más exacta. Uy. Otra vez. Como que intenta decir algo, pero no se le entiende. Uy, no se me pongas así. No, que me trae viejos recuerdos que tengo que sepultar. Se viene. Mira, aparecen las paredes. Aparecen en las paredes. Ay, le dieron de nuevo. Ponete. Si vamos poniéndonos esto, ya que sabemos que hay Geths, vamos a poner munición.
Pas sintéticos, aunque la munición contra armadura está buena, pero claro, si van a tener escudos no conviene. Lunch special is excellent. Leí lo del menú y me acordé cuando Zero va a comer y dice milanesa de Krogan con no sé qué. Uy. Che, Tali, ¿y si pegas una pirateadita? ¿Cómo que protegido por escoja? Bueno, ese no va a rendir mucho piratearlo porque está a un toque de morir. Eso, piratea. ¡Locos que se mueren enseguida! Que tenemos un huevo de daño. Uy, mira este. Pirateo. Eso, mira, está pirateado. No me di cuenta. Loco, en el 1 se nota mucho cuando está pirateado. Acá no se nota. O es Aurora verde. Puta madre. Esperen un cachito, porque quería ver. Yo tenía unos logros que no sé si voy a poder sacar. Que necesito. A ver, espérenme un segundito. Ah, sí, necesito hacerlo de incinerar y. Ah, no tengo esta habilidad. Bueno, no importa, bueno, saco. Para ver si lo podía sacar acá, pero no tengo las habilidades. Sí. No pasa nada. Walt dice, hablando de. ¿A qué se una milanesa de argoniano? ¿Para cuándo una gente ronda Skyrim? ¡Puta madre! Nunca jugué con argoniano, creo. No, creo que no. Eat this. Comete esta, le dijo Tali, que mal educado. Vení, te voy a pegar, vení. No, me robaron la kill. Me gusta el detalle de que, como habíamos visto que la inteligencia virtual tiene como un color verde, los Geth están como rodeados de un aura rara cibernética verde. Me gusta el detalle, ¿Cómo anda, señor Yaconito? Bienvenido, buen señor. Bienvenido al B7. Vamos. Pero deja de cubrirte, que me cagas el momento cinemático, loco, corriendo épicamente. Vamos. A ver si lo puedo hacer volar, como la. Ay, no le di. Y si les explotara. A ver, pirate. Ah, no puede piratear. Ay, pobrecito, le pegó un cubetazo a la barandilla. Entonces, si es por allá, vamos a ver que por este lado. A ver. Uy. Memo to all project personnel. Congratulations on your hard work. Tomorrow we make the next leap forward. It'll be a great day for Cerberus and an even greater day for humanity. Creo que capté la referencia a la frase que tiró ahí, Un gran día para Cerberus, pero aún un mayor gran día para la humanidad. Igual dice, chicos, pregunta seria. ¿Khajiit o un argonés? Esa pregunta ni se hace, Wolf. Khajiit. 1000 veces. 1000 veces. Uy. ¿Un piano? No,
No, míralo. Míralo cómo quedó. No, loco, pero ¿qué son esos ojos? ¿Pero qué son esas texturas, hermano? Nadie pensó que un morboso se iba a parar a mirarlo, ¿cierto? ¿Qué le pasa a los ojos? Mira eso. Pero loco. Y Zero dice, así me veo sin anteojos. ¡Pero Zero! Sí. No, re turbio, se veía sin anteojos. Manuel de los cagados dice que me encanta el emote ese encima. Wall dice, cuidado Rami, en una de sus incursiones espaciales puede que te encuentres al ser más poderoso del mundo, entrenado para poder vengarse de un ex yakuza papucho de Kamurocho. Se dice que este legendario ser de alto poder te hace temblar con tus pisotones. Mientras te dice... Ay, capté la referencia de cuando dijo que iba a ir a entrenar como al espacio o algo así. Está complicado, nos mandaron a ver qué pasó porque se había perdido la comunicación. Resulta que hay una inteligencia virtual que se fue todo al carajo y quiere expandirse al resto del... Como ¿podríamos ir de la galaxia? Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. Dice, ¿para cuándo el nuevo juego de los creadores de Yakuza? Sale Don Lee. Sí, no, lo vi, no, la pinta que tiene. Algo de dragón era, ¿no? No me acuerdo el nombre. Uy. No hago tanto piu 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 hoy porque hay eco y se me hace raro escuchar el piu 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 con eco en las cuatro paredes yendo y viniendo hacia mí. El piu, piu, piu. This is Project Overlord with an emergency message to Cerberus Command. We've experienced a catastrophic security failure and are requesting assistance. What do you mean our outgoing comms are jammed? How can it do that? Attention. Satellite broadcast window is opening. Hasta la transmisión. No, sí, intervino absolutamente todo, ¿eh? Supervisor. No, mirá qué hermoso paisaje, ¿no? Qué bonito sacar una capturita. Cierto que esto me deforma el coso. No, esto no era, loco. Tampoco, pero... ¿Dónde está? Acá, no, sí, profundidad campo acá. Esto era, sí. Ahí está, mirá. No, de lejos no. Porque de lejos se ve rara. Se ve como, no sé. Así me gusta más. Una en el medio. Excelente. No, sí, mira, tremendo paisaje. ¡No! ¡La cámara me cagó! No puedo ir para atrás. Bueno, pasa. Vámonos. ¿Sabes? Les tengo que confesar. Ustedes ya lo saben. Si me conocen ya saben. Si no, se los cuento. Yo tengo una fobia muy tremenda a las alturas. Las de las arañas... Le he hecho un progreso con los años, pero las alturas no. Y más que ver la caída, lo que me está haciendo sudar las manos es el sonido del viento. Con los audífonos aterciopelados me perturba. Uy, se enojó. Se enojó y me bloqueó la puerta, mira. Hijos de puta, boludo. ¿Cómo me troleó? ¿Cómo me trolearon? ¿Cómo me trolearon? Ah, por cierto, si desaparezco de repente porque además elegí hacer directo en un día de un viento de la gran Zampoten, pero tenía ganas de hacer directo y no me iba a quedar con la gana. Ahora sí puedo, por favor. ¿Me deja? Gracias.
Walt dice, ¿y si vieras una araña gigante posada en una pared de una caída colosal a la vez? No, no me hagas esa mezcla. No me hagas esa mezcla. No, no. Chaconito dice alturas. ¿Para cuándo se hacen? Algún día, Chaconito, la saga de nuevo, desde el comienzo hasta los juegos de portátiles, papu. Here we go. Toma. Uy, lo maté. ¿En serio? Go for the optics, Strategia. Go for the optics. ¿Va a venir por acá? Ah, no sé qué. Qué tremenda música que tiene este juego, ¿Ay, desde dónde? Ah, me vino a arrollar, no mames. Ay, cómo odio los lanzallamas en este juego, Me han matado. Creo que son los enemigos que más me. ¡No! ¡No! ¡No te corras! They should soften them up. No te muevas justo que voy a disparar, pedazo de mamagüevo. Uy, ese cayó tieso. Vení, 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 vení. Heads up. Uy, uy, uy. Uy, este va a estar. A este le voy a bajar el coso, el escudo. Me estoy poniendo nervioso porque está muy grandote. Ahí está. Ahora me cambio acá. Y nos ponemos la munición que rompe armaduras. Esta. Se entretuvo con el droncito de Tali. Buena, Tali. Serviste para algo. Dice, ¿para qué? Cero dice alturas, Atlus. Pero, ¿cómo relacionar con Atlus? ¿Para cuándo saca la lista de los juegos de personas? No, así me la habías tirado el otro día en la lista. No terminaba más la lista de los personas. O sea, no sabía que habían tantos juegos. No sabía, nunca tiro eso porque siempre lo fallo. Mira, te tengo que dar la razón en algo, Cero. Yo el primer Mass Effect lo jugué en duro porque a mí siempre me costó más el primero. Y tenías razón, Cero, que no era impasable el primero, locura. Que lo empecé a jugar, tenías razón. No es eso sí, te digo, Cero, que esto también lo comentaste con Riz. Esa misión donde tenés que ir por ¿cómo es? Por Liara. Esa misión, el instakill que te meten. Un dolor de huevos, Un dolor de huevos. Y seguramente sea la parte más difícil del juego. Bueno, vamos. Se viene. Entonces, objetivo: la parabólica. Tenemos que destruir los condensadores para bajar la barra de apoyo. No me hagas temblar la pantalla que no veo nada. Se enojó, La inteligencia virtual está enojada. No le gusta lo que estamos haciendo. Epa, había algo caer. Ah, no, no era. No me hagas temblar la pantalla que no veo un shot. ¿Le di? ¿Le di en el tanque? Ay, no le di. No, para que me van a reventar el orto. Ay, sí, ese va a explotar. Chicos, me van a reventar el orto. Tali, ¿podés tirarle un droncito que lo distraiga, por favor? Por favor, por favor. Eso, entretenelo. Eso. Así.
¡Ay, le reventaron el dron! Cambia. Facilito. ¿Cómo esquivé ese misil? No tengo ni la menor idea, pero lo esquivé. Escucho un get del otro lado. ¿Estoy loco ya? Dice Tali, ¿para cuándo hace la...? Nah, pero sí ayuda. O sea, lo único con lo que ha ayudado es su droncito. Pero sí ayuda, Riz. Servicio cultura. ¿Para cuándo Darkest Dungeon 2? Ni siquiera terminé el 1. Y me estás pidiendo el loco. Cero no. Walt dice, ¿y jugarás también los Gears en locura, loco? Yo ya empecé el Halo LTC, me está costando mi cordura. No. Quiero ver eso logro en tu perfil algún día, papu. Uy, lo que deben ser esas calaveras, papu. Lo que debe ser, Uy, estoy esquivando misiles, pero de milagro. A Riz le hubiera gustado que Tali no hubiera podido hacer el salto. Estoy seguro. What the hell's going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on, I'll explain. Bueno, o sea, todo esto lo hicimos para que la inteligencia virtual no pudiera expandirse como un virus al resto del... ¿Cómo es? Del sistema solar y seguramente de la galaxia. Prácticamente. Parabólica de comunicaciones destruida. Científico superviviente localizado. You have my thanks, Commander Shepard. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Si todo va bien, sí, todo grabando, todo perfecto. Identifíquese la situación. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. La mente humana con una inteligencia virtual. O sea, no es una inteligencia virtual que se volvió rebelde entonces. Es un experimento de la mente humana con una inteligencia virtual, no una inteligencia virtual. Acá ya nos estamos enterando de otra cosa. Sí, hueco legal, exactamente. I'd hate to see what you call a disaster. You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you have to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. Si escuchan golpes o ruidos raros, es prácticamente una deidad que está soplando en toda la zona sur del país y que vuela en techo, decapitan gente. La cosa que ya les he contado, los techos de chapa que decapitan gente. Bueno, es uno de esos días, chicos. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. Son los del armario. No. What's the worst case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end? You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David... The VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. Ya, yo entiendo todo lo que ha pasado, pero al final es tu hermano. Le hicieron esto y le hice abominación. Bueno. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. Anularlo. ¿Cómo andas, Ururu? Bienvenido. Jarito dice, lo siento, ya dejo de hacer ruido en tus paredes. No. How does the lockdown ¿Cómo? work? It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all 3 project leads have to agree to cancel the lockdown. I'm the only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other 2 yourself. And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that.
Tell me about Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the 4 outposts. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. Nave accidentada Geth. O sea, tener una estación en una nave Geth. Mira. What happens on this station? This is Hermes Station, our communications uplink with the wider galaxy. If you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been catastrophic. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Claro, igual me resulta curioso, está mezclando conceptos que el propio juego se esmeró en aclarar que eran cosas distintas. Ahora mismo esto que le dice que es una inteligencia virtual, no es una inteligencia virtual, porque dice que metió al hermano para que tuviera conciencia, ya deja de ser una inteligencia virtual, pasa a ser lo que dice ahí, una cosa híbrida de inteligencia artificial media rara, que mucho más potente porque encima tiene una mente humana metida adentro, bastante más complicado. Carito dice, papu, es como si el modo te terminara de comer y te volvieras un chasqueador. Ya me había vuelto un chasqueador. ¿Serías Rami o un monstruo? Pregunta complicada. Pregunta complicada. What went wrong with the experiment? David volunteered. Ay, le dije lo mismo que uno. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you've never attempted to find the Reapers, Commander Shepard? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. Che, tremendo, bastante ambicioso el plan de este tipo, ¿eh? O sea, quería usar una conciencia humana para a propósito engañar a los Geth como si fueran una deidad o algo así y básicamente dominarlos. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. What can you tell me about Atlas Station? Atlas Station is the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my brother became something else. Empanadas. Dice, pero habla re tranqui, aún sabiendo que su hermano está con la IA. Y claro, debe ser su forma de afrontar un hecho tan chocante y traumático, Riz. No es como que él sea medio un hijo de puta. ¿Cómo anda, señora Maethon? Dice, eso me recuerda al experimento que hicieron de crear células de cerebro para integrarlas a un procesador haciendo una RAM orgánica. ¡Si viene Apocalipsis, gente! ¿Cómo? I'm heading out now. Tomo agua. Agua del pelado. Best of luck, Commander. Ay, sí. ¿Cómo que agua del pelado? ¡Ah! Del pelado. Bueno, vámonos. ¿No hay nada por acá? No. Vamos. Me quedé atascada con una... ¿En serio, loco? Hay una pared invisible acá. No hay nada que me frene. No hay nada que me frene. Vamos. Jarito dice, está igual de tranqui que el tipo de Day of the Dead, que se muere su novia y se busca a su otra novia. ¿Sabes que al final, Jarito, nunca terminé de entender qué onda con esa historia? Después encima revisé el resubido y seguí sin entender cómo fue la onda. Al principio mata a su novia convertida en zombie y después va a buscar a otra novia. Y es la misma persona. No entendí muy bien qué pasó ahí, pero bueno. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. Ajá, bueno. Ahora viene la parte como medio mundo abierto del DLC que está bonita. Che,
Acá me parece que había una misión o algo así de coleccionable, ¿no? Animalito. Analysis. Defenseless herbivores are no match for guided missiles. Bueno. Sí, acá... Graphic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Cosa que dice. Qué hermoso JPG de low quality de fondo, po. Tremendo. Bueno. Habrá que ir por allá. Pero pasa que... qué bonita Mako falsa. No, sería falso, Riz, porque es más colorido. El Mako. Creo que hay más caminos, pero puede tranquilamente ser el camino a otras estaciones o más cosas, ¿no? Ah, este es el camino principal. Jarito dice, ¿esto no te recuerda a Halo? ¿Cómo se siente el vehículo? Sí. El lugar no, pero cómo se siente el vehículo me hace acordar a uno de Halo que no me acuerdo el nombre. Por cómo se siente al deslizarse, pero el mapa... Hay una textura estirada. Hay una textura estirada, loco. La estoy viendo. Está ahí. Mirá, mirá, mirá esa textura vertical completamente estirada. Bueno, vamos a donde tenemos que ir, me parece. Ah, era por acá al final. ¿No era por allá? Que no se note que que no me acuerdo una chota, estoy medio perdido. F para desplazarte a la estación Prometeo. Espera, a ver, déjame ver una cosa. No, si no me dicen nada es porque no debe haber. Es que yo me acuerdo que tenías que escanear cosas, pero tal vez se me mezcló con otro DLC que ya habíamos hecho. Ese audio raro. Si te hace acordar los Warthog con sus ruedas de mantequilla. Sí, sí. Eso, mira, no me acordaba. No, Gatete, perdón, Gatete. Pero no. La misión es la misión, el placer es el placer. Vamos. Sí, veo un mundo abierto y ya me dan ganas de seguir jugando el Metro Exodus. Me dan ganas de jugarlo. Con la PC nueva va a estar ricolino. Qué bendición. Commander Shepard, Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines used in our experiment. Our people there have gone silent. It's likely the VI has activated the defense shields to keep you out. Good luck. Mira qué hermosa que se ve la nave, qué estrellada, papu. Qué bendición. Modo foto. A ver. Sacá ahí la profundidad de campo, que es una chota. Ahí está. A ver. Fotitos. Pa' guardar. Tiki. Esto. Uy, mira qué precioso. No se me mete la textura en la cara. Vámonos. Desactivar los generadores. Si me dice, la vas a pasar como un niño conociéndose, Rami, y un poco para el culo como... Ah, mira, hasta el armamento Geth tomaron. Vamos a reventar esto de chill. ¿Qué Tardé un poco en reaccionar, chicos. Bueno, les decía que yo, o sea, estoy mentalizado por el tema rendimiento y demás, cómo salen los juegos, que, o sea, aunque tenga la nueva PC, como no es una 5090, una 4000 no sé qué, ¿viste?
que no voy a poder ponerle todo de nuevo. O sea, soy consciente de eso. El tema que sé que lo voy a disfrutar como un enano. El tema... No, me vas a cagar, papu. El tema de que con esta PC ni siquiera jugarlo todo en bajo podría. A lo mejor algunos en bajo sí. Pero que ¿saben qué pasa? Yo he visto algunos juegos, me he puesto a ver videos de juegos. ¡Ay! ¡Epa! ¿Y eso qué vi acá? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Que me le morí por greedy! He visto juegos que lo jugás con los gráficos en bajo y, o sea, he visto que literalmente desaparece el suelo, desaparecen paredes, te traga el suelo, te caes. Con un montón de juegos he visto que pasa eso cuando lo juegan con PCs viejas y le ponen todo al mínimo. Con un montón de juegos que no cargan, o sea, que tardan en cargar las texturas y como que se traga el personaje. Ahora no me acuerdo, pero lo vi en varios juegos, ¿eh? Así que probaban en hardware bastante viejito. Pero supongo que como pasa al ponerlo en mínimo, no necesariamente tenés que tener hardware como viejito. Con simplemente ponerlo en todo en bajo ya se te rompe todo. Sí, después te paso un clip del Re 4, me pasó, que es verdad. No, te juro. ¿Qué te pasó, hermano? No, pero que voy a explotar a lo mismo. No jodas. Bueno, acá tenemos a alguien que corrobora que eso de verdad pasa. Y yo, mira, yo tengo muchísimas ganas de jugar un montón de juegos, pero dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar y lo voy a disfrutar bien como lo quiero disfrutar con la PC nueva, porque yo me conozco y yo sé que si juego algo, por más que lo pueda jugar y ponerle que lo pueda jugar a 40, 50 FPS con todo en bajo, yo llego a ver que no me cargan las paredes o que me traga el suelo o no sé qué, que ya me pasa con juegos que se me buguean, ¿viste? Y sé que me voy a enojar mucho. Es decir, yo esto no lo estoy disfrutando como sé que lo podré disfrutar. Entonces digo, ¿sabes qué? Prefiero esperar meses o años, como ha sido mi caso, hasta tener la PC nueva. ¡Está maldito mago! Lo porno no fue una sola vez, no. ¡Qué cagada! Es que corta el modo de una manera tremenda, ¿eh? That's all of them. Se viene. ¿Cambiamos de balitas? Vamos. A la navegate, papu. Attention visitors. This server's facility contains hazardous AI technology. You agree to assume all liability for personal injuries or death that may occur during your visit. Thank you. Esto me gusta. Me gusta la pose en la que está. Me gusta mucho hacer las capturitas. Me gusta mucho. Me intimida un poco que se active, pero me gusta mucho. We just got word Atlas Station wants a dozen more gas for the experiment. And I hope this means a breakthrough is close. ¿Te gusta el Get? No. No. Ese es un arco del manga en el que no quiero entrar, el romance con los Get. No quiero. Ya con esto dice llenar el vacío de la espera con joyita desconocida de la NES. Exactamente. Como me conocés, Jaconí. Tantos años ya me tenés súper conocido. Carito dice, exacto, papu, ese Terraria necesita la mejor computadora. ¿Qué Terraria? Pero ni en pedo. Cero dice, ¿romancear a un Get o un Gajano? No, un Get. Nah, pero, no, esa pregunta la hiciste... Empanadas. Tú... Y me está mirando por la cámara. Perturbador. Nos está siguiendo por toda la nave. Lanigan just ran a simulation. If these Geth ever wake up, there's a 98% chance
98%. 98% de chances de que si se les revelaban los Geth se morían todos. Qué bonito trabajar así, ¿no? Loco, me encanta el detalle de que se nota que el hermano de David, había dicho que se llamaba, nos cierre la puerta en la cara. Está manejando absolutamente todo, me encanta. Mirá, la cámara nos persigue. No, me encanta. Es que me encanta. Uy, mirá esa pose. Mirá, está como de... Píntame como a una de tus Geths francesas. Mirá. Mirá. Lástima las patas que se me están colando de esta, pero bueno. Mirá. Ahí está. Bueno, vámonos. ¿Qué? Cero dice, ¿cuál es la chance? ¿Qué la chance de qué? De que muera Rami en este lugar. 8%. ¿Por qué justo 8? Tenía todos los números para tirar y tiró 8. Bueno, podría haber tirado 88. Creo que estamos en el arco de los gente. No. Se dio casualidad que estaba en esa pose. Patas. Dice Jarito. ¿Cómo? Me volvió a cerrar la puerta. Everything's off wire. Archer declared a lockdown, but our station's already infected. What does the VI want? It keeps screaming at us. Nobody understands. Eso es lo más curioso. Intenta hablar y no puede. O sea, nos grita, está enojado. Pero no le entendemos nada. No lo ocultes, Rami. Sabemos que Tamara no perdona nada. ¿Cómo que no perdona nada? ¿Qué imagen tienen de Tamara? ¿Qué imagen tiene de Tamara? O sea, Tamara es una mujer fiel a Liara T'Soni que por motivos, ahí ya empiezo a hacer agua y no sé qué decir, por motivos de distanciamiento y de enfriamiento de la relación pasaron cositas con Garrus, algunas que otras fichitas por ahí al aire, pero nada más por ahora. Son cosas que pasan, qué argumento de mierda decir eso, pero son cosas que pasan. Empiezo a tirar la típica frase de infiel justificándose, ¿viste? La relación se había enfriado, nos habíamos distanciado. Empanadas. La descuidaron, dice Cocha. Mira, yo voy a decir una cosa. Cuando Liara me dio un besito, pero dijo, elijo mi trabajo, chau, y no la vimos en todo el resto del juego y no nos habló para nada. Hasta que después, bueno, salió el DLC que lo vamos a hacer. Yo les dije, Garrus estaba con nosotros, nos acompañó, estuvo en toda nuestra aventura con nosotros. Garrus, y yo les dije una frase que fue un poco polémica, pero yo les dije, chicos, las tierras, como buen provinciano les digo, las tierras, muchachos, son de quienes la trabajan. Bueno, Cero dice, claro, Rami está en su época de descubrimiento personal para luego tomarse en serio. No, eso no tiene sentido. No tienes eso, no me clipes. Dice, eso, y Gatete sin dudar vino con Tamara y a la nave también. Pensé que lo había leído mal, pero lo leí bien. Oh, esa música toda creepy deforme. Empanadas. Ah, ¿cómo olvidarme de esto? ¿Cómo olvidarme de esto? ¡Un momento, puzzle! ¡Vamos, chicos! ¡Que se viene momento, puzzle!
Bueno, el objetivo es llegar hasta allá. Vamos a ver cuánto tardo. Dale, ¿te podés ir para allá, por favor? Eso, andate, me estás distrayendo, gracias. Este para arriba. No, ¿sabes qué? Yo acá ya sé que la voy a cagar, así que ahí. O sea, con este botón seleccionamos el bloque, como bien dice ahí. Con esto bueno, para mí es mucho más difícil el puzzle ese del Mass Effect 1 de los bloques que tenés que ir moviendo. Lo hice mal. Lo hice mal. Que este lo puedo mover. Oh, bueno, sí, pero está bien. Lo hice mal, pero ahí está bien. Pasa que el del Mass Effect 1 a mí me terminó gustando, el que al principio lo odiaba, porque de cierta manera tenías unos movimientos de mover de acá para allá y habían bloqueos o formas de cagarte el progreso que a mí me recordaba un poco al tema de los cubos Rubik, que a mí me encantan los putos cubos Rubik. Y cuando yo lo jugué por puta madre, acá hay información. ¡Acá hay información! ¡Correte, pelotudo! Y le terminé agarrando el gustito a ese tipo de puzzle. En cambio, cuando lo jugué por primera vez, yo nunca la había ni tocado un cubo Rubik. Vale, para acá, para acá. Y ahí está. Vamos. Me cagaron. Me cagaron. Jarito dice, papu, ¿para cuándo directete armando los cubos Rubik's? ¿Sabés qué? Fuera de meme, lo llegué a pensar. Fuera de todo meme, lo llegué a pensar. Lo he llegado a pensar. ¿Quién te dice? ¿Algún día? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Bueno, tampoco que valiera mucho la pena por lo que vinimos, pero... no pasa nada. ¿Qué estamos con esto? Bueno, sí, esto por acá. Tiki. Tiki. Ahí estamos. ¿Cómo anda, señor Defe? Bienvenido, Jarito dice, dale papu, así vemos tus hermosas manos armando el puzzle de ramen. ¡No! ¿Cómo? Si ya tenés los ojos, ahora querés las manos, no. No. ¿Qué había dicho? Urban había dicho, yo tengo un cubo Rubik que todavía no termino. Es uno que tiene diferentes formas en cada cara. ¿Cuál es? ¿Te acordás el nombre? Porque hay muchos que cambian en la forma. Hay uno que son los mirror, que no tienen colores, solo formas. Y hay otros que sí tienen colores, pero también cambian la forma. Hay un huevo de variedades, papu. Hasta ahora yo, el cubo Rubik más difícil que he armado, cuando digo más difícil me refiero a lo armé una sola vez, lo dejé armado y no lo volví a desarmar porque no me atrevo. Es uno que es como una torre de... una mirror tower se llama, que no tiene colores, que es como una cosa espejada que se basa en forma. Y es como una torre que la parte del medio no se puede mover. Es un dolor de huevo. Lo armé una sola vez y jamás nunca. Ahí quedó. No creí que lo iba a poder armar. Se enojó. I knew this was too easy. Come on, let's move. Urban dice, es el mirror. Ah, buenísimo. Me acuerdo porque me quisieron vender uno que se notaba dañado, pero me dijeron que no le estaba. Están muy buenos los mirror, Encima tenés mirror, el 3x3, el de toda la vida, o el 2x2 que es como más chiquitito, que es como más fácil. Para la gente que tal vez les dé un poquito de miedete, hasta los cubos Rubik comunes. Mucha gente no sabe que tenés como la versión Easy, que es un cubito de 2x2, no es de 3x3, de un cubito chiquitito, y que está bueno para empezar a aprender algunas cositas. Se intimida un poco el tema de empezar por el común. Tenés una versión más facilita, más chiquitita, está muy bueno. Después vamos al 4x4, sí, 4x4.
Es gracioso el 4x4 porque no es complicado si te armaste el 3, sino que es más, lleva tiempo. Es más llevado, es más pesado. Tali me ayudó. De repente se volvió una película de terror, sí. ¿Qué dice? Bueno, dice, y Rames, ¿harías un cubo de 8x8? No. Pero ni fe. No, ya cuando llegas a un punto donde ya no es. Cuando ya vas 4x4, 5x5, 8x8, ya es una cosa más de tiempo. Más que otra cosa. Porque hasta gente que sabe armarlos te dice lo más difícil de estos cubos 8x8, 9x9, no sé qué, es que llevan un huevo de tiempo. Porque son tantas piezas que tardas más en buscarlas y verlas dónde están que en realmente hacer lo que tenés que hacer para armarlo. El robotcito de tal. Ah, no. Hijo de puta. ¿Cómo me pegó 2 misiles seguidos? A Madison dice, yo el cubo de Rubik más difícil que he montado era uno totalmente normal, pero yo estaba borracho y de base soy bastante estúpido, así que fue muy difícil. No, realmente lo difícil de los cubos Rubik es memorizarte los movimientos. Porque es aprenderte movimientos. No necesitas ni, entre comillas, ser inteligente. Eso es todo mentira. Los versos, lo que te dicen eso te están verseando, te están queriendo hacer sentir menos para sentirse más. Realmente lo que necesitas es memorizarte movimientos. Y te lo memorizás haciéndolos. No hay otra forma. Te termina saliendo ya medio que de reflejo. Otra forma no hay. O sea, no hay otra forma. Tenés varias formas. O sea, varios movimientos. Hay unos más rápidos. O sea, que te lo arma más rápido, pero son más jodidos. Y otro que tardas un poquito más, pero son más como fáciles para empezar a armarlo. Pero sí, realmente cualquiera puede armarlo. El tema, claro, cualquiera que tenga la paciencia para decir, no lo voy a tirar a la mierda y voy a aprender a armarlo. ¿Ves? Creo que es tener ganas, paciencia, voluntad y no romperlo, no tirarlo a la mierda. Me parece, ese es el consejo que les diría. Pero bueno, lo digo más que nada por si alguien tiene alguno tirado ahí que se anime, intenta probarlo, buscarse algún videíto. Pasa que también depende, búsquense a alguien que lo explique bien, ¿viste? Porque, oh sorpresa, les voy a decir algo. Los que te dicen, oh, yo me aprendí a armar el cubo de Rubik sin haber buscado. Te están mintiendo, te están mintiendo. Todos necesitan buscar cómo armar el cubo de Rubik. El que te dice, yo aprendí solo en 3 días. Mentira. Mentira, necesitas saber qué movimientos hacer. ¿Qué dice? Riz, mi cerebro no se la sabe. ¿Qué de todo lo que dije, Riz? Tengo curiosidad. ¿Qué de todo lo que dije? Che, Miranda saltó por la ventana. ¿Qué onda? Pará, que Jarito me para. Dice, o sea, armar un cubo de Rubik no es difícil, sino que hay que memorizar movimientos, tener paciencia y encontrar patrones. No, para, Jarito, no, ya sé por dónde me estás llevando. Me estás tirando. ¡Ah! Esa picó. Picó. Lo que quiero decir es que no es algo súper difícil o imposible como mucha gente lo plantea para hacer sentir mal o menos a los demás. A eso me refiero. Necesitan Jarito. Jarito, puta madre. Yaconito, perdón. Yaconito, termina en hito, papu. Jarito, Yaconito, termina en hito. Sí, es verdad. O sea, fácil no es. A eso voy, fácil no es. A lo que voy. Me picó, Me picó lo que dijo Tony. Seguía confundiendo los nombres, ¿viste?
Uy. Pero asomate, mamagüevo. No se va a asomar, güey. O sea, yo realmente haciendo memoria, la primera vez que dije me voy a poner a ver cómo se arma el cubo de Rubik, me voy a poner en la mesa cada noche antes de dormir y me voy a poner a practicarlo, estuve ahorita realmente de desarmarlo todo y poderlo armar la primera vez. ¿Qué pasó? Salté en el aire. Habré estado probablemente 2 semanas. Probablemente 2 semanas, sí. Todos los días un poquitín. 2 semanas. Recordando, creo que sí. Está bien, hay gente que no tiene la paciencia y va a decir, voy a perder, porque entre comillas, si lo ven como una pérdida de tiempo, van a decir, voy a perder tiempo armando un cubo de mierda un ratito toda la noche. Y bueno, a mí me gustó. O sea, a mí lo que me gustó del cubo es entender por qué tenía que hacer el movimiento que tenía que hacer. O sea, el entender, porque vos escuchás, o sea, vos ves un video, ves un boludo que te dice, cuando tenés que poner las esquinas acá, hacer arriba, abajo, izquierda, derecha. Y a mí me intrigó el, ¿por qué tengo que hacer arriba, abajo, izquierda, derecha? Y ese proceso de entender, loco, de entender por qué tenés que hacer los movimientos, cómo se mueven las piezas, hacia dónde van, me pareció una cosa fascinante. Realmente fascinante. Creo que lo que más me gusta de todos esos puzzles, los cubos Rubik, me parece que lo que más me ha apasionado es eso. Defe dice, yo hice eso, desarmé todo con el destornillador. ¿Qué tiene que ver eso con lo que acabé de... No, sentarse en la mesa a practicar. ¿Cómo me dice? Lo desarmé con un destornillador. Pero eso no es medio que hacer trampa. O sea, lo desarmaste y lo volviste a armar con él. Así no era, papu. No, me frustré y lo desarmé a la mierda. Bueno, mira, el lado bueno de F es que te quedó armadito. Te quedó armadito en la mesa. No quedó desarmado. Quedó bien armadito, ¿viste? No, ¿te imaginas, F? Le decís, mira, le desarmas el cubo enfrente de alguien y le decís, mira, mañana te lo traigo armado. Y se lo traes armado. Y dice, la mierda, ¿cómo hiciste? Soy un mago, papu, no te voy a revelar mis trucos. ¿Hasta el fuertote? Sí. ¡Fuertote! Ay, no te había visto bien. Está bien, mamá. Ay, justo se me fue. ¿Qué, mamá? Piratea, loca. Por el arco. ¡No! ¡No sé qué! Vení para acá. Ay, qué grandote. ¡Uy, no! ¡Me mató! ¡No, que me muero! ¡No, que me muero! Jalitos, haces un video tutorial, te pasas 30 minutos intentando armarlo y te sacas el destornillador. Tremendo escameo, ¿viste? Tremenda mentira, tremendo clickbait. A ver cuando lo empieza a armar. Y saca el destornillador. Servicio más que paciencia es verse un tutorial. No, pero claro, la paciencia para verse el tutorial tiene que tener la paciencia de verse el tutorial. Y hay otra cosa, chicos. Es como algunas materias del colegio. O sea, si tenés un profesor de mierda, a lo mejor no entendés nada o hasta le agarrás disgusto a la asignatura. Es así, con el cubo de Rubik es lo mismo. Te encontrás un boludo explicando que lo explica de una forma que solamente él lo entiende, que pasa mucho con cosas así, cosas de puzzle. Pasa mucho que uno se mete en una micro burbuja donde uno entiende lo que está diciendo porque está metido en el tema, pero la gente que está empezando no entiende una chota. Bueno, a mí me pasó con los cubos de Rubik, que tuve que buscar un montón de gente distinta porque no entendía nada. Hablaban en un lenguaje que solo los entendidos en los cubos entendían. Y
es tremendo eso, pero bueno, vamos. Yo con matemática y se ríe. Cero dice, eso sí es verdad, te hablan de L3, yo de que exactamente eso de R3, L1, F2, que encima son siglas, o sea, son abreviaciones en inglés también. Y a veces te tiran, te la dan vuelta, ¿viste? O sea, te dan vuelta a la cabeza, me refiero. Porque también depende cómo tenés agarrado el cubo. Gracias. Porque, o sea, tienen un movimiento que le dicen front, que es como la F, que es la cara que tenés enfrente tuyo, girarla. Pero claro, si vos tenés el cubo agarrado de una manera, la cara F va a ser otra. Entonces encima tenés que ver en qué posición está el cubo en el momento de aplicar la F, ¿viste? Porque si es complicado, no es tan fácil. No es fácil, por eso les digo que requiere paciencia. Requiere paciencia, mucha paciencia, no romper el cubo, no tirarlo a la mierda. ¿Qué le importa? Amadeus dice, hola amigos de YouTube, hoy os voy a enseñar a cómo armar un cubo de Rubik. Proceda a sacar un martillo debajo de la mesa, la audiencia. El pero todo cagado. El cámara, el cubo. Es el cubo el que más miedo debe tener, pobrecito. Urban dice, me pasó lo mismo con química. En secundaria no entendía ni los enlaces y empeoró en la universidad por culpa del profesor de química, el cual enseña tal cual está en el libro del Chang. Encima del volumen 13, si usas otro volumen lo reconoce y te dice que así no lo enseña él y te manda a usar... eso de así no lo enseño yo. Qué jodido es cuando se mete el ego en la enseñanza, el tema ese de... Así no, o peor, que esta la he escuchado. Mira, si les dijera cuánta gente me ha contado anécdotas donde un profesor de cualquier cosa le ha dicho, esto no funciona, a mí no me sirve, yo no lo hago así, esto no funciona. O sea, relaciona el a mí esto no me sirvió, no funciona. Relaciona una cosa con la otra, ¿viste? De que no le haya servido a él con que no funciona. Y eso es tremendo porque terminan limitando de una forma... Terminan limitando de una forma horrible a los alumnos. Es más o menos como cortarle las alas, si lo piensas. Sí, ese es el tema. Esa misión. No sé dónde está. No me lo marca acá. Los paquetes de... Pacto... Investigación en peligro... Excavación arqueológica... No... Nada que ver. Bueno, no sé. No sé. No sé si después a lo mejor sale un Elite Gas Premium para ver dónde están los paquetes, porque... No sé. ¿Y la misión? Claro, ¿no hay misión? Está medio curioso. O tal vez no la veo, no sé. Para antes de cagarla, porque a lo mejor termino el DLC y no puedo venir acá a hacer esto. Jarito dice, papu, uy, si el cubo tiene unas abolladoras de mordida, sigue decir. A ver, sí, mira, lo buscas y enseguida aparece la gente está hasta los huevos de estas cosas, de estos paquetes. Claro, encima se les ocurrió la brillante idea de no ponerte mapa, no puedes ver, no tenés mapa para ver dónde carajo tenés que ir, ¿viste? Pero bueno, espérame un cachito. Déjame mirar. No, sí me perdí, pero ya les digo que me estuve perdiendo. Ya me perdí un par, parece. Ay, qué bonito. Espera, déjame ver. Sí, bueno. Vamos a volver. A ver, yo tuve que buscarlo por YouTube. Exactamente lo que tuve que hacer yo. Exactamente. Tengo que reiniciar. No, reiniciar no. Reiniciar no. Pero sí que voy a tener que pegarme una vueltita para el inicio prácticamente.
Rizy, hostia, yo tampoco entendí química por el profesor. Es jodido ese tema, Es muy jodido. Muy, muy, muy jodido. Por ejemplo, a mí... un momento donde nos pusieron ahí a usar Excel y todo, ¿viste? Y por cómo lo explicaba con un desgano que a todos se nos contagiaba el desgano. Y después escuché a otro docente hablando sobre el éxito y se le notaba una pasión al hablar, explicando cómo en la vida te puede ayudar un montón de cosas ahí, a tener organizado un montón de cosas, y me terminó gustando el tema. Me terminó gustando algo que antes no me gustaba nada, pero simplemente cómo lo explicaban, le terminé sacando provecho. Bueno, yo mismo le he dicho que yo manejo un montón de gastos, cosas acá en la casa, con un Excel básicamente, y he cambiado muchísimo todo desde que lo manejo así. Y claro, yo antes le tenía asco porque me lo habían explicado para el orto. Ni ganas ni de ir a verme un tutorial me daban. Che, para. ¿Dónde está la entrada de esto, loco? Uy, DF dice, como la misión del dron. Oh, shit. Here we go again. ¿Pa' cuándo los GTA, papá? Mi papá me tuvo que pasar la materia porque él era justo profesor de química y aunque le entendí más a él, ya le agarró de la materia. Y ya hay daños que son difíciles después de enmendar, ¿viste? Es complicado. Che, ahora sí, igual es más complicado saber por dónde carajo estaba el inicio. Me parece que era por acá. Lo primero que hay que agarrar, ¿no? Sí, acá. Acá. Uy. Este es el David tomando control de las torretas. ¡No! Se bugueó el sonido de la metralleta, chicos. Mira de dónde me pones, hijo de puta. Encima no te dejan guardar. O sea que si me muero agarrando... Nah, déjame de joder, boludo. No, la gran DLC del Firewalker. Anda a cagar. Nah, sí, por eso recordaba esta parte, dice Cero. No de nuevo, no. ¿Cómo andan, señor maestro de Córdoba? Bienvenido. Benvenuti, buen señores. A ver si me puedo de alguna forma... Si me voy muy lejos, loco. ¿Será que muy lejos le puedo pegar? No, mirá, se esconde. Bueno, por lo menos parece que mantiene el daño recibido. Sí, mantiene el daño recibido. Perfecto, sí se puede hacer entonces. Casi me revientan de nuevo. Con cuidado, a lo cobarde, digo, a lo táctico. Exactamente como bien había dicho Cero hace un rato, lo de usar el destornillador para volver a poner las piezas en el cubo, que Cero había dicho, eso realmente no es trampa, es una forma alternativa fuera de lo previsto de armarlo. Exactamente eso, sí. Bueno. Bien, 1 de 6, quedan 5. A ver, ¿dónde está el siguiente? A lo mejor no dan un carajo esto, pero yo igual por tenerlo. Mira, lo bueno es que el tipo es un solo video y va recorriéndose todo. Che, igual, supuestamente. Yo había sentido que había mirado todo y no había mirado un carajo. ¿Qué dice? Verá. ¡Oh! Bueno, la siguiente está acá. Se estaba pensando, qué raro que no le sale la barra de vida. Se bugueó y me di cuenta que estaba más abajo y moví la ruedita y listo. Para Cero, ¿hay barra de vida? ¿Hay barra de vida? Sí. Para, me quedé pensando en lo que acabé de leer. ¿Hay barra de vida? Estoy ciego, Cero. No te rías de mí.
pone... ¡No! ¡No, no, 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 no! Con cuidado. Eso, que casi me revientan. Ahí está, se fue el humito. Excelente. Bien. Si más escondidísimo esto. Ni siquiera viendo el humo de la lanzadera o algo así podías verte venir eso. A ver, siguiente, ¿dónde está? Ah, no, me confundí. El que estaba yendo a buscar era otro, me confundí. Bueno, encontré uno sin querer, ni siquiera era este el del video. Bueno, Stunks, papo, Stunks. A lo ramé, como que a lo ramé. No, me vine para cualquier... No, para. Lo quiero hacer en el orden que lo está haciendo el boludo este, porque si no... Digo boludo, pero sabe mejor que yo dónde están las cosas. A ver, el tipo viene para acá. Loco, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Ah, me confundí de cascada. Me estás diciendo que me confundí de cascada y encontré un paquete sin querer. Wow. Pero sí, así fue, me confundí de cascada. Sí, este era el paquete que habíamos agarrado antes. Perderse es encontrarse a sí mismo. Ay, me gustó la frase, no sé si es bonito lo que voy a encontrar, pero me gustó la frase. Garito dice, papu, buscarlo todo por video rompe el objetivo de esta misión. Motivarte a explorar este inmenso mapa, haciendo que pases por los mismos lugares horas y horas. Y que al morir tengas que hacerlo todo de nuevo. No te olvides ese pequeño detallito, Garito. Pero sí, toda la razón, toda la razón. Qué dolor de huevo, hermano. A ver. Ajá. Ahora va a venir para allá. Ajá. Realmente seguramente den recursos y nada más. Algo por hacerlo, ni como misión parece que no. Para que hay otro. ¡No! ¡No! Encima grito y suena el eco, puta madre. No, me están nerfeando, papu. No puedo pegar los gritos que me gustaría pegar. ¿Está rota esa? Sí, ya está rota. No, no está rota. Ahora sí está rota. Ahí me iba a reventar, ¿eh? Listo. Muy facilito el tutorial. Ñam. Bien, dos más. A ver, ¿dónde están los dos más que quedan? Ajá. Vamos para acá. Misión de excusa para obligarte a usar Mako chafa. Y medio que sí, porque si lo pensamos, es ir de A a B súper rápido y se termina. Pero como para justificarte lo que te cobraron, además de la historia, ¿no? Te dijeron, ah, no, pero hay un mundo abierto. A ver, ¿cuánto lo cobraron esto? A ver. ¿Cuánto lo cobraron este DLC? $7. Bueno, loco, sale más barato que el otro que salía, que creo que 15 salió el otro, ¿no? El de Firewall, ¿no había salido 15 o salió 7?
No me acuerdo ahora mismo. Salió más barato de lo que creí para hacer Electronic Arts, la verdad. Está más barato de lo que pensé. $7. 15, dijiste. Sí, era 15 el Firewalker, o era 10. Ahora ahí lo mira, ya me estás metiendo en la duda. ¿Sí? A ver, Mass Effect 2, Firewalker, DLC. Para mí era 15, pero a ver cuánto sale. Sí, no. ¿Para qué? Sí, 15. Sí, 15. 15, dice acá. O 1200 Microsoft Points, que ya. Ni siquiera sé si existen los Microsoft Points. No. No me lo van a hacer de nuevo. No, pero lo de cobrarte $15 el Firewalker por ir con este vehículo yendo por distintos planetas. Está bien, te metieron. Me gustó ¿cómo es? El artefacto ese proteano, la esfera esa, de verla de nuevo, la verdad que me gustó. Pero $15 encima por un vehículo que no. O sea, acá lo estamos usando de nuevo, ¿no? Pero me pareció como. No sé si decirte fanservice o una forma de que la gente que se quejaba del primero de ¿dónde está mi Mako, loco? ¿Dónde está mi Mako? ¡Makoto! ¿Dónde está mi Makoto? A lo mejor para eso hicieron el DLC. Pero no tengo pruebas. A ver. Pero para eso mejor me compro el Silson. Y la verdad que sí. Ahora ¿para dónde va? Viene para acá. Sube. Izquierda. Y está yendo a agarrar el que yo agarré. Bueno, vamos para allá. Vamos. Acá estamos, agarramos. Vamos a ver para dónde va. O sea, para acá a la izquierda. Sube por acá. Bueno, bastante facilito. Mate acuerdo, dice, se viene esa misión final, Remy, ¿estás preparado? Yo no me acuerdo nada de cómo. Sí, me acuerdo, pero no sé si lo haremos hoy realmente, porque como hay DLCs y misioncitas secundarias, a lo mejor no. Estaría bueno. ¿Se imaginan que sale extensible, autoextendible otra vez? ¿Se imaginan como en el primer Mass Effect 11 horas y no lo terminamos? Puede ser, puede ser, pero quién sabe. Conseguí todo. ¿Cuál es mi recompensa? Chicos, me parece que no hubo recompensa. Bueno, yo lo completé, pero intento recompensa. No, sí, me parece que me fui timado. ¿Me fui timado? Miranda, Gate. Ay, no, perdón. Tali. El viaje fue tu recompensa. Mirá, la recompensa es la charla que hicimos durante el camino. ¿Por qué la cara parece que fueran 8? ¿Y son 2? ¿8? Bueno, díselo. Uy, qué bonito paisaje. Se petateó. Como el audio cuando se me jode la PC. ¿Se acuerdan que me escuchan robótico, que escuchan cosas raras? Estación Volcano. No voy a mentir, tenía miedo de morirme y que tuviera que juntar todos los paquetes de nuevo. Por suerte no pasó. ¡Momento plataformeo!
Cero con su internet y se ríe. ¡No! Pobre Cero. Encima lo decís justo que Cero desaparece. No, no. Me causa más gracia que lo digas cuando Cero desapareció. Como que se le jodió el internet. No, pero había dicho que estaba de cumpleaños ahí la familia. No, hombre, que me muero por acá. ¡Ay, me prendí fuego! Estoy pensando en Garro, perdón. en Liaro, perdón. Este sí es plataforma o hardcore, vamos, para que me sacan fotos, me gusta mucho esto. Esta se ve como si no tuviera los lentes puestos, loco. Gracias. Uy, qué bonito. Ya le saqué fotos a este paisaje, pero está bonito. Me gusta. Está jugando personas. Ya te vi, se ríe. ¡Oh! ¡Expuesto! ¡Atrapado! Cero atrapado. Literalmente está cerrado, dice Cero. Riz te está llevando la contra, ¿eh? Yo que vos. Desenfunda el boink. Para que acá me hago el chistosito molestando a Cero, pero él solo quiere pelear, me dice Cero. Y viste cómo es la cosa. ¿Cómo te tachan de malo, del antagonista? Pero mirá cómo te pelean, Cero. Al final sos una víctima, Cero. Pero de eso no se habla, ¿no? Eso, nos reímos todos del boink. Pero ¿alguna vez te han preguntado si te duele el boink? Exacto, hace rato y vos lo dijiste en presente. Tengo chichones en los chichones. ¡No! Chichones en los chichones. ¿Se acordaban los dibujitos animados cuando le pegaban y le volvían a pegar y como les salía el chichón arriba del chichón? Se le iban como estaqueando los chichones. Uy, se viene. ¿Tiene armadura esto? No, ya sé. Full munición esta que... Esta munición yo les recuerdo. Esta munición que está buenísima la conseguimos gracias al buen Gatete. Por haber hecho la misión del Gatete nos permitió aprender la habilidad de la munición esta perforante. Que el Gatete sabe de todo el tema de perforaciones. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo? ¿Qué pasa, Riz? Estoy viendo Deep Lore. ¿Qué pasó? Yo no dije nada. Se volvió a enojar. ¿Qué pasó con el Gatete? Dice Cósmico. Y bueno, está descansando en la Normandy. Ya salió mucho a pasear el Gatete. Rami, vigila a Riz. No, encima... ¿Cómo? Nah, Riz, te estás pasando como que 3 Boeings. Como que me confundí en el camino. Sí, creo que se enojó. Che, loco. La puerta está cerrada. Yo estoy ciego, ¿no?
Definitivamente estoy ciego. Vamos. Yo me acuerdo la primera vez que jugué esto, que me hablaron y me distrajeron mientras... Bueno, le decía que me hablaron y me distrajeron mientras estaba viendo esa secuencia y no le presté atención al ductito este. Estuve como 20 minutos dando vueltas como un boludo sin saber a dónde ir. Agua de bolitas de Garrus, no. ¿Cómo que bolitas de Garrus? Urban dice, lo castraron y ahora está en la nave. Están explorando lo que se le va a la nave. No. Ay, no, Riz, ¿sabes qué me imaginé? No, imaginé como... Ay, no, me da tanto asco, no lo quiero una vez. ¿Cómo andas, señor Kevin? Dice, hola, Rami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Momento catete. Ah, ¿cómo andas, Ray? ¿Para cuándo el directete? No, ¿sabes qué lo voy a decir? Es asqueroso, pero lo voy a decir. ¿Sabes qué me imaginé? ¿Vieron como los videos de estos donde agarran un huevo, lo rompen y el contenido del huevo se lo tragan directamente? Y ves como cuando hace... Como que el huevo se va para la boca. Sentí ese efecto con los... ¡Ah, qué puto asco! Al tomar la botella... ¡Ah, qué puto asco! Ñam, dice... ¡No! El color azulito... ¡No! Uy, se viene de nuevo. Ay. ¡Oh, que se puede! ¡Oh, que se puede! A la primera, papá. Mira. Facilito. Facilito. La madre. Ay, me quedé sin impulso. Pero... Mass Effect, por favor. Gracias. Parece que puede ser por acá. Ok, hay un... Loco, ¿estaré yendo bien o la estoy cagando? No, sí, creo que estoy... No. Lo de las texturas sin colisión que se tragan el vehículo está un poco curioso, Además, ni siquiera es que fueran en zonas que uno no va, son en zonas que uno pasa. ¡No! ¡Ay! Uf. Excelente, papu. Excelente. Boludo, que apenas me asumen y explote, que mega turbo, hiper mega carajos. ¿Boludo? ¿Qué me estás diciendo? Pero... No, ya ni voy a agarrar eso, que se lo metan en el culo. Ya ni voy a agarrar las cosas estas. Y es iridio. Y todo son cosas que ya me sobran en el juego. Nah, ya que se ya. Me enojé, papu, me tilteé. No me interesa, no me aporta nada. Aunque bueno, el otro tampoco me aportó nada y lo busqué todo. Pero ¿cuántas cosas hemos hecho en la vida que no nos aportan una chota? No lo voy a dejar de hacer. Le hicieron boom. Sí, no, me hicieron boom. Ay, no fue gatete. No, vámonos a la mierda. Hay una pared invisible. Pero.
Siento que por acá ya vine. Ah, no. Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Gallina McFly. No, sí. Vamos bien, ¿cierto? No, estoy... No, por acá vine. Espera que... Me está... Ah, no, por acá. Este es un lugar nuevo, ¿no? Sí, es un lugar nuevo, Bien. O sea, me estaba volviendo loco ya. No me disparen, por favor. Gracias. Rey, si hubiera sido chistoso que hubieras caído en la lava. A mí el modo está haciendo efecto. No, es que se ve muy parecido. No, pero sí es verdad también que como ahora no están los muebles, el modo Riz me llega directamente de todas las paredes. Pará, si es por acá arriba, que hay abajo. El modo está peleando. No, sí, el modo se resiste. Pero bueno, en unos días ya empieza el tema del trabajo de lo que es lo eléctrico y después seguramente ya va a ser 2026. Empezará el trabajo, digamos, ya más duro. Viene para nada. Permiso, chicas. Se viene así. Que tranquilamente era lo que les había dicho al comienzo. Tranquilamente lo podría hacer antes de fin de año. Pero no quiero que pase lo que les dije. Lo que les dije, estar fin de año ahí con el trabajo ahora. No es algo que me gusta. Si estuve cuántos años, 20 años con el modo tragándolo. No va a hacer nada. Unos 10 días más, unos 20 días más, no pasa nada. Sí. A Yuri no le gusta mucho que haga esos chistes. Pero bueno, hay que reírse. Es reír o llorar. Epa. Trouble behind us. I got it. Enemy down. Yes. ¿Para que la van a tumbar a Tali? Se me va a enojar Riz, su personaje favorito. Arqueble dice 10 años tratándolo. Rami, no sabía que te gustaba de esa manera. No, encima 20. Arqueble 20 años. 20 años conviviendo. 20 años conviviendo con el mono negro. Qué bonito. Walt dice: y en esos 10 días va a haber una criatura. Va a salir una criatura del Mo a susurrarte. Así. Con ese tono. Y mientras lo susurra siento ese hedor a humedad asqueroso. Received an SOS from Atlas Station. Archer has declared a project emergency. We're trying to shut down the power generators to starve the VI, but it's already hacked our automated systems. I'm ordering my people to sabotage the plant any way they can. Bien. ¿Cómo anda, señor Sebadi? Tanto tiempo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? Se ha perdido muchas sacadas de libreta, ¿eh? Sebadi, cuando se ponga al tanto de todos los errores que hay que corregir. Uff. Uy. Here we go. Taking fire.
No, pará, estamos subiendo el volumen, el nivel, no me gusta el volumen, no, el nivel, papu. No me pongan un mega. Está bien, estamos medio en el endgame, tenemos todas las mejoras, pero igual me siguen intimidando. ¿Me tumbaron a Tali? Bien. Bien, vamos a rematarlo con misilazos. Ay, no, ¿para qué me mata? Está. Casi que me muero. Listo. Ay. Urban dice, bueno, en un rato de regreso me voy a preparar café con sabor a café. Bueno. Bueno, potente la peleita, me tumbaron a la pobre Tali. Pobrecita. Mira, David me trabó la puerta para que tenga que hackearla. Son detalles que parecen boludos, pero me gustan mucho, del DLC. Aunque tiene sus cositas, ¿cómo puedo decir? Que tiene, también, como decimos lo malo, decimos lo bueno. Bueno, malo, que no me gusta. Pero... ¡Pobrecito! Se fue corriendo sin manos, como yo. Gracias, Jacobin, por ese Prime. 32 mesesazos. Hola, Inés. Hola, amigo. Are you receiving this? Commander Shepard, this is Dr. Archer. Please respond. I hear you, Doctor. We've hit the override at Vulcan Station and are moving on. No, ¿por qué le voy a disparar, pobrecito? Bueno, qué raro, ¿no? Tali matando sintéticos, su odio claro a todo lo que sea sintético. Bien. Orden de la nación recibida con éxito desde la estación Vulcano. Vamos. Sí, nos dejamos un par de recursos, pero... No, la verdad que no valía la pena. Tuve que reiniciar Twitch para que me dejaran de salir anuncios. Qué hermoso Twitch, ¿no? Además de que me metí a ver lo de los anuncios. ¿Y ustedes pueden creer que Twitch te amenaza? O sea, Twitch te dice, si desactivas los anuncios, nosotros vamos a elegir dónde van los anuncios y cuándo. Y yo lo miraba y decía, ¿me está jodiendo? O sea, tengo que elegir... Bueno, en fin. Que son unos hijos de puta. Porque el otro día lo intenté, dije, voy a sacar todos los anuncios. No me deja. No me deja sacar los anuncios. Mejor que elijas tú que yo. Claro, yo pongo... Pasa que hay uno que como que se les pone cuando abren el stream o algo así. Pero bueno, yo lo he puesto en la franja más como... o sea, más grande de tiempo, como para que no joda, ¿viste? Pero ustedes pueden creer que si yo lo quiero desactivar, Twitch me dice, no, desactivar no. Sino que simplemente van a ser automáticos, van a salir cuando nosotros querramos. Hijos de puta. ¿A dónde me fui? Era por el otro lado, porque ya estamos listos para ir, creo que al final. Dice, creo que si lo sacas te mete más anuncios, así pasa. Sí, es que es exactamente así. Si lo sacas te ponen el doble. Es que yo soy transparente con todas esas cosas. Yo se los he dicho a ustedes. Yo por 2-3 centavos yo sacaría los anuncios. ¿Para qué quiero anuncios? 2-3 centavos. Suponete que vos pones anuncios y te dan, no sé, $10, $20. Yo digo, bueno, los dejo. Pero por 3 centavos ponerles anuncios en la cara, ¿para qué? ¿Por qué? Es un dolor de huevos comerse anuncios, ¿viste? Por ejemplo, bueno, bueno, sí, eso que no lo vale, pero Twitch no me deja sacar.
Una banda Twitch, ¿sí? Realmente sí. Streams grandes, 3 minutos cada 5. No, si eso. ¿Sabés qué es lo peor, Riz? Que a veces ni siquiera los grandes, Ni siquiera los grandes. Yo me he topado así, streams donde el tipo está solo hablando con una persona y te pones anuncios cada 5 minutos. Yo, hermano, por eso hay una persona y nunca va a venir más nadie. Porque te quieren escuchar hablar y no pueden. Porque hay anuncios cada 5 minutos. Pero cada uno al final elige cómo ponen sus anuncios, son los canales. Cada uno tiene la libertad de ponerlo como quiera. Pasa que pesca, no te enojes con Twitch diciendo, no viene nadie. Y no, si tenés anuncios cada 5 minutos, yo tampoco me voy a quedar. Pero bueno, para mí lo peor, que lo puedo llegar a entender, igual, es cuando te metes a un stream y te dice que no podés escribir en el chat a no ser que seas suscriptor. Yo lo entiendo cuando son canales grandes, pero cuando es un canal que recién llegás, sí, hermano, pero qué manera de espantar a la gente, porque si no son suscriptores no se pueden comentar en el chat. Qué jodido, Para los que lo están viendo en YouTube, suscriptores me refiero a gente en Twitch que paga una suscripción todos los meses. No, es que no tiene sentido. Como que yo ponga los comentarios de YouTube solo para miembros. No tiene sentido. Looks like you're in, Commander. Good. I'm getting some troubling readings here, though. The VI is trying to upload its program directly from your location. Get to the server room and shut down the core before it can... Bueno, ahora que ya completamos todo lo que nos habían mandado a hacer, estamos yendo al núcleo de David. Creo que se llamaba David. La inteligencia artificial. Que le sigue diciendo inteligencia virtual. Creo que el propio juego se confundió los conceptos ya a este punto, pero bueno. Porque ya esto encaja en... Uy. Mira, ahí nos están dando deep lore, de por qué eligieron al hermano. Eligieron al hermano porque es autista y tiene un tremendo talento para las matemáticas y todo, y entiende a los Geth, porque los Geth se comunican haciendo unos ruidos que nosotros no entendemos. Bueno, parece que hay una cosa de matemática en el lenguaje que tienen y el hermano lo entendía. Quiero ver los ojos. Pero déjame pasar, loco. Bueno, hay una pared invisible, no déjame. ¿Me abrió la puerta? Me abrió la puerta cuando me acerqué. Empanada. Che, se volvió como medio un juego de terror de repente. Guau. ¿Está jugando con nuestra mente? Quiero abrir la puerta y me la cierra y me abre la otra. Empanadas. No, che, qué tremendo. Apareció por una milésima de segundo ahí. Lo vi. Mira, hijo de mil puta. Hijo de puta, Cerberus había dicho, vamos a cerrar el proyecto si no hay avance, y el hijo de puta acaba de decir que él metió al hermano ahí, no que el hermano se presentó voluntario y no sé qué pija. Mentira, mentira, como le iban a cerrar el proyecto el puto mamagüevo. Usó al hermano, loco, mentiroso de mierda. Mentiroso de mierda, le importaba una chota al hermano. Dice, y todavía dice el chingado que hay que vencer a la hija de su hermano ahí. Sí. Arriving at level 2. No me acuerdo si venía el bicho o no. Resetting elevator. ¿Eh? Oh. La cagué. Arriving at level 2. Arriving at level 4. Arriving at level 6. System malfunction. Puzzlecito. Arriving at level 2. Arriving at level 4.
Arriving at level 6. Arriving at level 3. Arriving at level 5. Arriving at level 7. ¡Ah! ¡Facilito! Ay, no te había visto bien. ¡Ay, señor Get! ¡Qué mamado! Ay, encima mira qué alto. Mide 1.95. Pirateo. Ayúdame, Get, ayúdame. Mira esas piernas. ¡No! No, ya me morí por pelotudo. ¡Me la juego! Salió bien, salió bien, salió bien. Excelente, todo planificado. Pero Rami, que la es matarlo. Es que bueno, hay que admirar las texturas, Sebadi. Hay que ver cómo está todo el tema gráfico de texturas de esta Legendary Edition. Pero Please contact facility performed. This elevator is not in service. Please choose another. ¿en serio? El concepto. Smoke detected. Please extinguish all cigarettes. El concepto de una inteligencia artificial. O sea, de que estés en un ascensor y que una inteligencia artificial te controle el ascensor, que te controle todo el edificio donde estás, da cague. Mira, encima dice, podría pasar cualquier cosa, pero hay que hacerlo, ¿no? Y si antes que Cerberus dé de baja el proyecto. I'll take it. ¿Por qué puso esa voz tan grave? Dijo, I'll take it. ¿Tamara? ¿Tamara? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Bien. Dime los ascensonados, sí, si ya da miedo. Imagínate teniendo una IA que te sube, que te baja, que te quiere estrellar, que te quiere matar. No. No, esto como detalle así de diseño me parece una cosa muy curiosa, me gusta mucho, O sea, te rompe el mundo en el que has estado todo el juego. Te rompe el mundo que las puertas tienen este interruptor y ves que el interruptor se sale de la puerta y se va moviendo por la pared. O sea, rompe toda la lógica del propio juego, me encanta. La verdad que me encanta. Se dice, bueno, que intente controlar mi ascensor. Es tan viejo que casi tiene que tirar todo de la polea. No, me da más miedo todavía. A mí me da pánico los ascensores. Ah, a mí también. A mí también, Riz. Yo, a todo lugar que he tenido que ir, no me importa si son 2, 3 o 7 pisos, voy por escalera. Siempre. Siempre, siempre. Siempre. Tengo una sensación como inminente de que va a ser en un ascensor donde me voy a morir. No sé por qué. Entonces, es algo psicológico que no sé por qué. No me voy a subir. No. ¿He tenido que subirme obligatoriamente? Sí. ¿La paso mal? Sí, obviamente. Si es obligatorio, obviamente que sí. Pero si lo puedo evitar, lo evito. A mí no me importa. Mejor para la salud subir escalera. Don't be surprised if this button summons a Reaper. Ahí. Se nos metió el virus. ¡El virus macotiano! ¡No! Y nos quedamos solas. Nos aislaron. Destruyó el programa de la inteligencia virtual. ¡A la mierda!
quiero ver qué decía acá. Sí. Salir. O sea, estamos ahora mismo en un entorno virtual en el que nos metió la. No, nos metió David, la inteligencia artificial, que le dicen virtual, ya no es virtual, papu. Dejó de ser virtual hace rato. En el momento en el que combinaron una conciencia humana con una inteligencia virtual, ya no es una inteligencia virtual, pasa una... Uy, le entendí el grito, Pasa a ser una inteligencia artificial media rara, ya deja de ser virtual, ya tiene conciencia, papu. Me gusta cómo se hacen como bloquecitos cuando los matamos. Estamos en Sao, dice Seba, dice. Lo tengo que seguir viendo. Pasa que como que me terminó. Me dejó de enganchar, Seba. O sea, vi creo que la primera temporada nomás. Tendría que darle una chance. Sé que dicen que se pone peor, pero tengo que verlo con mis propios oídos. Algún día. Mirá, acá está David. Un prodigio en matemáticas, como pueden ver. Pero... The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Bueno, así empezó todo. David, I want you to order the Geth to take a step forward. How does he do it? David is a mathematical savant. His autistic mind can interpret the Geth language at its most basic form and mimic their phonetics. With his photographic memory, cross-referencing the meaning as a snap. He's literally a human computer. And you think he can interface with the Geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. Hijo de puta, ¿qué es tu hermano? ¿Te chupa un huevo? Ni siquiera cuando ya se volvió esta cosa rara. No, antes cuando estaba bien ya le chupaba un huevo el hermano. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. Tremendo, te lo hacen en un segundo. Yo ni aunque me des una hoja y un papel y 10 horas te hago eso. Square root of 918.09 is 30.3. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry, you didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3. The experiment yielded no discernible patterns of Geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Square root of 924.16 is 30.4. Earplugs would be good. Loco, pobrecito. La puta madre, pobrecito. Y encima nos mintió y dijo, se presentó voluntario. Concha de su madre, loco. Y si matamos al Jenga... Y ganas no faltan, La verdad es que ganas no faltan. Como el papá de Jacob, que me quedé con las ganas de que se lo coman. Pero preferí que sufra ante la justicia por sus crímenes. Que a veces eso no es muy satisfactorio como ver que se lo coman. ¿Saben qué ganas tenía de seguir jugando esto? ¡Ay, qué ganas tenía de seguir jugando! ¿Saben cómo hubiera quedado picado si no hubiera podido terminarlo? Ay, sé que todavía no terminamos, ¿no? Pero de haberlo podido seguir. ¿Se imagina? Termino el 1 y me quedo casi terminando el 2. Y termina el año, no, ¿cómo? Me pego un tiro. Warning. Elevator exceeds maximum weight capacity. Que me van a papear, dice.
Lindo recibimiento. Uy, ¿cómo esquivé eso? Ahí medio que la trampié un poquito, ¿no? Con la hitbox. La trampié un poquito ahí, ¿eh? Pero no pasa nada, no pasa nada. Fue una pro tactic, no fueron trampas, fueron pro tactics. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. Qué hijos de puta. We're ready. Open a connection to the Geth network. Quiet! David, no! Tell the Geths to stand down. Quiet, please, make it stop. Qué horrible. ¿Cómo? Normandía en el Ragnarok. ¡No! Se me quiere meter en la nave. Se me quiere meter en la nave. Ah, cambiemos de munición porque estos son escudos. Puta madre, justo. ¡No! La cambié justo, que cambió un coso, no. Se me quiere colar David con su virus en la nave. Vulcan station to cut all power. It's too late. We've lost control. Empanadas. Attempting to establish upload link. Espérate, ponete 8. Connection lost. Van a venir con mamahuevos también. Acá. Bien. ¡Vamos! ¡Ah! Se volvió. Bien. Usamos el francotirador para el orbe y los Geth. Pobrecito. Si no quedaba claro que no fue voluntario, ahí lo acaba de decir. Bueno, medio como en tercera persona porque se hizo una mezcla rara. La inteligencia, ¿verdad? Con la conciencia, el pobre David. ¿Me tengo que dispararle a esto? Ah, no, a los orbes. Sí, pensé que sí. Entendí mal, entendí mal. ¡Bien! ¡Vamos! Mira lo que le hicieron, mira cómo lo enchufaron, loco. No. No hay, Please make it stop. no hay vez que vea esto y no me genere una incomodidad tremenda, loco. Pobre tipo. Wait! Commander! Hijo de puta. I'm begging you. Don't do anything rash. Me mentiste. You told me that David volunteered. By necessity. If I told you the truth, you would have shut me down and not him. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. Eso no es lo que yo vi. No, la música es tremenda. Mirá cómo lo dejaron. I saw his memory. He begged you not to do this. I was desperate. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. ¿A qué precio? Who gave you the right to play God? People who are too afraid to make difficult decisions themselves. When they pray for a miracle, they're really praying for men like me to make the tough choices. If my work spares a million mothers mourning the loss of a million sons, my conscience will rest easy. ¿Eso te da consuelo? ¿En serio? Look at him. Your brother would never be the ¿No same. es su hermano? The damage may not be. Mira, está llorando, Might loco. recover some semblance of his mind.
Y sí, mirá cómo habla como con una especie de frialdad, de desapego, de que el tipo encima es el hermano. Ya ni siquiera te digo un ser vivo, te digo el hermano. Y si dice, el daño quizá no sea permanente. O sea, le chupa un huevo. Acá ya no es una cosa de salvar a la humanidad, no. Le chupa un huevo el hermano. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. You're a well cared for lab rat. At least he'll still be alive. Pero será una rata de laboratorio bien cuidada, no jodas. No me jodas. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.0 No. equals 30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please make it stop. Loco. O sea, el tipo acaba de demostrar una y otra vez que no le importa al hermano. Que le chupa 3 huevos. Y ahora de repente cuando se ven problemas contra la espada y la pared dice: oh, lo que he hecho es inmoral, es terrible. Déjame cuidar a mi hermano. Por favor, déjame redimirme. Andate a cagar. Andate a cagar. No sé si decirte psicópata, pero medio que sí. ¿No tenés sentimiento hacia tu hermano? ¿Te chupa un huevo? ¿Nunca te importó? Lo vimos en los recuerdos. ¿No le importó? Pero qué lógica tan retorcida. Es que sí, el tipo no. Y, o sea, además el tema de cómo el proyecto y que se lo quiso speedrunear al final porque lo iban a terminar. Me imagino un montón de escenarios donde se podría haber explorado el tema de que alguien pueda hablar el lenguaje de los Geth sin tener que enchufarlos a los cables y hacerle todo esto como de speedruneemos todo el proyecto para ver si puede dominar a los Geth por toda la red y hacerles creer que hay un dios de los Geth y meterse en el... O sea, se pasaron 3 hectáreas los tipos. El hermano se pasó 3 hectáreas haciendo esto. Porque justamente lo que le dije, Cerberus dijo que iba a cerrar el proyecto y el tipo dijo: hay que apurarse y mostrar resultados. La chota se viene conmigo. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! Pero... Joder puta. You even think about coming after your brother and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Y sin torturas. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. No. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Ay, pobre baby, loco. Se ha logrado detener el programa de la inteligencia virtual, pero el sujeto de la investigación ha sido llevado a una instalación ajena a Cerberus para su cuidado. Aunque esto supone un considerable contratiempo para Cerberus, la investigación del Dr. Archer ayudará a diseñar una estrategia más segura para controlar a los Geth. Bueno, bastante cuestionable todo este DLC, toda la historia esa, bastante cuestionable. Y me gustó llevarla a Miranda, que por cierto, bien calladita Miranda, ¿eh? Bien calladita Miranda ante todo. Calladita. Bueno. Jarito dice: así quedo yo luego de todos los juegos de Terminator y Robocop. No. Ay, pobre Jarito. Commander, you've received a new message at your private terminal. Aunque aportaron algo los compañeros en este DLC, creería que no. Me parece que no. Creo que Tal hizo algún que otro comentario en algún momento. Pero creo que Miranda no dijo una mierda, la verdad. Bueno.
El hermano del Dr. Archer, Shepard. Comprendo que te haya llevado al hermano del Dr. Archer a la Academia Grissom. Estoy al tanto de su trabajo y será un buen hogar para él. No apruebo las acciones del Dr. Archer, pero han supuesto el gran avance que hemos echado en falta y con urgencia hasta ahora. Probablemente nunca encontraremos otro individuo con los talentos únicos de David, aunque tu decisión es comprensible, ha retrasado varios años nuestro esfuerzo por entender a los Geth. Vos acá ves, por cómo comunica el hombre ilusor, su forma de comunicarse, que ya lo vimos cuando creo que nos había mandado un correo por lo de Jack, por la misión de Jack, de lealtad. El tipo dice, no, claramente no aprobamos las acciones que se hicieron en este lugar, pero supusieron un gran avance. Y estuvo muy bueno, gracias a que salvaste la vida de David. Y bueno, se retrasó varios años los avances. Se nota por dónde van los tiros, de cómo habla el señor ilusorio. Como de, no probamos esto, pero supusieron grandes avances. Y además ahora vamos a tardar más. O sea, el tipo tranquilamente hubiera permitido que eso siguiera sin problemas. Eso es lo que básicamente quiere decir el mamagüevo triple hijo de puta. Pero... A ver. Bueno, ya esto lo hicimos. Ya exploramos todito. Así que... creo que podemos irnos, porque acá hay un debate en los fans de la saga, que tampoco voy a entrar mucho en detalle porque estaría spoileando, pero hay un debate en si el siguiente DLC, hay gente que dice es mejor hacerlo antes de ir al final, y hay gente que dice es mejor hacerlo después. Realmente hay debate, porque hay gente que dice no, el DLC salió después de que terminó el juego, o sea, de que salió el juego, claramente. Entonces hay un debate ahí porque cambian diálogos también, si lo haces antes, si lo haces después. Y realmente yo quiero probar algo a ver si me sale. Pero tengo que ver. Amadeson dice, estoy jugando el Mass Effect 2 mientras te veo y acabo de darme cuenta, todos mis peces han muerto. No, eso no. No, yo tengo a mi hermosa secretaria, la nalguea. Tengo a mi hermosa secretaria Kelly, que le da de comer a mis pececitos. Le da de comer a mis pececitos. Mirá, tan bonito porque ella les da de comer. Porque si fuera por mí estarían muertísimos también. Pero bueno, para las maquetas las tengo todas. Sí, creo que sí, las tengo todas, mis hermosas maquetitas. Hamstercito. ¡Ay, hamstercito! Qué bueno que no se puede morir el hamster porque estaría muertísimo. Bueno, vámonos. ¿Para acá? Les quiero mostrar algo. Antes de seguir, les quiero mostrar algo. Ahí se me murieron en una y rehice una misión entera. Bueno. Además dice, no, iba a enseñármelo para restregármelo. Sé que no me vas a creer, pero no fue la intención. No fue la típica frase de cuando haces un daño. No fue la intención, lo hice sin querer. Fue así. O sea, parece que sí, porque justo Mesdon dijo, se me murieron los peces y yo fui a mi camarote y le mostré los peces vivos. Pero no fue a propósito. No fue a propósito. ¿Qué iba a hacer? Yo me olvidé. El cúmulo local, les quiero mostrar algo. Agua de huevo. No. Ahí tomé el agua de huevo. Bueno, resulta que acá había un easter egg que me había olvidado por completo. Si bien al planeta Urano, que en inglés, el chiste es en inglés se llama Uranus, se pronuncia Uranus, y en inglés el juego de palabras del chiste que parece que dijera tu culo. ¿Viste? Tu culo, parece que dijera en inglés. Bueno, este planeta, si usas muchas ondas, pasa un detallito curioso. Really, Commander? Y me dice, ¿really, Commander? ¿En serio? ¿Estás tirando sondas acá? Que es un planeta que está agotado. O sea, no tiene sentido tampoco que esté tirando esto. Probing Uranus. Y lo dijo. Por eso, el really no era... El really no era porque estuviera vacío el planeta, sino porque dice esa frase cuando agota los recursos y no hay nada. Y se los quería mostrar, porque me había olvidado por completo durante todo el let's play. Es un detallito muy bonito que se los quería compartir.
Amedton dice, es que tener que seducir a Kelly para que no se te mueran los peces es muy sucio. No tendré peces, pero tengo principio, dice. Bueno, es respetable, es respetable. Que le tire aguas de comer raras. No, prefiero el agua de huevo, Qué tortura psicológica, ¿no? Para que termine diciendo, dame agua de huevo, dame agua de huevo. Bueno, a ver. Bueno, creo que sí la vamos a... creo que sí la vamos a ir a hacer ahora. Pasa que esta misión, por no spoilear, voy a mantener muchos detalles. Esta misión depende mucho... o sea, hay diálogos que cambian y cosas dependiendo si las haces antes o después de la misión final. La cosa es que ahora mismo, mira, nosotros estamos en una misión. Acá. O sea, la misión básicamente suicida, que es la que tenemos acá, que hay que ir al relé de Omega 4 por el que nunca ninguna nave ha vuelto. Esa es nuestra misión. Y tenemos que ir a buscar esto, un módulo segador, que es un módulo de identificación de los segadores. O sea, es una forma de que el relé de Omega 4 nos tome a nosotros como que somos un Reaper o que tenemos una identificación y nos deje... y como que nos deje pasar. ¿Y cómo es? Y el tema es que es una misión complicada, es una misión jodida. Entonces hay un DLC, que es el de Shadow Broker, que tenemos que ir a hablar con Liara, que realmente depende, básicamente depende de las ganas que tengan uno y de lo que tengan, la gana que tengan uno. No voy a decir nada más para no spoilear. Pero cambian diálogos, un par de cosas, pero ahí ustedes le buscan la lógica de qué tiene más sentido. Si ayudar a Liara, esperar a ir a una misión que no sabes qué va a pasar, si vas a volver o no, porque justamente se llama, en el juego se refiere como misión suicida, justamente. O esperar a hacerlo después. Como realmente en términos de historia, uno va a ir a una misión donde no sabes si va a volver o no, o qué va a pasar, yo ayudaría a Liara antes. Pero al final es preferencia personal. Yo lo voy a hacer antes, pero al final es lo que le salga de los huevos a ustedes, ¿viste? Básicamente. Pero bueno, vamos a ir... vamos a ir con el gatete. Buen gatete. Y vamos a ir con Thane, ¿no? Nos llevamos al harem un ratito. Sí. Vamos. Qué hermosas son las cinemáticas cuando llegas a los lugares, ¿eh? Ojito el team. No, encima en mi teléfono me sale un ojo y abajo el labio y el otro ojo quedó como todo deforme la cara. Puta madre. Bueno, vamos. Ayumix dice, yo hice los DLC después de terminar el juego. Claro, eso es lo bueno que pueden elegir si lo hacen antes y después. Cambian algunas cosas en diálogos y demás. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado hacerlo antes. He probado hacerlo después, pero me termina gustando hacerlo. O sea, me terminó gustando más hacerlo antes. Pero al final son gustos. Hay uno que sí o sí lo vamos a hacer al final, porque tiene todo sentido hacerlo al final. Hola. Sí, me resulta curioso venir a hablar con mi primer amor del primer Mass Effect, con la cual estamos bastante distanciadas y la relación bastante enfriada, y vengo con el gatete, con el cual hemos tenido unas situaciones bastante cercanas, y con Thane, que no hay nada con Thane, pero es ahí. Estoy viniendo a hablar con Liara. Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? How's your own work going? I'm still waiting, still hunting. The Shadow Broker can't hide forever. Even with Nyxeris dead, it could be years before I track the Shadow Broker down. But someday he'll slip up, and I'll be there. ¿Por qué te levantas? Pero solo le pregunté cómo estaba, ¿por qué se levantó? Igual dice, hablando de DLC, Rami, ¿cuándo el Burial at Sea? Uff. Y para jugando toda la saga de nuevo.
Sakumin dice Bombastic. A ver, es una situación incómoda. Todo el juego me estuve tirando fichitas con Garrus y hubo una conversación bastante medio que explícita con Garrus en las últimas conversaciones. ¿Por qué se mueve en slow mode? Bueno, y traérmelo acá es una situación incómoda. Shepard, Le volví a preguntar cómo está, Dios mío. Shepard. Le volví a dar cómo está. Es que me aparece el cosito muy rápido. Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... Ay, It's about Farron. He's still alive. ¿otro Dredd? Who's Farron? ¿Quién es Farron? ¿Por qué sonreís? He helped me recover. Está bien, bueno, no la puedo toxiquear con lo que estoy haciendo con Garrus. No tengo derecho. Sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself. Es el otro, sí. So, you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. Mira, fue ella la que nos salvó. Y después me metí a los cuernos con Farron. Pero bueno, yo anduve ahí medio tanteando con Garrus. ¿Sabe qué? Al final, la vida es compleja. Y bueno, no estamos para juzgarnos, ¿no? Cada una ha tenido su historia. You kept me out of the collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. You don't know what that means to me, Shepard. I didn't know who you'd be when you came back. If you'd feel. ¿Por qué tenés un ojo más grande? No me cagues la escena así. Now they're giving me a chance to find Farron. BioWare, no me cagues la escena con el puto problema del río en los ojos. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. ¡Ta madre! He was double dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. Ahí otra vez. Bueno, ahí no se nota tanto, pero. He sacrificed himself for me. I owe him. ¡Ay, se le notó un huevo! Por favor, no me hagan esto. ¡Ay, Dios! ¡No! La ceja está jalando el párpado. Dice: ¡No! ¡Ay! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a mi juego? ¿Qué le hicieron? Ayumi dice: eso de Farron es de los cómics. Mirá, nunca leí los cómics. Me los tuve que poner a leer. Nunca los leí, loco. Una herejía. Fan de Mass Effect y no me leí los cómics. If he's been the Shadow Broker's prisoner for 2 years, he may not be in good shape. I know. But yesterday, all I wanted was the chance to avenge his death. Today, he's alive. I'll do whatever I have to do to get him back. Zero dice: mirá, te salvó la vida, te dio todo. ¿Y vos qué hiciste? ¿Lo mismo que ella? ¿Andar muy pegadita con otro? Zero. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Dale. Bueno, por lo menos la despedida no estuvo rota. Bueno, vea en taxi al apartamento de Liara. Ay. Gatete, te quedas en la nave. Te quedas en la nave. Ahora no se pueden tener amigos, dice. No, Zero, no se pueden tener amigos. Amaezon dice: me dirás tóxica. Lo soy. Amaezon dice: ella con el Drell sabrosón, tú con el gatete. Esto no es una relación abierta, es una relación demasiado profunda. A ver, hay una frase que dice... No, no, me estoy metiendo en terreno. No, déjame. Taxi. ¡Taxi! ¿Dónde hay taxi? ¡Taxi!
Commander. Ay, no. Thank you. Have a pleasant visit. Déjame ver. Ve a la zona de atraque. ¡Ah! Le dice a Rami agarro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Rami, no se pueden tener amigos. No, Rami mirando a Garro. A ver, Zero. No. Me estás ofendiendo, Zero. Me estás ofendiendo. Me estás ofendiendo, Zero. Me estás ofendiendo. Yo así no sigo hablando. La típica cuando arrinconás y no sabes qué decir, ¿viste? Me ofendí. No, yo así no puedo seguir hablando. ¿A dónde me metí? Muy mal. ¿Qué cosa? ¿Qué me perdí? ¿Qué me están difamando ahora? Siento el ambiente como que me están tratando de infiel. ¿Por qué? O sea, la propia Liara, ustedes vieron cómo miraba a su amigo Drell, que no la culpo, los Drell. Miraste papucho. Bueno. Pero o sea, cada una ha tenido su historia. Se enfrió la relación. ¿Y qué te digo? Como me había... la frase que le dije hace un rato. Con tono provinciano. La tierra te queda trabajo. Y bueno, cada una ha seguido su rumbo y ahora nos estamos reencontrando. Liara fue infiel primero. Eso es verdad. Y por eso después nos comió la boca, pero mostró una frialdad tremenda con nosotros. Porque no iba a decir la frase, pero cuando está fría y distante con vos es porque está cercana y caliente con otro. Es una frase Frase de han seguido esta frase. Ha ido de generación en generación. Es la sabiduría. Si la quieren creer o no, es cosa de ustedes, pero así funciona. Y la evidencia que fue... Nah, ya te salió la de... ¿Cómo es? La de Ace Attorney, ya Zero. Te pusiste en modo... Y la evidencia y la prueba. Take another look at the contract. Maybe it needs to be reclassified. Forget it. Do whatever you want. Se fue con un Drell normal. Sí, está mal. ¿Cómo? Pero, a ver, Zero dice, o sea, yo te fui infiel, pero yo estoy seguro de que vos también lo hiciste. Entonces yo fui porque sabías que vos la nerabas. Tampoco. Apartamento de Lea. Che, pará. Puta, va, estoy con el gatete. No quiero con el gatete. ¿Por qué no quieres ir con Gatete? Porque es una situación incómoda. Algo que no quieras que veas. A ver, es una situación complicada. Es una situación complicada. Mason dice... ¿por qué me llaman infiel? Liara abriendo el armario y sale de él Garru, Zane, Miranda, Kelly, Zero. El hombre ilusorio, un Hanar. ¿Cómo que un Hanar? ¿Cómo que es Zero encima también? Sí, son amigos, no. Dice. Es complicado. Voy a ir con Zane. Y voy a ir. A ver. Es complicado. A ver, al apartamento de Liara. Creo que podríamos ir con Tali. También. Complicado. Ay, es complicado, chicos. Es complicado. Bueno, me puse nervioso, en serio. Me metí demasiado en el personaje. Todos iguales. ¿Cómo que Reese, vos misma admitiste que Liara me cuerneó antes? Y son dos mujeres encima. No ataques al gremio. Zero, tenemos que defender el gremio. Lleva a Garru para que sea más fácil el rompimiento.
¡No! ¿Cómo que rompimiento? ¿En serio así se sienten? ¿Las infieles se sienten así como yo me estoy sintiendo ahora? No quiero ir con Garrus. ¿Por qué? Porque puede ser incómodo. Ay, no. Si vas sin Garrus es porque aún quieres... Es que... Es que, o sea, yo la sigo queriendo, pero la relación se enfrió, nos hemos distanciado. Respete al gatete horrendo. ¿Cómo que horrendo? Me decís que lo respete y le estás diciendo horrendo. Es precioso, encima tiene una herida de guerra, lo cual lo hace más sexy. A ver, Zero dice, pero Rami, ¿vas a tomar una decisión por un... Y sí, porque por algo que no sabes. Sería feo hacer eso, ¿verdad? Pues si se enfrió, deja la tiza donde está. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Yo les voy a contar. La relación se enfrió, cada uno fue por su lado, pero cuando la veo... Bueno, cuando la veo y no la miro a los ojos, cuando le veo su boca, digamos, su cabeza, su frente, pero ignoro sus ojos cuando se rompen. Vuelve todo ese sentimiento. La escucho hablar, la veo su personalidad y Tamara se vuelve a enamorar de ella. Pero después algo, el gatete me dice, Shepard. Y yo, ay. ¿Y Garrus dónde queda? A ver, infiel no. La vida es complicada. La vida es complicada. A ver. Puta madre, no sé. Es que es complicado. No puedo creer que esté en serio tanto rato acá con esta boludez, no puede ser. Sí, a ver, vamos a llevar a Samara, que es una Asari súper tremenda, poderosa. No sé si tendrá algún comentario con Liara, pero lo vamos a llevar. Y vamos a llevar vamos a llevar a Zane para que se acuerde de su viejo amor que está desaparecido, muerto, no sé qué. Vamos a llevar a Zane también para que se acuerde de él y tenga, cada vez que lo mire a se acuerde de los cuernos que me metió. Vamos. Pobre gatete, lo van a cuquear. No es cuqueada. No es cuqueada. Dice, Rami solo jugó con gatete. No jugué con el gatete. No me difamen. Seal off those trace samples and get them back to the lab. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? ¿Y esta? This area is sealed off. Please step back, ma'am. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. Intentaron matar a Liara. Already done. Tila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? I heard your status was reinstated. Good. You're one of our most famous operatives. Might even get you to sign my check. A la mierda. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Sí. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker? Dangerous enemy to have. What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at T'Soni. Note the bullet holes. She stuck around for almost 4 minutes before leaving the building. Whatever she was doing was important. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like T'Soni got away. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid, but clever. Esa es mi Liara. Did the police find anything when they arrived? Just the mess and the bullet holes. I gave them a gold star for finding the bullet holes. Tipo decidiendo en italiano, ¿verdad? Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Ilium is just Omega with expensive shoes.
I haven't found anything useful for tracking her down yet. You knew T'Soni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. Como dices tú, liada, a ver, es complicado porque estamos volviendo a restablecer contacto. Uy, mira qué linda que se ve la yo. Estamos volviendo a restablecer contacto con alguien con quien tuvimos un romance cuando empezó la aventura. Pasaron 2 años, se fue todo al carajo, nos recibió con un beso de verdad y después se puso en modo ultra fría y la distancia se notó, tal punto que hablamos una vez con ella y no hubo más nada hasta que salió el DLC. O sea, hicimos un par de misioncitas y ya está. No quiso venir con nosotros también por esto. Y Garrus, bueno, lo tenemos cerca, y bueno, se generó una cercanía, pero le sos infiel, fin. No, la vida no es tan compleja. Puta madre, lo dije al revés, no. La vida no es tan fácil, es más compleja. Nada, ya la cagué. Yeah, that's not the Asari homeworld. I'm not sure what planet that is. It's Ilos. Ilos. ¡Es verdad! Amazon dice, claro, es que si te mueres se te resete la relación. A ver, tampoco así, no es tan así, no. Armadura en... Ay, guardó mi armadura de recuerdo en su apartamento. No. Me llevó al cocoro. It's part of my old armor. Looks like someone didn't like you much either. Me llegó al cocoro, guardó mi PC en su armadura y la veía cada vez que venía a su apartamento. ¡No! Y Rize mientras me conferro. ¡No! ¡No me arruines la imagen que estoy intentando armarme de Liara, no! A doctorate from the University of Ceres, on Thessia. She's getting good use out of all that education. Bueno, Thessia es el planeta de origen, a los que no se acuerdan de las buenas Asari. La comunidad dice, pasaron 2 años, le fuiste infiel, ya está con Garrus de forma no oficial. Y es complejo, Tamara es una fuckboy. No, pasa que Garrus encima fue un acompañante de su aventura original también. Y bueno, pasaron cositas. Bueno, o sea, hubieron unas fichitas y probablemente pasen cositas. The picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean-looking objects around the apartment. Let's see what we can find. Examina, las reliquias proteanas. Muy mal, Tamara, pobre. Como si te importara el gato. Le dijiste gato horrible. Those things must be worth a fortune. She was certainly into ugly. No offense. ¡Hija de mil puta! Che, ¿y esa pedrada de a gratis? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué? Bueno. Vasir, I've got something here. Backup disk. Let's try it on her terminal. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sagat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Barrier Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say though, T'Soni, you're making me a little nervous. How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sagat. I'll see you in a few hours. This must be important. The Shadow Broker's people already tried to kill her once. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. Vamos. A ver, está horrible, son innegociables, pero ni ese gato alienígena merece lo que le hace Tamara al ir al departamento de la ex sin él, siendo que están... A ver, decime... Bueno, no, porque no se puede aplicar este caso. Puta madre, no puedo hacer nada. The Barrier Frontiers offices are located on the 3rd floor. I don't hear police chatter. We must have missed the party. Liara's in there! Mira cómo grita Tamara, de verdad le preocupa. By the goddess. ¿Qué? No,
Se roben los subtítulos. Sebadi, no sé si estás por ahí, pero hay que sacar nota, ¿eh? Dijo por la diosa y decía non LTQ, no sé qué carajo dice. Bueno. Se viene. Qué raro me dejó la bala equipada. Espera, estoy viendo si el OBS. Sí, todo bien, todo perfecto. Sí. Bueno, vamos a cerrar esto. Ahí está. ¿No habría diálogo? O sea, tenía que decir por la diosa, dijo. Y se decía non-LTK, algo así todo en mayúscula. ¿Por qué? Garito dice, papus, no están entendiendo. Tamara está practicando para que cuando vuelva con Liara sea una mejor pareja. Exactamente. Pasaron 2 años, ya no me acordaba cómo era el ligue. Y encima Garrus tenemos una cercanía muy especial. Yo creo que Garrus va a entender. What happened? Was it a bomb? What happened? Practicando con Kelly, Garrus media... No. A ver, para... encima no, Sakumi se perdió eso. No se lo digas, Riz, porque va a tener otra bala para tirarme. Lo de la secretaria. A ver, no afecta... Who are you? What's going on? Bueno. Es complejo. Encuentra las fronteras de Barrier. Vamos a ver qué hay acá entonces. Basir, the elevators are out and building security is down. No alarms, no police. Very professional. Tamara cenó a la secretaria. A ver, lo que pasó es que tuvimos como un piquecito ahí de fichitas mutuas y la invité a mi camarote. Pero, escúchenme, no me saquen de contexto. La invité a la secretaria a mi camarote, no pasó absolutamente nada. Y se ofreció a alimentar a mis peces. Pero no pasó nada más. ¿La invitaste a tu camarote? Sí, a mi camarote. Y no pasó nada. Mercenarios. Tamara no se me... No, a ver, Reis, ¿no te da la cara? Porque dijiste, no se me olvida, que dijiste, Liara la cuerneó primero. ¿Lo dijiste? Está bien, yo, bueno, la secretaria, bueno, pasó. Tamara es igual de infiel que Liara. No. Creo que técnicamente, mira, para que vean que soy objetivo, Tamara ha sido más infiel. Porque Liara fue solamente con el Ferron y yo agarré también a la... Pero realmente, o sea, bueno, no voy a decir nada, me voy a enterrar, como diga algo, me voy a enterrar. Es complicado. Cuando no tenés argumentos, tirás esa frase de es complicado, es complejo. Pobre Garrus. A ver. Garrus sabía lo que tuve con Liara, O sea, estaba en la misma nave. Que no se haga el boludo, Ojito. Uy. Found a military-grade explosive device. It hasn't been armed. Sloppy work. You use that kind of hardware when you don't have time to plan. Que acá Garrus tampoco es una víctima, Basir, I'm at the Beria Frontiers office. Liara signed in just a few minutes ago. Understood, Commander. Carito dice, algún día me vas a entender. El tipo sí, esa frase otra, a ver, ¿cuál es? Lo que dice la gente mayor a uno, no sé, cuando crezcas me vas a dar las cosas así, ¿viste? Que bueno. A veces es verdad, igual, a veces es verdad. Pero hay veces que no. Bueno. Me encanta cómo el DLC se volvió. Crisis de infidelidad. Sí, no tendría que ser así. Defe dice, cuando crezcas te vas con la secretaria, Garrus, Liara, etcétera. Loco, están dejando a Tamara como si fuera una infiel.
Epa. Uy. ¿Qué habilidades tenemos? Alteración me interesa. Para la barrera. Uy, qué buena música, loco. Uff. Está buena, ¿eh? ¿Su sonido? ¿Fue un Batatas? Escuché, creo que identifiqué la voz de un Batatas. Heavy in play. Repeat. Heavy in play. Epa, creo que este es un Batata. Me va a matar el Batata. Sí. Este era un Batata. Muerto. Turum. 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 Ay, quedó un toquecito. ¿Alguien lo puede rematar? Ahí está, gracias. Le fallé. Me salvaron las papas. Estoy teniendo flashback de cuando jugué esto hace muchísimos años. Me acuerdo que yo dije: no me importa que Liara no sea un romance en este juego, yo le voy a ser fiel. Y no me metí con nadie en todo el juego. Ay, y recuerdo lo que estoy haciendo ahora. Ay, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Son recuerdos, cosas en las que estoy confrontando en mi propia mente. En serio, habían dos tipos y le pegué. Wow. Le pegué la bala en mitad de los dos, no pegándole a ninguno. Loco, el misil atraviesa la caja. Atraviesa el coso este. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ay, me tumbaron al pez. Me tumbaron a la lagartija. Loco, no me muevas la mira. Uy, se quedó nada. Dice, no sean como... Uy, para. Siguen estos dos acá, mirá. No sean como Tamara, infieles y jugar con el cocoro del gatete. No, cocoro, dije. No jugué con el cocoro. La puta madre la dije. El cocoro del gatete. El gatete sabía lo que pasó con Liara. Es una cosa casual juguetón. Visir, these damaged pipes are on fire. They're blocking the stairs. ¡Elemento cero! Activate the fire suppressant systems. Got it. Should be clear now. Good. I'm on my way down. Tamara está con garro. Sí, pero no. Sí, pero no. Es complicado. O sea, sí, pero de repente empezamos a tener una cercanía con Liara que pone a Tamara en una situación compleja. Después del enfriamiento que hubo en todo el juego, la cosa se empieza a complejar un poco. This should come in handy. ¿Qué? Tamara Fuggle, terrorista emocional, red flag andante, tremendo. Pero ¿de qué están hablando? Que son esas difamaciones.
Damn it. If I'd have been a few seconds faster, I could have stopped them. Is this Sakat? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? You mean this body? Qué hermosa que sos, Liara, puta madre. Puta madre, gatete. Ay, ¿en qué situación me metí? Liara. Something I should know? This is the woman who tried to kill me. You've had a rough day. Mira. I'll let that slide. Why don't you... Víbora con su ojo roto. I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. Fuiste tú. So what? You were just using me to find the message? Nothing personal, Shepard. Just needed a little help tracking down Liara. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Sakat, took his data, and killed him. I'm guessing she's still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's on it. You pure blood bitch! Hija de puta, ¿cómo osas insultar a mi Liara? Eso. Me fui humillado. Pelea de gatos azules. Es que mira cómo pelea. Es que la veo y me reenamoro. La música es buenísima. Espera, Zero dice, ¿cómo? ¿Tu Liara? No era que ya... A ver, no era... La relación se enfrió, nos dejamos de hablar hasta que empezó el DLC. La cosa se está acomplejando un poco. Sí, dame rebeldía, no me importa. Elegí las opciones que elegí porque confiaba en Liara y en su criterio. Tú solo querías llevar a Garro, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando. ¡Ta madre! Tudum. 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 Embrace eternity. Excelente. Podría decirse que la Normandía a este punto es como Gran Hermano, no. Y la tremendo puterío, no. Zero dice, claro, Rami, te autodiste un tiempo para explorarte y conocerte mejor. Ahora que ya aprendiste, quieres volver con tu pareja y terminar el tiempo que se... Ay, puta madre. Pero no, yo no soy lo que me plantean. Por ejemplo, Zane, a Tamara le gusta cómo se ve, lo atrae Zane, y aún así no le ha hecho comentarios fuera de lugar, ni nada ni ha avanzado. O sea, es algo particular, una cercanía que ha tenido con Liara, que ahora se está como reviviendo esos sentimientos al estar más tiempo cerca de ella. Re que es mentira, estamos más tiempo separados de ella, buscándola y todos los conflictos que hay cerca de ella, pero bueno. Y con el gatete, que lo que me plantea... Bueno, la secretaria... la secretaria... Es otro tema, es otro capítulo. Mira, justo yo sabía, por eso ya me estaba escudando. Mira, Zero dice, ¿y tu secretaria? ¿Y con Garrus? ¿Y con Lazar y Random? Es verdad, la consorte... Bueno, pero eso fue... No me morí. ¿Ven lo que me hacen? ¿Ven lo que me hacen? Me distraen a propósito y me termino muriendo.
Me ponen nervioso y me termino muriendo. ¿Desde acá otra vez? Loco. Espera, ¿dónde? Bueno. Estoy escuchando un batata, me puse de mal humor. No veo. What the... Robadísima esa, boludo. Uy, qué rico. Por favor. Te ocupo. No te preocupes, Liara. Yo te ayudo. That's me, Shepard. ¿Qué decís, boludo? Si ni te apunté agua. Toma agua, voy. Agua de Ramiro infiel poliamor. No. Y bueno, estamos en pleno casi que 2026. En este juego, ¿no? Es el 2100 y algo, ¿no? 2200, no me acuerdo qué año por ahí. Es normal, es. Open-minded. Open-minded relationships. Qué bueno. Se lo voy a seguir repitiendo. Qué tremenda música que tiene. O sea, el juego, los tres juegos tienen música. Pueden ser mejores o peores, pero... música. Ay, se me trabó todo. Se escapó la mamá hueva. I'm fine, by the way. Thanks for asking. Llevarse a Samara o Thane. Uf. Miren, para... No, para... Es que me estoy regalando así el hijo. Porque iba a decir, miren, voy a llevar a Thane para que vean que no hay nada que ocultar. Pero claro, dejé a Garrus en la nave, así que estaría confirmando a la vez que lo dejé a Garrus porque había algo que quería ocultar. Vamos a llevar a Samara para hacer pelea de Azaris bióticas por todos lados. Hay Azaris por todos lados. Vamos a llevar a Samara. She's getting away. Ay, no me acordaba que podía usar el vehículo, mirá. Atrapa a Basir. No me acordaba de esto. I'm right. No weight left. I'm on her. Hang a left. She's around the corner. We're not going into the construction site, are? Oh, goddess. Ay, se escucha tan tierna. I'm not letting her escape with that data. Go, 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 go! I'm going! Esas peleas de pareja en vivo y en directo. Oncoming traffic! We'll be fine. She's dropping proximity charges. I noticed. Uy.
thing have? It's a taxi. It has a fare meter. Wonderful. Peleas de pareja. I know. De pareja en... ¡Uy! I know. De pareja en stand-by complicado. Sí. You're enjoying this. Sí. ¿Cómo se peta? Collision at this speed. Yeah, I hear those can be bad. Truck. Again? Uf. Pasaron 2 años, se enfrió la cosa, pareja complicada. A ver, ahora que están más cercanas, empiezan a volver a tener ese tipo de conversación en confianza que solo pueden tener después de haber sido tan cercanas. Obviamente, a eso me refería, no me saquen de contexto. Por favor. Watch out. They're dropping reinforcements in to slow us down. Watch out. They're dropping reinforcements in. Ya lo dijiste, They blocked the door. Active blackball. Stay clear. Ay, dale, le tendré que haber. ¿Sé por qué la música esta en concreto me da unas... Cuando hace el pum pum, pum pum, me da unas Batman vibes que no puedo explicar por qué. ¡Dale, y si le atinás, hermano! Pero boludo, dale, no estoy pegando un tiro. Liana no estaría feliz, os tiro. Tenés razón. Excelente. Por vos, Liara. Quiero ver si veo balitas por algún lado. No las hay. Me quedé bugueado en el... Boludo, pero... Me tumbaron a Liara, no. No, esta mierda no. Puta madre. Me tumbaron a mis 2 compañeros. ¿Puedo revivir a mi gente, por favor? Esto se me va a complicar cuando se me vengan encima estos. Eso, revivo, por favor. Medigel, gracias. Tengo recuerdos de esta habitación. ¿Por qué será? ¿Por qué será, Cero? Ya me volvieron a tomar, pero muchachos. Pero... Más todavía. Necesito balas urgentemente. Just like old times. ¿En serio no hay balitas por ningún lado?
Con todos los tipos que maté, no hay balas en ningún lado. Es otra de esas habitaciones como en la misión de Fen que estábamos haciendo donde no hay balas. This should slow them down. Sin bala. ¡Ay, puta madre! A ver. Con esto. Más todavía. Pero loco. They're using combat drones. A explotar el puto dron de mierda. You've been spotted. Ha venido otro dron. Watch out, flashbang. Black hole. Stay clear. Ay, la puta. I have your back. ¡Uy, Dios! Dali, pero vení para acá, la puta madre. My shields are down. Hermano, no entiendo qué está pasando. No, me estoy quedando sin balas de todo. ¿De todo? ¿Cómo me quedé bugueado? Ay, voy a ver la cámara. ¡Boludo, qué juego del orto, hermano! La concha de tu vieja, bien puta. ¡Dios! ¡Ay, qué puto asco todo de nuevo! Boludo, se me quedó trabada en la cobertura. No veía nada ni de dónde estaba. They've blocked the door. ¡Dios! ¡Puto asco! ¡Puto asco! No iba mal, hermano. Estaba zafando dentro de todo. ¡Qué puto asco morir por una estupidez así! La concha de tu madre. Recadentero, boludo. ¡Qué puto asco! Bueno, encima pensé... Ah, pues, ahí sí la cagué. Esa sí fue cagada. La verga de ataque poronga. Pero boludo, se me gira la cámara sola. ¿Qué carajo? Ahora sí me das balita, ¿no? O sea, de tu madre. ¿Qué te cubriste? Perdonen, me desconocí un poco, chicos. Suele pasar, suele pasar. Voy a morir de nuevo, voy a morir de nuevo, voy a morir de nuevo. Permiso. ¿Pero por qué se sale de la cobertura? Ay, qué puto manco del orto, la puta que te reparió, estoy recaliente. Toma, jodete. Toma, jodete. Hostiles. They're under control. ¡Ay, no! Mate un montón de me bala. Eso, gracias. No, ¿sabes qué? Voy a empezar a jugar a lo kamikaze. Porque me estoy dando cuenta que cubriéndome y eso, esta parte te castiga jugar así. Mejor ir a buscar las lanzaderas, la cosa directamente y recagarlos a tiros a todos, ¿no? Esto lo hacía mucho en el Half-Life 2, me acuerdo. Cuando venían los aerotransportadores. Las cosas, los transportadores, las naves. Ay, la chiteaba, sí, qué rico. Ay, la concha de tu madre. Me va a matar, boludo. No, me va a matar. Hermano, me voy a morir. Ay, ay, ay. Got them. One down. Acá ya me cagaron la táctica que quería hacer. Me la cagaron bastante, pero bueno. Shield your eyes. I'm with you. Affirmative. Cuidado. Ahorita acá. Esperamos. Hacerla con cuidado esta porque te embocan y...
Justo balitas. Excelente. Ay, se movió justo. Eso. Salieron volando. Bueno, a la segunda. Ni tan mal, la verdad, ¿eh? Ni tan mal. We can climb over to get to Vizier's car. ¿Cómo extrañaba el Rama gritar? ¡Qué juego del orto! No, sí, me calenté mucho porque me hicieron varias cosas. La cámara me hizo algo raro. Después como que me cambió el arma y yo no había apretado el botón. No, se me recalenté. Seguramente sí apreté el botón, pero no me di cuenta por manco. That should slow her down. This might be useful. Acá vino. La Basir. ¿Quién entra por el vidrio? Citadel and get a good job, I swear. Ahí está. Video subido de tono hablar con Liara. What kind of hotel is this? Azure. It's a luxury resort with an exotic edge. Azure is slang for a part of the Asari body in some areas of Ilium. Where? Mainly the lower reaches, Oh. near the bottom. I meant, where on the Asari body? So did I. Ay, qué tremendo, Liara, me We're encanta. unharmed. We didn't see anything. Me encantó, Liara siempre tan delicada. Y yo tan burda, tan soez. Tan mal. Fue garros encubiertos, ¿no? No hay nada. Vamos, a buscarla. La madre. Me siento como los animales cuando se chocan un cristal. Me siento así de boluda cuando intento pasar por donde no hay puerta, loco. She's lost a lot of blood. We have to be getting close. She's tough, I'll give her that much. She's a Spectre. Sí. Como nosotras. Mira, me deja cambiar de arma, tú. Me interesa, estoy bien así. ¿Cómo anda, señor Lloyd Fisher? Bienvenido. Dice, buena gente linda, recién tengo luz y ya está está pestañeando. Día tremendo calor y corte de luz. El lío de siempre en Argentina, sí, es verdad. Sí, sí. ¿Cómo anda, señora Lloyd? Bueno, agradezco que pese a los problemas técnicos, acá anda bien firme. Muchísimas gracias, señora Lloyd. Se le corte o no, lo puede saludar y eso es lo que importa. Ayú me dice, en la derivación del juego original de PC había un símbolo más. No te sabría decir porque no jugué otra versión que no fuera la de PC. Así que no te podría confirmar ni decir, sinceramente, no tengo idea. Sería curioso si así fuera, no tenía idea, si es así. Vizier, it's over. Hey you! Come here. What's your name? No. Mariana. Mariana, you want to live, don't you? Tell those people that you want to live. Please. Vizier, you don't need to do this. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. No. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Mariana's little boy to grow up without a mommy, Shepard? Thermoclips on the ground now. Power cells too. Is that it? What? Vizier, I sacrificed hundreds of human lives to save the Destiny Ascension. Eso, I verdad, unleashed the Rachni on the galaxy.
So for your sake, I hope your escape plan doesn't hinge on me hesitating to shoot a damn hostage. You're bluffing. Now, Liara. Se viene. Ahora es cuando me hubiera gustado traer a Thane para que tire su alteración. Ay, Stay back, shockwave. Va a joderme loco con eso. Loco, ¿dónde? Ay, se tiró un TP salvaje. Oh, pero déjame. Ay, boludo, la concha de tu madre. Yo te juro, la hitbox de algunas mierdas, algunas estructuras, la de puta hitbox, no, perdón, la colisión chota. A veces, literalmente, a veces que estás chocando el aire, hermano. No estaba tan adentro acá como para que esperara. Metete en el arte, la concha. Queda como un saco de papa, sí. Queda como un saco de papa. Me tumbaron a. Me tumbó Samara. Hay que tener cuidado por dónde se hace TP. Para que no me agarre en mala posición. Puta madre. Maldita mamá huevo. Ay, me tumbó a Liara también, la hija de remil. Se fue, pero... Ay, qué hija de una puta. Ah, acá me vendría bien una sobrecarguita, Tengo atracción, lanzamiento. Tengo todas estas habilidades que debería de poner. No me... ¿Por qué no me deja poner? ¿Dónde? This should slow them down. ¿Eso le tendría que haber dado? Ay, me volvieron a tumbar a mí. Pero loco. No, me voy a tener que gastar todo, no puedo. Sin ellas no puedo. On my way. I'm with O sea, de poder a lo mejor, pero es muy probable que la cago y me muero. En cambio, si están ellas, por lo menos ayudan un poquitito. Meten daño, habilidad. Miss me? No, la verdad que no. No te echamos de ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esperamos. Vamos a lo seguro. Hija de puta. No shields. Se fue. Bien. A ver si no hay Medigel por algún lado por si necesito más. Ay, no, los drones otra vez, no. No, focus drones porque tiran esos misiles. Rompenalgas. Bien, excelente. That one is dead. Ay, se me movió. Puta madre, los... No, me van a venir. Que las busquen a ellas, a mí no. Ese me vino a buscar a mí. Ay, puta madre, no. Uf. Ahí viene otra vez.
Ay, me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Me gustaría tener a Liara arriba. Porque, o sea, levantar. Quedó medio raro. Maestro Gordo dice: me dieron unas ganas de hacer una run full genocida en los 3 juegos, a ver cómo es. Upa. Y podría meterle, buen señor, ¿eh? Está bueno, está bueno. Se truenan los... Ay, no, ¿agua de qué? ¿Agua de qué? ¿Agua de qué? No, no me... Me salvé. Me salvé de puro pedo, chicos. Me salvé de puro pedo. Buena, Samara, buena. ¡Ay, le estoy pegando! Dios, que le estaba disparando a la mierda. Perdón, son de la misma... Uy, la voló a la mierda, ¿eh? Bueno. Perdón por haberte disparado, Samara. ¡No está! ¡No! Hermano. Ay, me asusté. Me podría haber matado ahí, ¿eh? Oh, damn it! Damn it! Zakat's personal datapad. This has what we need to find the Shadow Broker. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the Council to work for him? You think I betrayed the Council? Like Saren? Go to hell. The Broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the Broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Te has pasado de la raya. A ver, agua de huevo con caldo de sardina, surströmming, paté, pepinillo, aceituna, salmuera, con cositas crunches que no sepa qué son. No, portaparece, no. Spectres don't blow up buildings filled with innocent people. Sure we do. We get our hands dirty so the Council doesn't have to. The Councilors might complain about our methods to soothe their consciences, but they never look too closely. Besides, you're with Cerberus. You have any idea what your terrorist friends Sí, pero al igual que con la relación, el vínculo de Liara y Garrus que tienen con Tamara, es complejo. No estoy trabajando para Cerberus, estoy con Cerberus de manera circunstancial. Ya vimos en el primer juego todas las mierdas que hicieron. Es complicado. I know who they are and what they've done. It doesn't matter. I think it does. You want to judge me? Look in the mirror. Kidnapping kids for biotic death camps. Hell, your own unit on a Koos. And you're with them. Don't you dare judge me. Don't you. Me tiró con mi pasado encima, ¿eh? Eliminate Sony and retrieve the data. Civilian casualties not a concern. Vizier's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. He'll know about Vizier before long. If he decides to kill Farron. We'll get Farron out of there alive, Liara. I promise. I know. You're here to help. Just like always. Ya me ponen la musiquita del primer juego. When we first met on Therum, you saved me from the Geth. You fought a Krogan battlemaster while I cowered. Now you're doing it again. And I'm still leaning on you for help. That's what friends do, Liara. No había visto que Zero dice balacea al hijo también para no dejarlo huérfano en un posible futuro. Pero pobre Ren. Broker's agents are still shooting their way through Ilium. With luck, they won't notice we've left until it's too late. That's a little cold. They killed innocent people. You know what I mean. Do I? When I hit the ground back at the trade center, you went after Vizier without a backward look. A little fall wasn't going to kill you. I had to stay on Vizier. I had to stay rational, make the call, like I did with Zakat. That's Vizier's fault, not yours.
Friends, ¿cómo? ¿Ya la friendzone? No, es una forma de decir. O sea, la relación es complicada. And I do it again. But from here on out, things will be simple. Get in, get Farron, get out. And kill anyone who tries to stop us. That's it? That's it. We just stop for a second? We'll be jumping several light years. There's time to talk. About what? Sobre nuestra relación. Es que es una situación muy incómoda en la que estamos. No se ha hablado directamente de esto. No se ha hablado directamente de esto. El gato. Que Liara es el verdadero amor de Tamara. Ese es el tema. Ese es el tema. Liara es el amor canónico de Tamara Shepard. El gatete. Es complicada la relación con el gatete. Es complicada la relación con el gatete. Nada, pero bien que fotografía. A ver. No puedo decir nada de pruebas. Me clipeabas un montón de veces, Riz. No puedo decir que no. ¿Y qué? Pero. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué no? Ya están metiendo a todos. Están metiendo a toda la tripulación. Ya no se puede. Ni siquiera de este juego. Ni siquiera tripulación de este juego. About us. Shepard, listen. I'm glad you're here. You worried there might be terminals you need me to hack? That's not fair. You were dead. I came back. Yes, you came back. And now Garrus is doing a lot more than just calibrating the Normandy's guns. Look, Shepard, I'm an information broker. I learn things. I didn't mean... Look, for now, let's focus on getting Farron. Fine. Ay. No, sí me. Ay. No, sí me dejó sin palabras. Me dijo, Garrus hace más que calibrar las armas de la Norman. Ay, no, sí dolió. Sí dolió, pero no me puedo enojar con ella porque tiene razón. ¿Se enteró? Además eso dice, vaya, si no son las consecuencias de tus elecciones. Ay, hombre, tenía que... Pero si Tamara es mujer. Pero cero. O sea, sé que hace un rato Tamara habló medio raro. Pero no me la lleven por otro lado. Te casa. No, sí, Ay, qué complicado, Qué complicado. ¿Sabes qué voy a hacer? No, Riz. Voy a llevar al gatete. Después de este conflicto, va a venir el gatete. Quiero drama. Voy a llevar al gatete. Ni le va a decir nada, pero me voy a llevar al gatete. Sacomini dice, Tamara es una fuckboy, deja de esconderlo. Te expuso bien. Sí, me expuso. Tremendo. Ya tienes tierra, si lo sabes, pero... Le tira que fue infiel con gatete a Rami. Qué complicado, loco. Ay, mira qué bonita está en la... Che, está como media visca, ¿puede ser? Ay, vaya, bueno. Vamos a hacerle esto. Acá. Que es la única vez que vamos a matar con ella, así que... Sobre todo esto, sí, la verdad que es una habilidad que mucho no me gusta, pero me puede salvar la vida. Singularidad me gusta. Con singularidad. Fuerte o que aumente el radio. ¿Qué se llama? No, puta madre, no sé.
Bueno, fuerte. A llevar como trofeo. No, pero sí, fue un momento de, ay, puta madre, si se enteró. Si se enteró que nos andábamos tirando fichitas en la norma. Uy, qué bonita cinemática, Hagalaz. The oceans boil during the day, then snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. How do we get inside? ¿Y esos ojos? We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. El gatete entra sentado ahí. No voy a decir nada, yo no me voy a meter. Que estoy con mi casi algo y su ex. Que no sé si es ex o no es ex, pero parece que sí es ex. O sea, realmente, qué hermoso que soy. Realmente Tamara cometió un error. Se acercó mucho a Gatete. Hubo un vínculo emocional muy profundo con Gatete. Y la verdad que lo sigue viendo, porque es Gatete. Qué injusto que a Liara le puedo ver la cara y a Gatete no. Pero es que Tamara siente muchas cosas por Liara, como comenzó su aventura. Tiene una cercanía, le tiene mucho cariño, la escucha hablar y se reenamora de nuevo. La inteligencia que tiene, cómo habla, su voz, todo. Pero es que pasaron cosas con Gatete. Es complicado. Tamara cometió un error. You control the button, you press. Pero... Why are they attacking? They must think we're debris from the storm. Es que Zero sin querer le dio opciones de diálogo que no quería. Usted, realmente... ¿Fueron como? Fue culpa de ustedes porque me tentaron. Ustedes fueron ese diablito en mi hombro. Ahí está, mira, vamos a desviar la culpa. Fue culpa de ustedes. Fue culpa de ustedes. Ahora no sé si... Careful. Those capacitors discharge built up lightning. Thanks for the tip. Shepard, try firing at the capacitors. Qué bendición. Todos somos Garrus. ¿Pero qué es ese hashtag? Me imagino, Garrus, lo incómodo que se debe sentir sabiendo lo que tuvimos con Liara. Que bueno, hagamos como que Tamara le contó la echada en cara que le hizo Liara de que calibra algo más que las armas, los cañones. Que encima es canónico eso, porque Garrus siempre está en la sala ahí y habla de los cañones y calibra las armas. Dice, yo si fuera Garrus dejo a Tamara, no se merece esta traición. Pero... Pero fue un malentendido, chicos. Un error lo comete cualquiera, somos humanos. La relación se había enfriado. ¿Qué dice? En efecto, Riz, todos somos Garrus, Tamara infiel, liar, la bateó y solo por eso se trajo... No. Bueno, sí. Pero no. Ya están llegando a un nivel de difamación, ya paran. O sea, yo no quería, pero mis amigas me dijeron que estaría bien. ¡No! Cero. No. Si te dijeras, si te contaras, sí. Pero es muy real lo que estás diciendo. Mis amigas me dijeron... Uff. No, complicado. Las malas amistades, Zero, uff.
abusar de... ¡Ay, me pegaron un cañón! Tamara no puede echarle la culpa a nadie, porque fue ella, enteramente ella, la que se dejó llevar por el cariño que le tenía a Gatete y la confusión que tuvo por el cariño que le tenía... Bueno, la verdad es que tiene, no que tuvo. Porque lo ve a Gatete y dice, ¡ay, Gatete! La ve a Liara y dice, ¡Liara! Así que está medio complicado. Uy. ¿Qué pasó? Pues me han disparado. Al psicólogo se va a... No, pobre Gatete. O sea, él sabía también todo lo que estaba pasando, ¿eh? Okay, looking down was clearly a mistake. A ver. Empanado. They've seen us. ¡Ay, hijo de puta! Va a explotar al lado. Algunos explotan, otros no. Está mejor que la Rosa de Guadalupe. Es el DLC del reencuentro con el amor de Tamara y terminó siendo toda una cosa de infidelidad, de no sé qué. Puta madre. Sí, mirá lo que es esto. Me parece tremendo porque, mirá esto. Es como que se aprovecha la nave el tema de las tormentas y toda la cosa para básicamente medio que usarlo de combustible, parece, ¿no? O algo así para la nave. A ver si después en el códice dice algo. ¡El códice! Estamos recuperando el Medigel que nos gastamos. Antes no. Pegaron duro, ¿eh? No morí tanto, pero sí se sintió la presión. No necesariamente tenés que morir para sufrir. Podés sufrir estando, bueno, medio deep lo que tiré sin creer. Pero se entiende, o sea que no necesito obtener muchas muertes para haberla pasado. Salió volando. ¡No, no! No, pues sí me pareció muy inteligente el tema de usar este tipo de mecanismos para generar energía de la nave y todo en un lugar lleno de tormentas, como no sé, en un desierto o en un lugar con un montón de viento, poner usar energía eólica, ¿viste? Aprovecharla, algo así me imagino. Lo que están haciendo acá es tremendo. Tamara está quitando su enojo con todo lo que se cruza así. Ay, puta. ¿Sí? Si me dan balitas, digo, ¿no? Requesting assistance. Chicos, no hay balas. Se me va a comprar. Ay, gracias. ¡No, hijo! Gatete, ¡ta madre! ¡No! ¡Gatete! ¡Gatete! Enemy biotics on the field.
Dice, se lo dice Alzo Rami, ahora que caigo en algo, ¿podrías mover a Kaspersian al lado derecho? Porque ahí está para tomar. Me estás jodiendo. Me estás loco, pero... 7 partes. Ah, claro, no, es por el arbolito choto, tenés razón. Ahí va. Gracias, Cero, no, gracias, sí, porque no me había ni dado cuenta que por el arbolito está tapando. Sí, sí. Es que después empecé a pensar, en serio, 7 partes lleva tapada y no me di cuenta. Ahí va, ahí está bien, ¿no? Sí, ahí creo que está bien. Gracias por avisarme. ¿Te imaginas que vamos a decir? Y han pasado cosas parecidas. Pero gracias, Muchas gracias. Mira, esa esquiva de misil te la dedico. Y la infidelidad con Gatete. Nah, esas se las dedico a Rick. Quien me tentó a caer en ese pecado fue mayormente Rick. Bueno, vos Cero colaboraste también, Picarón, no te hagas, No te hagas, ¿Todos tienen la culpa? Menos yo. Qué preciosidad. Y el mapa también. A ver, yo te digo que te tira un pozo. ¿Lo haces? Y si está Gatete abajo. Digo, si está Liara abajo. Claramente. Pasa por ahí. Enemy! Neutralize the drone. Ah, mirá, le tiró esto. Excelente. ¡Ay, hijo de puta! Me afectó a mí. Eso fue una granada. No explotó. Ah, era una flash. Flashbang, no pasa nada, cojo. Necesito balitas. Urgente. ¿Cómo se va a hablar? Balitas, por favor. Por favor. Por favor. Y no, esto no me interesa, me interesan las balitas. Hola. ¿Todo bien? ¡Ay, puto! Acá hay mención. Excelente. A ver, toma agua, voy. Agua de no garros, no liara. ¿Qué dan? No sé. No se empezó a querer. Agua de Jacob. No, no. Ni en pedo, Ni en pedo. Vamos. No, no, Jacob, no. El 88% cacao, no. Not even a guardrail. I bet the broker's agents love patrolling the halls. Sí, ¿no? At least the view is nice. Mira. That hatch leads directly to the communication signals. It's locked. Hang on, I've got a bypass shunt program that can crack it. How long will it take? I don't know, Shepard. I've never broken into the Shadow Broker's base before. Well, not this one anyway.
Picarona. Mira, acá está el proceso de pirateo. Me gusta cómo se ve. You sure that shunt is working? It's illegal even on Ilium. It didn't come with a Ay, warranty. boludo, me pega unos giros de cámara rarísimos. Here come Eso, more of them. en serio. No time to talk. Free floor. Moving in. Heavy weapon. Cambiamos a esto. Bring a high impact shot. No, se me mueve. Se movió Shepard, eso. Y ya la habían matado cuando le disparé. I'm sure it won't be much longer. Remember Maletas. the old days when you could just slap Omnigel on everything? That security upgrade made a lot of people unhappy. Es- Shout more on esa referencia. Hicieron referencia al sistema ese del 1 que podía saltearte todos los hackeos. Literalmente dijo, lo parchearon, ya no se puede. Ay, me pegó a mí también. rocket Ow. drones, front of the ship. One less to worry about. Yes. Ay, no, no, no. A eso le tengo que dar sí o sí con las cosas. ¿Sí? Como que no, si no, no le pego ni en pedo. Done. Ok, hay balitas. Fire in the hole. Their attacks are disorganized. They'd be more effective if they all attacked at once. Please don't give the mercs ideas. Eso, no la mufes. Bueno, ya va un poquito más de la mitad. ¿Es donde me están disparando? Boludo, me vinieron por. Me morí. Ay, qué puto asco. Oh, es que me puse justo del lado donde aparecieron, hermano. ¿Todo otra vez? Sí, todo otra vez. Uf. Ay, ay, ay. You sure that shunt is working? It's illegal even on Ilium. It didn't come with a warranty. But you tested it, right? Here come more of them. Tell me you tested it. No time to talk. Y no contesta, no lo testió. Firing a high impact shot. Me morí de nuevo. Hermano, la concha de tu madre, qué cobertura de mierda que elegí. Podría haber elegido una mucho mejor. Me quedé ahí. Va de nuevo. Te hizo parte 2. ¡Puta madre! You sure that shunt is working? Que si no fue bien la primera, on después la Ilium. cagué. It didn't come with a warranty. But you tested it, right? Here come more of them. Tell me you tested it. No time to talk. Justo, se murieron cuando tiré el coso. No, me los tumbaron a los dos. Wow. I'm sure Ahí it won't be much aparecieron. longer. Remember the old days when you could just slap Omnigel on everything? That security upgrade made a lot of people unhappy. Acá, nos cubrimos acá. Excelente. No, mejor no para acá. Mejor, gatete, por favor. Shield your eyes. Watch the Asari. Excelente. Rocket drones, front of the ship. They've seen us. Pobre gatete. Tieso.
Excelente. Their attacks are disorganized. They'd be more effective if they all attacked at once. Balitas. Please don't give the mercs ideas. Venían por... Ah, no, me equivoqué. Stasis field ready. ¿Cómo me pegó? Dale, que estoy cubierto. Neutralize the growth. Freeze. Me voy a morir. Me voy a morir. Tengo que ir. Bien. Enemy bionics on the field. The next wave looks like a big one. Ay, no. You just had to give them tactical advice. No. Now there'll be fewer left to deal with inside. Ay, ay, ay. Keep dreaming, Sony. This should slow down. Ay, torretas. Puta madre. Ay, me tumbaron a los dos. Mierda. Watch out, flashbangs. Understood. I'm on it. Ay, la puta. Me van a matar. Tumbaron a Liara de nuevo. Garro, ¿podés venir para acá, por favor, Garro? Uff, Gatete murió con ese sentimiento. Loco, le estoy pegando, estoy viendo que le doy. There, the hatch is open. Listo. Qué bueno que se pudo, porque tenía pinta de ser complicado. Tenía miedo que me vinieran por los dos lados. O que me mataran cierta cantidad y me vinieran por el otro lado. Por suerte no pasó. Otro corte de luz. Uf, bueno, pero volvió buen señor. Es lo que importa, Aloy. Es lo que importa. Y Liara murió también por ser... A ver. Liara me, entre comillas, traicionó antes. Y no cuenta como traición si morí, volví a la vida y pasaron 2 años y no nos volvimos a ver. We've been spotted. Told you. ¿Por qué no escuché la voz de Liara diciendo eso? Ahí habló, mirá. Habló el mismísimo Shadow Broker. Mira, es que mira, Gatete hasta dice mi icónica palabra. Lo acaba de decir. ¿Cómo no querer al Gatete? ¿Ven que es complicado? Ustedes no me creen cuando le digo que es complicado. Pero es complicado. Es complicado. Complicado. Es que sí, es complicado. Esto fue un batata. Chao, batata. Enemy!
Con Kelly no es... A ver, Kelly no cuenta. Kelly no cuenta. Mátame un poco. Vamos. A tocar. Ay. Mira todo esto. Look at the energy flowing through those cables. The brokers threaded his information network through the entire ship. The power to run it must be tremendous. Sí, veo. La sacó de la ecuación sin dudar. Eso no te... Es mi secretaria, o sea, no me puedo tomar en serio. Downloaded the ship's layout. We're headed toward the prison block. And Farron. ¿Por qué hablas con ese tonito de Farron, Liliana? Bueno, yo no puedo decir nada. Vamos, gatito. Hola. There they are. Pensé que no está mirándome. Freeze. Quiero si hay algo por acá, por ejemplo. Alimentás los peces y se te... No, es verdad, le da de comer a los peces. Es verdad. Pero no es algo, no puedo poner al nivel de seriedad una relación así con la secretaria que con Liara o Gatete. No puedo. Perdón, con Liara. Porque metí a Gatete. Es que también... Es complicado. Understood. On your six. Farron. Liara? Hold on. We're getting you out of here. No. Farron. What the hell is the broker trying to do to you? The equipment is sensitive to tampering. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to Central Operations. What's the point of this cage? I don't... It's a neural grounding rod. The medical equipment is to make sure... Le hago preguntas. We have to shut this Le place meto down. descarga. Where did the broker get the mercs? Raised his own private force. They're completely loyal. Bueno, vamos a ir preguntándole. Shepard, we really don't have the time. Vamos a seguir preguntándole. What do you know about the broker? He did this to me. I was hoping you'd know what he is. I never got a good look, but he's big. The guards are terrified of him. A Krogan? I don't know, but not everyone who visits his office comes back out. Ooh. Easy or not, we're all getting out of here. Good. Central Operations is down the hall. You know the Shadow Broker's waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Farron. I'll try not to go anywhere. I want all teams to Outpost C. Get an LOS. Paint the marks. I can't believe you came. Sí. Igual no la mires tanto a Liara, ¿eh? Que a lo mejor te hago un par de preguntas más y con una descarga ya te quedas tieso. Lo conecta 220, no. No. Se emocionó más con él que conmigo. Es verdad. I'll send them flying. Es verdad.
Normal, se la vio venir las calibraciones. Pero... Firing a high impact shot. Garro, ¿qué es? ¿Backshot? Uy, lo grito. Corazón de tinieblas. ¿Este bicho? ¿De qué granja se escapó esta cosa? You're for the drill. Reckless, even for you, Commander. Yo no me rindo. Podré haberme rendido con el Darkest y el Fear and Hunger, pero no me rindo. Not reckless, just determined. Ask your Asari Spectre about that. Basir was expendable. All her death cost me was time. Expendable like Farron? Dr. Tassoni, your interference caused all this. Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The Drell is simply paying the price. Y claro, acá está el tema. Recuperaron mi cuerpo y no sabemos qué hubieran hecho estos con mi cuerpo. Me hago una idea. Seguramente dárselo a los recolectores, ¿no? Que tantas ganas tienen como de quedarse con nosotros. O tal vez simplemente me hubieran vendido al mejor postor, yo qué sé. Pero acá Farron, el Drell que está ahí, lo traicionó a este y le entregó mi cuerpo a Liara, que Liara se lo entregó a Cerberus porque les había prometido que me habían revivido y lo hicieron. Someone was bound to come after you for working with the collectors. It was a mutually beneficial partnership. Es la primera vez que vemos un bicho de esta especie, ¿no? The collector's offer still stands. Este bicho super xenófoba era Tamara. Este bicho, ¿qué es este bicho? Nunca había visto un bicho. It'll be pretty hard to run a base this size with no crew. They're replaceable. Your arrival is barely an interruption. Enough talk. My operations are too crucial to be compromised by a traitor. You're quite confident for someone with nowhere left to hide. You travel with fascinating companions, Doctor. It's good you brought Archangel to Sony. Your friend's bounty is still... You're not putting a hand on anyone. Me gustó ese cómo habló del personaje que trajimos, Well, you fumble in the dark. Is that right? You're a Yogg. A pre-spaceflight Yogg. species quarantined to their homeworld from massacring the Council's first contact teams. This base is older than your planet's discovery. Which probably means you killed the original Shadow Broker 60 years ago, then took over. I'm guessing you were taken from your world by a trophy hunter who wanted a slave. Or a pet. How am I doing? Está afilada, Esos ojos. ¡Ay, la mierda! Se enojó la vaca. Aprovechó, ¿Qué fue eso ahí? Bueno. No perdona nada, Tamara. Si no dice Rami. Mirá la Tamara llamándolo bicho. Alzo Rami. ¿De qué granja se escapó? Creo que acá estaría bueno ir así para bajarle los escudos. Pero este le bajo más rápido los escudos que a la Basir. Viniste por nada, me dijo. ¡No! Al menos no rompe la cobertura. Loco, no tiene nada de vida. ¿Qué es este desbalance? Bueno, vida no, de Uy. ¡Ah! Bueno. Ya la chiteo. The shield's kinetically sensitive. Energy and projectiles are bouncing off. Then we do this the hard way. Ah, bueno. Pero, ¿hasta qué cuerpo? La mierda.
Lo bueno de jugar algo después de tantos años que hay un montón de cosas que no me acordaba que eran así. A las piñas. ¿Cuántas cosas There they are. I've got no shields. A los piñas sí. This should slow them down. Ay, me equivoqué de munición. No, rompió la. Uy, gatete está tieso. Gatete está tieso. Vení por acá. Me pregunto qué tendría que decir de los demás compañeros, porque dijo algo de gatete, de garros. ¿Será que rehacemos la misión con todos los personajes? ¿Para qué dice? If you can get him to bring up that shield again, I've got an idea. Uy. Es que así es Liara. Así de lista es. Como para no estar... Bueno, ya cayó eso. Que sea lista no significa que sea resistente. A las patitas, a las patitas. A las patitas. ¡Oh! Now! Tremendo, che. Se va y dice, lo vas a dejar como guarda de Skyrim de tanto tiro al pie. This is Operative Murat. We've had a momentary connection failure. Can you confirm status? Operative Shora requesting update. Are we still online? Shadow Broker, I've lost our feed. We're online and awaiting instructions. Qué tremendo toda la gente que está ahí. Tiene prácticamente lazos con todos lados. ¿Por qué la pistola? Situation is under control. We experienced a power fluctuation while upgrading hardware. It disrupted communications momentarily. However, we are now back online. Resume standard procedures. I want a status report on all operations within the next solar day. Shadow Broker, out. Goddess of Oceans. It's you. ¿O qué diosa de los océanos? Ah, debe ser una expresión. Creí que le habías dicho así a Liara. You're the new Shadow Broker. Empanadas. ¿Estás segura? Is taking over as the Shadow Broker really a good idea? It was either that or lose everything. His contacts, his trading sources, those will really help us. With the Shadow Broker's information network, I can give you. I'll check the power systems. Eso. ¿Sabes cuál es tu lugar? Hasta Gatete se fue. Hasta Gatete entiende lo que está pasando. Liara. It's over. It's finally. For 2 years. Sí, claro, la voy a abrazar. ¿Cómo no? It's all right. It's been 2 years. I don't. We're different people. Se le está rompiendo el Have ojo. your mission then. ¡Uh! Okay. Okay. But
We should focus. Let's see what our options are. ¿Viste? Aún sabiendo lo de Garros, Cards or user restrictions. pasa esto. Eso porque ella entiende lo que pasó. Ella me entiende mejor que ustedes que me están juzgando. Porque ella también me cuerneó con Fern. Ella también me cuerneó, Berry. Ella entiende. No, Liara, créete. Ella hizo exactamente lo mismo que yo, Cero. Pero, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Nasby? Odio, llevo años siguiéndote y es orgasmiante escuchar tu voz cada 6 o 7 meses. Hola, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Podrías acompañarme? You sure you want to stay here? I could use you on the Normandy. I have to stay here. We can't pass this up, Shepard. All I wanted was to rescue Farron, but is it wrong that part of me wants this? With the Shadow Brokers network, I can help you. Maybe I can turn this operation into something better. Te extrañaré. Don't be a stranger this time. Small chance of that. Come back soon. ¿Por qué sigue con la pistola en la mano? Eso no debería de ser así. Bueno, en fin. En fin. Shepard ha derrotado al corredor sombrío. Eliminan la filtración de información de Cerberus para que Liara de Sony pueda ocupar su lugar. La relación de la Asari con Shepard debe vigilarse muy atentamente. Mira. Mamá huevo, ¿qué problema tenés con mi relación con la Asari? ¿Volver a la Normandy? A ver. Mira un poquitito. Shepard, it's so good to see you. I've set up a few terminals with information I think you'll find interesting. Take a look. Uy. Welcome back, Shadow Broker. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. Y deje parchar un poquitito. Parchate los ojos de paso. Toca funar a Rami por ilusionarnos con Rami. Pero... ¿Qué? ¿Cómo? Expedientes. Mira. Oficial de Cerberus, Miranda Lawson, eficiente y despiadada, obsesionada con la supremacía humana, candidata para el reclutamiento tras el asesinato... ¿Qué? Tras el asesinato del número de usuario y la destrucción... ¿Qué? Comprobar. No entiendo. ¿Por qué? Mensaje extraño de imágenes encontradas para Shepard, Saren Spectro. Mensaje de extraño, noticias breves sobre Elfland Energy. Suscripción activa, modo After Dark. Uy, podemos stalkear a todos nuestros compañeros. Suscripción cancelada, a ver. Biotecnología trimestral. Videolibro adquirido. Los hombres son de Omega, las mujeres son de Ilium. Pero, a ver. Correspondencia. Hemos recibido su solicitud para unirse al grupo iPartner y nos complace notificarle que se aceptada en el exclusivo círculo de diamante donde solo se nombran los mejores. iPartner se nos presentar los beneficios exclusivos que conlleva la pertenencia al círculo. Acceso a su cuenta tantas veces como desees. Búsqueda de miembros por 23 sistemas sin ninguna restricción. A ver. ¿Eres nuevo en esto de partner? Sí, háblame de ti. ¿A qué te dedicas? No puedo hablar de eso. ¿Qué pasa? ¿Salto secreto en plan espionaje y tal? ¿Me parece peligroso? Sí. Entonces hablemos de ti. ¿Qué te gusta hacer? Mira, no tengo ningún interés en conocerte mejor. Limítate a enviarme los resultados de tu examen médico. Pero, claro, enviado. Tuviste un episodio leve de abraxia sintonial hace 4 años. Sí, pero los médicos me han... Desconexión. Pero... bueno, Omega... Oh, mi amor. Es como una rosa roja cuyos pétalos... Desconexión. ¿Qué pasa, nena? ¿Me mandas una foto? Vamos a... Desconexión.
Resultados médicos. Pareces limpio, lo estoy. Bloque de apartamentos de número 221-2130. Hay algo que... Desconexión. Ah, va a los bifes, ¿eh? Bueno. Hola, ¿eres tú? Sí, no te preocupes. He tomado medidas para que todo sea seguro. ¿Seguro? Claro, sí, muy buena. ¿Te vas adaptando? Sí, esta casa es enorme. Al menos eso... esta debe ser la hermana. ¿Cómo llevan los...? Sí, es la hermana. ¿Cómo llevan los estudios? Muy bien, sigue sin gustarme la teoría genética, pero quiero comprenderlo todo, ¿sabes? La física y las matemáticas son fáciles. Tus notas en historias terráqueas de fines del siglo XX están por debajo de la desviación típica. ¿Necesitas clases particulares para historia? No, no hace falta. Supongo que no me interesa demasiado. Ori, ¿qué? Vale, es que me gusta un chico que va a esa clase, se llama Danner. Danner ¿Gossima? Sí, ¿cómo lo sabes? No importa. Stalkea hasta la gente de la clase, no joda. Su familia tiene una cadena de restaurantes en la Ciudadela. Su expediente académico es intachable. Le gustan los deportes. Se rompió la pierna a los 14. Pero... ya, el caso es que siempre está haciendo preguntas en clase. No creo que se haya dado cuenta ni que existo. Ya veo. ¿Cómo puedo hacer que se fije en mí? ¿Quiere llamar su atención? Bueno, yo puedo ayudarte con eso, por favor. A ver, chicos. Bueno, lo principal es que siempre debes ser tú misma. Sé que suena un poco estúpido, pero si no le interesas por cómo eres de verdad, no le interesarás, hagas lo que hagas. Debes confiar en que se fijará en ti cuando llegue el momento y valorará lo que eres por dentro y por fuera. No puedes fingir que eres algo que no eres. Porque nunca sabrás si esa persona tan especial se ha enamorado de ti o de la mentira que le has contado. Claro, ¿viste? Exactamente. Esto es importante. Por eso siempre termina mal cuando hay pelotudos o pelotudas, porque esto no distingue género, no distingue nada, que se montan una imagen de algo para sorprender a alguien y decir, no sirve, porque tarde o temprano va a ver la cagada que de verdad es y va a hacer todo el pedo eso. Pero bueno, Ramiro Canedo se alquila la mirada y se da cuenta que ella es peor. Sí. Ori, no iba... Me estás pegando los consejos del artículo de Querida Dina de hace 2 semanas. Aquí también tenemos extranet, hermanita. Dios. No era mi intención enojarte, lo siento. Ya lo sé, yo también lo siento, es que odio todo esto. Yo estoy aquí mientras tú te dedicas a viajar por ahí salvando el mundo y cosas así, no es justo. Salvar el mundo no sirve para nada si ni siquiera puedo hablar con mi hermana. Lo siento mucho de verdad. Ahora venga, cuéntame más cosas de ese chico. Bueno, vale, es diferente. Ya me cae mal. ¡Rata! Soy tu hermana mayor, me caerán mal todos tus novios, acéptalo. A ver, aquí dice que tiene ojos azules. ¿Es un azul marino o más bien metalizado? Bueno, interesante conversación. Correspondencia médica, señorita Lawson. Respetando su deseo de privacidad, este mensaje se borrará de nuestra base de datos en cuanto se confirme su recepción. Si bien la causa del neoplasma benigno no puede atribuirse con seguridad a las irregularidades de su configuración genética, podemos confirmar que los daños progresivos le han incapacitado para engendrar descendencia. Cerca del 12% de las mujeres humanas de edades comprendidas entre los 18 y 54 años tienen dificultades de alcanzar o mantener el embarazo, según los datos obtenidos por el Instituto de Investigación de Especies, IIE. Existen diversos grupos de apoyo en los que puede exponer su situación, así como varias opciones en caso de que desee recurrir a la adopción. Si necesita realizar consultas adicionales, no duden en contactar con nuestro oficial de comunicación. Qué fuerte, qué noticia jodida. Incluso si a ella ni le interesara nunca, que te enterarte una cosa así es horrible. A ver, Mordin. Profesor con vínculos previos en el grupo de operaciones especiales salarianos, impresionantes referencias o modificaciones a la genofagia alcanzaron una tasa de defunción del 99,9% en embarazos Krogan. Su actual colaboración con Shepard es su novio. Intentó por expiar su pasado. A ver. Forma la visión. Ajá. Censo 16, Centro Comercial del Gran Wild. Tuchanka. Ay, no tengo acá el coso para hacer ruido. Puta madre. Bueno, no lo tengo. Pero imagínense que hago Tuchanka. A ver. La patrulla asturiana indómita entra en contacto con el equipo de distracción activo. Yo no me interesa esto. La verdad que no. Si le interesan, después dentro de 4 meses, cuando suba el resubido, lo pueden leer. Pero la verdad que mucho no me interesa esto. Sinceramente. Así que quienes lo pueden leer, si les interesa, ahí lo pueden leer algún día en el resubido. A ver, bibliografía.
Obras publicadas, solo primer autor. Modalidades de tratamiento con sistemas nerviosos redundantes. Vectores de dispersión. No, tampoco me interesa mucho, pero todas las obras publicadas por Morden. Análisis de amenaza potencial turianos humanos, azar y batería. Pero loco. Ah, bueno. Créditos de producción. Los piratas. Bueno, mira, tiene cositas acá como de ficción también. Bueno. Transmisión de vigilancia. A ver, paciente, no puedo. Ininteligible. Llama. ¡Maldita sea! Hora de la muerte 22:17. Hay que sacar el cadáver y esterilizar la zona, aunque la esterilización no importa, es la misma plaga. Pero no hay que arriesgarse a que se propague la infección. ¿Cómo puedes? ¿No deberíamos hacer algo por él? ¿Por qué? Según la creencia de los batarianos, en la otra vida el alma deja el cuerpo por los ojos. Les da igual lo que haga con el cadáver, salvo que los enemigos le quiten los ojos. Es muy ofensivo. Pero acabamos de perder otro paciente. Sí, pero tenemos más pacientes que tiempo. No es posible salvar a todos. Enloquecerás si lo intentas. Salva a los que puedas y a otra cosa. Salvaremos más si nos damos prisa. No deberíamos estar aquí esperando que la gente acuda a nosotros. Deberíamos salir a darles medicinas. Yo puedo hacerlo. No tiene sentido. Aquí ya hay demasiados pacientes. No te puedes arriesgar a combatir con los Borcha o las bandas. Es mejor salvar a los que hacen el esfuerzo de acudir a nosotros. Ayudante dice: Doctor, hay unos soles azules fuera. Están pidiendo que salgan todos los humanos. Morden dice: por supuesto, me lo esperaba. Están perdiendo contra los Borcha. Deben establecer su dominio. Hablaremos con ellos. Daniel, saca el cadáver y trae al siguiente paciente. Quedan más por salvar. Sonido de pisadas. Solus se marcha. Ayudante: no irás a entregarnos, ¿no? No lo creo. Escucha, cuando vuelva dile que me he llevado parte de la cura. Voy a salir a ayudar a la gente. El ayudante dice: pero tú díselo. Sonido de pisadas. Abraham se marcha. Ayudante dice: no puedes. Dios mío, sonido de disparos. ¿Qué está pasando? Sonido de pisadas. Solus regresa. Arriba todos. Ha pasado el peligro. Los soles azules no esperaban resistencia. Estúpidos. No volverán a cometer el mismo error. Supongo que en su estado actual, o sea, en el estado en el que está, les será imposible. Date prisa. Necesito que traigas al siguiente paciente. Espera, faltan materiales médicos. El cadáver sigue aquí. ¿Dónde está Daniel? El ayudante dijo. Solus dice: ¿se fue a los barrios bajos? ¿Ha ido a ayudarles a venir aquí? Sí. Es su decisión. Espero que sobreviva. Ya no puedo ayudarlo. Estoy demasiado ocupado. Trae al siguiente paciente. Ahí te habla rapidito, así como habla él. A ver, Jacob Taylor dice: antiguo soldado de la Alianza, entrenamiento biótico. A pesar de su sólido historial de servicio, es evidente que ha sido asignado al cuerpo. Al equipo de Shepard para estabilizar su personalidad. Rutina de ejercicio. Mirá. 300 abdominales oblicuos, 250 a cada lado. Impulsos en cuclillas. Flexiones de piernas con peso. Sentadillas. 600 sentadillas. Diversión más popular durante el ejercicio. Blasto. La picadura de la medusa. ¿Cómo se hizo Blasto? La picadura de la medusa. Fiel amigo, edición centenaria, no sé qué. Confesiones de una Sari. Azul. Ah, mira. ¿Le gustaba el chisme? Correspondencia militar. A ver, querido señor Taylor, he recibido la noticia de tu dimisión, no dimensión, Dios. La dislexia. Misión del ejército de la Alianza con gran pesar. En tus muchos años de servicio has demostrado ser un marine ejemplar. Has sido un activo valiosísimo para el ejército de la Alianza y echaremos de menos tu pericia y tu lealtad. Por este motivo estoy dispuesto a ofrecerte un ascenso al rango de teniente primero con el correspondiente aumento salarial. Sería un placer incorporarte a mi compañía. Confío en que estudies detenidamente mi propuesta y esperaré personalmente tu respuesta. Atentamente, coronel Hashim Bones. Hijo, si estás leyendo esto ya me habré ido, con los peligros inherentes a estas misiones. Sería una estupidez no escribir una carta como esta, así que voy a enviarla antes de que nos alejemos demasiado de nuestro último relé. Recuerdo tu cara cuando me fui. Querías pedirme que no me fuera, pero no lo hiciste. Te has convertido en un joven sensato con un fuerte sentido del deber. Ojalá pudiera decir que ha sido gracias a mí, pero creo que es algo que se debe más a tu forma de ser que a cualquier cosa que yo te haya enseñado. Qué triste leer esto después de ver en lo que se convirtió el padre, la verdad. Pero bueno.
La verdad es que no he estado contigo suficiente tiempo, y si estás leyendo esto significa que nunca tendré la oportunidad de solucionar eso. Mi trabajo es importante, pero un hombre no puede esconderse tras las presiones del trabajo. Se supone que este iba a ser mi último viaje. Sé que es fácil decirlo ahora, pero el dinero de esta expedición me habría permitido establecerme contigo y con tu madre y disfrutar de una vida tranquila, alejado de las presiones del espacio. Antes de irme, dijiste que querías unirte a la alianza. Espero que encuentres el mismo tipo de paz y camaradería con tu equipo que yo he encontrado en la Gersbach. Te quiero, hijo, y estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Ojalá hubiera podido decirte esto una última vez. Un beso, papá. Qué triste. ¿Qué me han dicho? Señor Gary. Hello, Kerry. Welcome. Dice, I miss your other streams. No. You stopped playing Mass Effect for a while. Exactly, Mr. Kerry. I stopped playing Mass Effect. Doing stream, not Mass Effect. The streams. I stopped doing streams. Exactamente, por lo que dice Sarah. Exactly what Sarah says. He was fighting the mold in the house. Exactly, mold. Black mold in the walls, Mr. Kerry. My house. Mold effect. Pero. Ay, sujeto, Jack. A ver. Poderes bióticos anormales. Las grabaciones documentadas sobre su estilo de combate satisfacen las expectativas de las instalaciones de Pragia. Fácilmente manipulable debido a la incapacidad emocional creada por los abusos y confinamientos sufridos en su vecino. Va a pasar todo el directo. Loco, que voy a pasar todo el directo leyendo esto, y no tengo ningún problema. Bueno, no, igual el plan era. Viendo, seguramente voy a hacer terminamos de leer todo esto, me leo el códice y probablemente lo dejemos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una super maratón y después que ahí, ¿saben qué me gustaría? Que el Mass Effect 1 termine en la parte 8 que ya pasó y que este también termine en la parte 8 y sería 8-8. El 3 no creo que justo le atine que sean 8 partes. Pero si la hago bien, a lo mejor me sale. Bueno. The Last of Casperas, yes. A ver, ¿qué dice? Manuel dice, he stopped playing for a while thanks to the spores, the cordyceps. Yes, the cordyceps. Yes, mold in the walls. Yes, in the walls. In the walls, in the roof. ¿Cómo se dice? ¿Cómo sería? In the floor, ¿no? Que tiene otro nombre que no me sale. I have mold, Mr. Kerry. I have mold in my walls, in my roof, on my floor, everywhere. Black mold everywhere. Bueno, igual en el piso no se ve, pero bueno. Egipto Remedio, el sujeto 0 evita la conexión a extranet de la Normandía, utiliza una línea de herramienta privada. Búsqueda en la red de noticias de la Ciudadela. Términos buscados: Cerberus, Pragia, Teldin, Cerberus. Ajá. Historia galáctica, la última década. La contraseña, todo. Eden Prime. ¿Se puso algo cosa Eden Prime? Video de inauguración de Espectro, comandante Shepard, cerrado tras 12 segundos. Colisión de la primera Normandía. Mira lo que se puso, mano. Tendencia de viaje. No, la verdad que mucho no me interesa. Mensaje privado. Querida Jacqueline Note, gracias por tu aportación a Poesía Galáctica Mensual. Lamentamos no poder usar tu contribución. Poesía Galáctica Mensual suele preferir los versos que respeten la métrica. Recomendamos que consultes nuestras directrices. ¿Qué pasó? Se pasó de... A ver. Jacqueline. ¿Se llama Jacqueline? No, mira. A ver. Mi alma arde con un fuego de oscuridad, solo aplacada en el dolor de la soledad. Contengo el aliento esperando hasta que aparecen manchas tan negras. Justo, mira, manchas negras. Black mold. Moho negro. Como el pasado lleno mis pulmones con mentiras esperanzadoras. Me etiqueto, negra y desgarrada, como vinagre, para cubrir las cicatrices que me convierten en un monstruo, una advertencia. Este no es un lugar de honor. Aquí no hay muertos apreciados.
His house became the poison planet from Mass Effect 1. Yes, exactly, Mr. Kirby. Mr. Kirby says, how did that happen? Did it rain in your house? No, my house is very old, Mr. Kirby. My house is around... en total, ¿cuánto? ¿Qué te digo? 50, maybe 50 years old, Mr. Kirby. My room is more than 20 years. Kirby. Mold is everywhere. Transcripción vigilancia. Doctor Gastor, lo siento, estas cosas, hay demasiadas cosas que no sabemos acerca de la exploración prenatal al elemento 0. Pero no, ella estaba bien, se encontraba bien y era feliz. Solo dijiste que necesitaba una revisión. Sucedió todo muy rápido, no pudimos recuperarlo. Solo dijiste que necesitaba una revisión. ¿Qué ha pasado? Lo siento mucho. Quiero verla. No, señora, hágame caso, es mejor que no la vea después de lo que le han hecho los espamos. Yo no... ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. A decir verdad, es el primer niño que perdemos de esta forma. ¿Por qué? Oh Dios, ¿por qué? Estamos buscando una cura, pero el gobierno no invierte demasiado. No quieren que interfiera con el reclutamiento de bióticos. ¡Hijos de puta! ¡Malditos hijos de puta! Oiga, no es el mejor momento, pero si nos permite estudiar el cuerpo del bebé, podremos hacer algunas pruebas. No joda, quedársela. No quiero que otra familia tenga que pasar por esto. Yo, vale, sí. Sirve para ayudar. Muchas gracias. La enfermera le dará unos papeles para que lo firme. Lo siento mucho, señora. La mujer identificada se va en este momento. Abre un canal seguro. Autorización 3362. Sí, soy yo. Tengo un candidato. Sí, el potencial más elevado que veo en mucho tiempo. No, ya me he ocupado de la familia en vez de un equipo de pragia inmediata. Qué hijo de puta. Básicamente se la robaron a la madre. Le hicieron creer que se había muerto. Y lo peor es que eso pasa de verdad, Eso pasa de verdad, loco. A ver, ¿qué dice? Oh, Mr. Russian, did you see Leon in Re 9? Ahí está. Mátalo. Yes. Leon. Sugar Daddy. 50, I think. 50 years. 50 delicious years old. Leon Kennedy. A ver. Said Bassani, fundador de los Soles Azules, perdió el puesto del líder por su falta de habilidades sociales y buen criterio político. Elevada tasa de éxito en sus misiones, aún después de una experiencia cercana a la muerte, completado varias misiones ofrecidas por agentes. La implicación del corredor sombrío en estas misiones no ha trascendido. For when Resident Evil Village. Someday, Cerro, someday. Transcripción parcial de la conversación grabada de las cubiertas inferiores de la Normandía. The new trailer, yes. I saw the new trailer, Mr. Kirby, in the Games Shitty Awards. Said Mazani, así que un turiano de gatillo fácil se acerca en la puerta, ignora mi gesto y le pegan un tiro directamente a través del visor. Madre mía, dice Kelly. Sí, igual se esperaba que los esclavistas repartieran tarjetas en vez de balas. ¿Y salió vivo? El turiano, ni hablar, el tirador le voló la cabeza limpiamente. Increíble. No te lo imaginas, después de aquello todo se fue al carajo. Logramos interferir sus comunicaciones por radio, pero los esclavistas huyeron en una lanzadera y volvieron con una bomba. Pero si había gente en ese campamento, sí, bueno, perderían algunos créditos, pero siempre hay transportes civiles navegando por los sistemas de términos. Ya veo, ya. ¿Y tú qué hiciste? Salir rápidamente, matamos a su capitán y a los guardias, que es para lo que nos habían contratado. Pensé que el mercenario que pilotaba la lanzadera no sería tan estúpido como para volar su propia base después de que nos hubiéramos ido. ¿Y qué pasó? Dice. Pues al parecer la manada sangrienta disfruta reclutando estúpidos. Me gusta porque Said Mazani, o sea, quería hacer un DLC de un super mercenario y se terminó sintiendo como... Se terminó sintiendo como el abuelo que cuenta historias a cada rato súper pesado. Así se terminó sintiendo el personaje. Al menos así lo sentí yo. Bueno. Did Mr. Casper stream the Resident Evil? I played Mr. Kirby in stream. I played the Resident Evil, the classic ones, the 1, and the 2. Ay, Dios. My English is perfect, Kirby. As you can hear. ¿Cómo anda, señor Zip? No sonó la alerta. ¿Por qué carajo no sonó la alerta, hermano? Se cayó Stream Element. ¿Qué pasó? Gracias por la raid, sí. Me gustaría que se hubiera escuchado la alerta, pero bueno.
Ahí miro, muchas gracias, Sip. ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue en el billete? ¿Anda con el éxodo, no? Sí, comenzamos, luego. ¿Cómo anda, Josk? ¿Cómo anda, pana? No me deja revisar esto. Dashboard, metete en el dashboard, hermano. Déjame revisar. Ahí, a ver, ahí vamos. A ver si... Uy, no me carga ni siquiera la página, loco. A ver, ¿qué onda? ¿Por qué no reacciona esto? Vamos a hacer esto acá. Reiniciar. A ver ahí. A ver. Replay. Ahí está. Se había ¡Vamos allá! Arreglado. ¡Por la horda! ¡Por la horda! I will translate that to you, Mr. Kirby. For the horde. Francés. Drama nunca termina conociendo a Tamara. No, sí, encima... Bueno, me jode un poco el tema del problema técnico que no sonará la alerta, pero bueno. A ver, una anotación personal de Mazzani dirigida a sí mismo tras ser contactado por Cerberus, emplea un sistema de codificación popular entre los mercenarios. Ajá. Esta vez podría ser la buena. Si sale lo de este dinero del hombre ilusorio, habrá que pensarse en serio lo de comprar una propiedad. Debo elegir un sitio en el que pueda estar durante más de un año. Elysium, solo si la alianza se pone seria con los batarianos en el confín, y moriré antes de que suceda eso. Ilium es un buen lugar para desaparecer, voluntaria o involuntariamente. Creo que paso. La Tierra sigue estando demasiado poblada. Beckenstein, es decir, el clima es bueno, la comida está bien. Son casi todos humanos. Es un buen sitio si no me dejo ver. Eden Prime es el mejor mundo jardín de la galaxia, pero solo han reconstruido las granjas. Diablos, quizás debería comprar una nave llena de explosivos y suicidarme en Omega. Pero de momento es la mejor jubilación que se me ha ocurrido. Bueno, me gusta esto, la verdad que sé que a lo mejor les da un poco con los huevos que me ponga a leer esto, pero como es detallitos curiosos, el lorecito interesante de los personajes, dije, y vamos a leer. ¿Va que no leí Sims y me dijiste? Ah, jugaste Team Fortress. Ah, bueno. Bueno, espero que haya ido bien el 17. Entonces, sí, te perdiste del drama de la infidelidad. No, a ver, sí, te pongo en contexto. El romance del primer juego siguió su camino, hubo un enfriamiento de 2 años, tuvo ahí, parece que algo no se da a entender, o sea, hay como una especie de conexión emocional con otro alguien, pero bueno, no se dijo muy claro. La cosa, sí, es que me recriminaron en la cara por lo que hice, y sí ve que fue un momento un poco chocante. Eso dicen todos, puta madre. A ver. Garrus Bakurian, antiguo oficial de CG, excepcionales dotes tácticas y de trabajo en equipo, potencial para el liderazgo eclipsado por Shepard. No es probable que se desarrolle plenamente bajo el mando de Shepard. Lista de asesinatos. Mirá, líder de bandas, esclavista, saboteador, traficante de armas. Bueno. Especificaciones del visor. Modelo único basado en el visor Kuwaji. Aumento de hasta... por 100. Seguimientos de objetivos integrados. Opciones de compensación de viento gravedad. Che, tremendo todo lo que tiene el visor. Mirá. Sonar, radar térmico y posibilidad de seguimiento. Monitoriza las condiciones biológicas del objetivo hasta 10 metros. Puede detectar y medir campos bióticos. Contador de muerte. Pero... ¿te ponía un contador de muerte? Pero... Conexión de sonido que reproduce pistas musicales a petición del usuario. 5 elecciones más populares durante el tiroteo. Muere por la causa. Himno imperial turiano. Loco, qué tremendo. El gatete. Garro se pone el himno imperial de su raza, de su especie, cuando está cagándose a tiro. Qué tremendo. Disparos en el patio. Banda sonora, flota y flotilla. Bang, bang, boom. Bueno, hazme más daño. Ay, Garro. Grandes éxitos. Azul, perdón. Bueno. Lleva 10 nombres grabados en la estructura. Justiciera Samara. Justiciera Sarri. La severidad del código de la justiciera facilita la predicción de sus acciones y del resultado de sus misiones. Padre de Dredge Ardat Kashi. ¿Cómo se llama? Yakshi, perdón. Una de las cuales se busca por asesinato en el espacio de la ciudadela. A ver. He llamado para pedir algo. No es una pequeñez, pero es lo mejor. Rila. Falere.
Hay recepción, te recibimos alto y claro. Madre. Estamos en una sala común, su comunicador está demasiado cerca de la puerta. Se cierra la puerta. Prueba ahora, madre. Debería contar esto en persona, pero no puedo viajar hasta mañana. Hay algo que debo hacer, es peligroso y por lo tanto debo hacerlo sola. ¿Qué quiere decir con eso de peligroso? Mañana me someteré al juramento de soledad. Me servirá para prepararme para los otros juramentos, pero significa... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Es un juramento que se exige a todas las que... Sé lo que significa, madre, tengo 42 años. He oído hablar de las justicieras, entonces ¿está claro por qué debo hacerlo? No. La vida de una justiciera es peligrosa. Tendré enemigos que querrán utilizar a mis hijas. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué lo haces. No te vale convivir 1000 años luz de nosotras en una fortaleza malsana. Ni siquiera tenemos comunicador personal. Debemos usar uno público. ¿Sabes lo que significa para nosotras oír tu voz? Lo siento, Falere. Y ahora nos quitas eso. Es doloroso, pero es la verdad. Ojalá hubiera otra forma. Y encima nos llamas en vez de venir a vernos. Si fuera allí no podría volver. Ya sabes lo que supondría eso. Tan terrible es ella, madre. Es tan peligrosa como para negarte a volver a vernos. Para ni siquiera permitirnos oír tu voz de nuevo. Bueno, esto se refiere a la hija que ya hicimos su misión. Bueno, cariño, no puedo dejar que campe a sus anchas y hacer como que no debo nada a sus víctimas. Sus crímenes son los míos. Lo comprenderás con el tiempo. El tiempo es una débil cura para las heridas recientes. Por favor, no permitas que la ira arruine esto. Tendremos toda la vida para pensar en el dolor y las pérdidas. Es que no puedes ponerte en mi lugar solo por un instante. Silencio. Falere. No quiero perderte, madre, no por culpa de alguien tan intrascendente como Mirada. O como quiera que se haga llamar ahora. Y Rila, has estado callada. ¿Estás de acuerdo? Solo puedo decir que yo también te echaré de menos. Seguro que hay algo más. Es la única forma de vivir con rectitud, madre. Simplemente lo necesito para vivir. Si es así, que la diosa me impida arrebatártelo. Rila pone fin a la llamada. Te quiere, madre. No lo ha dicho, pero te quiere. ¿Y tú? ¿Entiendes por qué debo hacerlo? Atrápala. Tú atrápala. Falere. Pone fin a la llamada. Bueno, lindo drama familiar. Me gusta mucho eso que pongan acá contexto y cositas de los personajes. Que su misión ya la hicimos, así. Bueno. Inventario. Nada, mucho no me interesa esto. Posiciones legadas, nada, las cosas que tiene. La verdad que mucho no me interesa. Espacio vitalicio, trofeo primer libro. No, mira, hay taza de recuerdo con la inscripción feliz día de la madre. No. Y una foto de Samara con sus hijas. El asa está rota y reparada. Algunas marcas de pegamento visible. Claro, habrá arrancado a la hija esa que le salió una tremenda hija de mil. Pobrecita. La favorita de Riz. La favorita de Riz. Tali Sora Bas Normandy. Mecánica ingeniera. Típica implicación coreana en el futuro de su especie. En lugar de su provecho personal, el trabajo de su padre ha sido de gran utilidad para aumentar las tensiones entre los Geth y los coreanos. Me imagino que Kirby debe estar chocho, queriendo verme jugar. Y viendo que solo estoy leyendo. Y cuando se dé cuenta que termino de leer y después vi al códice y me voy. Voy a estar más feliz todavía. Bueno, a ver. Cadena de mensajes. Boeing. Agua. ¿Qué? Te dejo elegir risa. Ahora, agua de que igual la tomé recién sin darme cuenta, pero tomo. A ver. Correos electrónicos. Para el corredor sombrío de Tali. Sé que no me conoces. Soy la hija del almirante Real Zorra y me he metido en problemas durante mi peregrinaje. Este es el lore del primer juego. Cómo se metió en problemas con el Shadow Broker. Mirá. Estoy investigando un Geth desactivado y he encontrado una grabación que parece indicar que un espectro llamado Siren se ha aliado con los Geth. Ha traicionado el consejo y trabaja para un grupo de llamados segadores, los Reapers. Sí. Ahora mismo me encuentro en la ciudadela, pero la gente de Siren me está persiguiendo. Esto es demasiado grande para mí. Estoy dispuesto a ofrecerte la información a cambio de protección. ¿Te interesa? Y le dice el Shadow Broker, le contestó y dice: me interesa y has hecho bien en acudir a mí. Tengo un agente en la ciudadela llamado Puño. Él puede protegerte, darle información y te llevará a un lugar seguro. Nada de eso, dice Tali. Siren ha puesto demasiada gente en mi contra. Si vamos a hacerlo, quiero verte en persona. No puedo fiarme de nadie más. Y el corredor sombrío dice: lo entiendo, te veré personalmente. Puño lo organizará todo. Claramente era mentira. Para Puño. Mirá, después de decirle esto a Tali, le mandó uno a Puño. Te adjunto datos acerca de una coreana llamada Talamali. ¿Qué dije? Mezcló
¿Esto está mal? ¿Y qué? Llamada Tali Sora. Quiere reunirse y tiene información valiosa. Llévanla a un lugar seguro y evita los canales vigilados. El espectro Saren Arterius va tras ella. Cuando consiga la información, mata a la Curiana y a todos nuestros operativos que hayan tenido acceso a los datos. No se puede poner en peligro esta información. Máxima seguridad. Se te compensará por las pérdidas de cualquiera de los tuyos. Le mandó un correo acá. ¿Cómo es? De Tali le mandó otro correo. Tu agente me ha traicionado, he intentado venderme a Saren, he entregado la información a Shepard, comandante de la Alianza, y creo que tengo toda la protección que necesito. Gracias por tu oferta, espero que no perjudique otras posibles transacciones en el futuro. Pero, ¿Tali? ¿Por qué vuelve a contactar con...? Y el Shadow Broker le manda y dice: por supuesto, me disculpo por el comportamiento de puño. Si cambias de opinión, estaré encantado de ofrecerte mi protección personal. Contacta conmigo cuando te parezca oportuno. ¡Hijo de puta! Y encima Tali pelotuda, ¿por qué le vuelve a mandar un correo? Bueno. Mira. Intentó mandar un correo, nunca lo mandaba. Borrar línea, no tuve oportunidad de conocer a Mira en profundidad. Mirá, murió para que yo pudiera borrar, me salvó borrar. Dio su vida para obtener los datos que el Consejo de borrar. Siento borrar, lamento borrar. Entiendo lo que es borrar, guardar borrador y salir. Nunca mandó nada. A ver, Kazumi, habilidoso especialista en infiltración, sentimental e impulsiva, asume riesgos, investiga la muerte de su amante y su conexión con un escándalo de la Alianza. Poesía, a ver. Piel jadeante, centellante, músculos acompasados, el deseo enmascarado observa, ahora me mira, sus ojos indiferentes sonríen, estoy confusa. Bueno y hermoso, castiga con su amabilidad. Jacob es perfecto. No era el final que esperaba. No, músculos. El deseo. Pero. Piel jadeante. Pero. Kazumi. No. No, lo que escriba Ramia me dieron. Pero cero. Correspondencia personal. Para Mateo Peleri, Soles Azules Omega, si me han hecho saber estás interesado en aumentar tu colección de antigüedades, dispongo de algunos objetos que pueden suscitar tu interés. Me contrataron para hacerme con ellos, pero al no recibir el pago pasaron a ser míos. Los precios son negociables, aunque en tu caso podría preferir favores a créditos. Por favor, usa este mismo canal seguro para responder inventario, tocado ceremonial. David, pero... tiene la Mona Lisa de Da Vinci. Qué bonita, mira la fecha de esta. Ah, bueno. Diamante de no sé qué. Pica de combate turiana. Aproximadamente 3000 años de antigüedad. Origen desconocido. Bueno. Qué picarón que tuviste, Cero, Cómo me clipeaste. Thane. Asesino Drell. Obtuvo las mejores calificaciones en los programas de entrenamiento ganar. Responsable de la masacre de 1 hora en Omega. Su síndrome de Keppel avanzado hace que su neutralización no sea prioritaria. ¿Para qué lo vamos a matar si ya está muerto, está enfermo, se va a morir? Métodos asesinatos. Humanos, aproximación por la espalda, fijar hombro para impedir giro. Manos a la barbilla y la base del cráneo, partir cuello. Alternativo, fijar y agarrar hombro. Brazo en torno a la garganta, agarrar mandíbula, partir cuello con un brazo. Mierda. Bueno. Hacer aproximación frontal, puñetazo a la garganta para ocluir vías respiratorias. Turiano, aproximación lateral, patada baja en la rodilla, agarre de brazo y empujón para inmovilizar la pierna rota mientras la pierna turiana, ¿qué? Se agarrota como respuesta al dolor. Golpe con dedos bajo la mandíbula si no lleva armadura o en el ojo, agarre de las protuberancias de la cabeza, partir cuello, a la mierda. Krogan, a ver cómo mata a los Krogan. Aproximación por arriba, golpe doble a la cresta de los ojos, deslizarse bajo los brazos cuando el objetivo ciego lo alza. Impacto preciso en el nervio de en garganta. Segundo impacto en el nervio para contener la rabia de sangre. 4 patadas para doblar al objetivo, agarre de los 2 lados del cráneo, partir cuello en carrera, giro, salto. ¡Oh, bueno! Ay, el informe médico. No sé si estoy listo para leer esto. De la doctora Chacuas. Capacidad pulmonar 42%. Grandes lesiones en el pulmón izquierdo y lesiones nodulares en el derecho. Tratamiento de antibióticos. Ahora es resistente a la cipoxidina.
malanarina y alburicina, Dios. Proceso progreso metastático. Dios, no puedo leerlo. Estómago, hígado, corazón. No. No. Opciones de tratamiento, candidato viable para trasplante, pero se niega a ser añadido a la lista. La generación pulmonar sintética todavía es imposible para los Drell. Terapia y cuidado. De momento el señor Grills debería seguir haciendo ejercicio cardiovascular de forma regular para estimular el movimiento pulmonar y evitar o retrasar la rigidez que provoca la falta de transporte de oxígeno, aunque la estimulación física podría ser beneficiosa para mantener la flexibilidad de los tejidos. Una herida en este punto causaría un tremendo impacto al cuerpo del señor Grills y provocaría una rápida degeneración. No se puede saber durante cuánto tiempo podrá permanecer activo. Debería seguir llevando ropas holgadas que dejen el pecho al descubierto. Ah, con razón, lleva el pecho al descubierto. Para evitar un aumento de humedad que agrave el propio, ya no puede hacer chistes en su pecho al descubierto porque está enfermo y se va a morir. El modo fotográfico de los Drell suele permitir huir de escenas desagradables sumergiéndose en momentos más felices. Sin embargo, en este caso el señor Grills debería limitar el tiempo dedicado a recordar, pues una actividad sedentaria prolongada podría incrementar la rapidez de la degradación pulmonar. El mejor curso de acción para el señor Grills es seguir activo y relacionarse con los otros miembros del pelotón para aumentar la estimulación mental y emocional. Ay, pobre Grunt. Prototipo de Okeer creado en una cuba. La amenaza a la continuidad de la genofagia posiblemente sea mínima, pero filtrar los datos y la ubicación del Krogan perfecto del grupo de operaciones especiales salarianos. A ver. Actividad reciente en Extranet. ¿Qué buscó Grant? Nuestro baby Grant en internet. Historia Krogan, grandes guerras, genofagia, borrado, Victoria Krogan, Okeer borrado, grandes generales, Tuchanka, Uno Drex, señor de la guerra Shepard, comandante Shepard Normandía, peleas animales, grandes depredadores, tiranosaurio Rex, pero en serio, tiranosaurio Rex, no puede ser, reptil terrestre Rex y dinosaurios. Buscar señor de la guerra, historia humana, humanos guerreros, literatura, humano Homero. Bueno, nada. Tiburones se puso a buscar. Se puso a buscar una biografía no autorizada de Okeer, su creador. Mordiscos sabrosos. Pero, bueno. Bueno, ya. A ver, ¿qué más? Cerber, entidad ilegal que persigue el progreso de la humanidad, fundada en 2157, activa en la ciudadela y el espacio de Terminus, connotaciones intensas de supremacía humana, declarada amenaza terrorista por la Alianza de Sistemas y el Consejo de la Ciudadela. La pérdida de créditos debida a la interferencia directa del hombre ilusorio en la recuperación del cadáver de Shepard se ha visto compensada por los datos recabados por el proyecto Lázaro. Evitar represalias hasta que se confirme la funcionalidad a largo plazo de Shepard. Un año tras la resurrección. Mira, mamá huevos. Actividades destacadas. Bueno, acá podemos ver. Publicación de manifiesto, conducción de internet en Pragia, nacimiento del sujeto cero, o sea, de Jack. Inicio de infiltración en prensa humana. Mira. Esto umbral posibilita la falsificación de tarjetas médicas. Acá lo pueden leer si les interesa. Más cositas de... ¿Cómo es? De Cerbero. Unos agentes roban antimateria de la SSB Génova. Reasignación. Compra de industrias militares Haribon en Terranova también. Bueno, que están en todos lados básicamente. Eso es lo que quiere decir. Si lo quieren leer, acá se los dejo. Éxito con nanocirugía del sujeto cero. Mirá. El Papa Papa Clemente XVI es asesinado con cuentas de rosario impregnadas con nonacetato de sodio y de... ¿Pero qué carajo estoy leyendo?
carajos? Dimite como como cabeza del partido Terra Firma, asesinato de... envejeció mal todo esto, colocan radio dentro de una silla de la oficina de Artyom. ¿Artyom? ¿Para cuántos metros? Agente de una comunidad miliciana contacta... quiere vigilancia electrónica en la casa de Lang. Lang mata a Enrique Aguilar y a Xiang Yong. Como un incremento de popularidad y se presenta del... Bueno, Lin Yi, están en todos lados. Compren la máquina de edición de video Reality Plus de Light Shadow Pictures. Ahora su capacidad de falsificar videos fotorrealistas no tiene parangón. Bueno. El brazo militar queda puesto en el planeta Vintu. Bueno, acá, ¿qué han hecho de todo, básicamente? Encima acá hay referencia a cosas del 1. Miren esto. Sabotaje en el MSB Anixara. Se añade un catalizador al combustible de hidrógeno metálico metaestable a través de una inyección temporizada. La nave queda destrozada al viajar MRL. Todos mueren, entre ellos miembros militaristas. La explosión se atribuye a una avería en la sala de máquinas. El almirante Kohaku comienza la investigación de las actividades sospechosas de Cerberus. Pobre Kahoku, perdón, siempre me confundo. Que lo vimos como lo mataron. Perfil del hombre ilusorio. Cigarrillos fumados hoy 4. Bebida consumidas hoy 7. Tanteo diario en Aerobol 160 de 0. Quinta partida perfecta consecutiva. Traje vestido de Huey Bourne. Mezcla suave de lino. Bueno. Encuentro sexual. Pero. Sani Shelani. La humana viva más sensual según el ocio de Ilium. Pero, señor ilusorio. Viejo sabroso, más sabroso que viejo. Brooke Carrigar, campeona de Aerobol. Bella Vicious, chica de ensueño Fornax de 2185. Stacy Steph Strong, las gemelas de Terra Firma. Hijo de puta, se llamó a 2 gemelas. Matriarca Trejani, 2 veces. Bueno, mandó mensaje a la ciudadela Ilium, Omega, Tierra, Horizonte, Eden Prime, Tesia, Padamen, Tuchanka. Flota nomás. O sea, manda mensaje a todos lados, está metido en todo. Wow, Max Effect. El clip. Capitán Bailey. Capitán superviviente de ataque cegador a la ciudadela. Prefiere tratar con los elementos criminales del distrito saqueador extraoficialmente. Mucho material para chantaje. Correspondencia comercial. Bueno, realmente, si quieren, lo pueden leer ustedes esto. Me cae bien el Capitán Bailey, pero no estoy para ponerme alerta a esta hora. La verdad, estoy leyendo demasiado. Vamos casi 6 horas de directo, chicos. Y hay otro par de cositas que a lo mejor me gustaría hacer. No sé si ir a leer el códice, o a lo mejor hacemos unas misiones secundarias y después leemos el códice. Entonces no quiero ponerme a leer todo esto. My voice is dying, Kirby. I love to read. I love reading these things, Kirby. But I'm dying. My voice is dying. Que es algo que a ustedes ya les he dicho, pero se lo digo en inglés para el buen Kirby. Se me muere la voz, papu. Ya cuando se me empieza a morir así porque estoy leyendo demasiado. Bueno. Correspondencia recibida. Acá lo pueden ver. Bien. Aria. Líder táctica de Omega, 3 siglos de experiencia en comando, reservada paranoica, excelente capacidad organizativa y de gestión. Transcripción de transmisión de sonido. Pero ¿qué? Carlos Enrix. ¿Qué demonios? Ni te molestes, esa esposa no tiene mecanismo de apertura. Creo que me has confundido con uno de tus clientes, señorita. Suéltame. Lo has hecho muy bien. El turiano lleva una semana en el Afterlife, normal. Normalmente tardo menos en descubrirlo. ¿Descubrir a quién es? Sé que me escuchas a través del comunicador oculto en el cuello de Enrix. Seguro que ni siquiera sabe para quién está espiando. ¿No es así, corredor sombrío? ¿Corredor qué? No conozco ningún. ¿Pero qué haces? Tú no juras lealtad a nadie. Corredor, lo admiro, pero me disgusta que pienses que no estoy al tanto de todo lo que ocurre en Omega. ¡Ay, maldición, mi cara! Puedes despreciar todas las vidas que quieras enviando a tus agentes a mi plan. Vale, mira, trabajo para un tipo, pero no es lo que crees. No soy... ¡Oh! La puerta se abre y vuelve a ser fin de la revolución. Nota, la muerte de Carlos Enrix aún... no ha puesto en peligro la tapadera del otro agente encubierto que tenemos en el club Afterlife. El Shadow Broker está infiltrado bastante. Try singing like Ricky Martin. Pero
Pero en serio, ¿qué tiene con decirme Ricky Martin? Me lo dijo el otro día. Ay, no puede ser. Ay, dice, your voice, drink water. What's in the mold? In your voice. Yes, Kirby, the mold is in my voice, is in my throat, is in my lungs. Ay, my lungs, yes. The mold is in my lungs, yes. Bueno, correspondencia de sesión de planificación. Bueno, lo pueden leer esto acá. Si les interesa también. Ramírez Ricky Martin. No, si fuera Ricky Martin me hubiera comido a Jacob. No me lo comí. Almirante David Anderson. El almirante David Anderson fue rechazado como candidato de Spectre. Relación laboral intensa con comandante Shepard antes de la destrucción de la Normandy SR-1. Vigilar comunicación en busca de contactos retomados con Shepard. Correspondencia militar. Bueno, acá lo pueden leer también. Correspondencia del buen Anderson. Acá lo pueden leer. Living la vida molda. No. 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 Esta es la familia. Es la familia de Anderson. Jason te manda recuerdos. Estoy orgullosa de él. Ingeniero aeroespacial. Te vi como un héroe que libra grandiosas batallas en el espacio. Espero que puedas venir para sus vacaciones en este año. Henry las pidió el otro día. A pesar de la falta de comunicación, él te respeta. Respeta lo que haces y ya sabes que a Jason le encanta que dediques un rato a revisar sus diseños de naves. Avísame cuando puedas con lo de las vacaciones y David, por favor, ten cuidado. Cynthia. Ay, puta madre. Bueno, ya. Vamos. A ver si había comprado alguna cochinada, pero no avisó nada. A ver. Hackett, oficial al mando de la quinta flota de la Marina de la Alianza, trabajó con Shepard antes de que la Normandy SR-1 fuera destruida. Un agente encubierto sustituirá a su actual ayudante dentro de 2 meses. A ver. Medidas a tomar ante el regreso de la comandante Shepard, señor. Tenemos confirmación de la presencia de la comandante Shepard en Omega y sabemos que está trabajando para la organización terrorista Cerberus. Varios oficiales de la Alianza han puesto de manifiesto la importancia de interrogar a la primera espectro de la humanidad por su aparente diserción de la Alianza y la Ciudadela. Si capturamos a la comandante Shepard ahora, podremos obtener un informe de sus actividades durante los 2 años sin sufrir las presiones de tener que filtrar información a los medios de comunicación galácticos. En vista de esto, solicito formalmente la retirada de la orden de no entrar en contacto con Shepard. Nuestro departamento desea preservar su seguridad. Si Shepard coopera y nos proporciona un informe detallado de su paradero anterior y su trabajo para Cerberus, la Alianza la liberará entre 5 y 7 meses después de su detención. Espero contestación. Respetuosamente, Mayor Antela, Departamento de Asuntos Internos de la Marina. Mayor Antela. Petición de negada. me encanta. Todo este correo que le mandaron a Hackett. Y Hackett le dice: Mayor Antela, petición denegada, Hackett. Me encantó. Corredor sombrío. Alto secreto. A ver. Atendiendo una solicitud, hemos aterrizado en el mundo de origen de los Ya. Y hemos capturado un espécimen para su estudio. Nos vimos obligados a matar a varios de ellos antes de dar con este, que parecía interesado en abandonar el planeta. Esperamos que sea un inicio de maleabilidad. No obstante, recomiendo proceder con cautela. Estas criaturas pueden ser muy valiosas como tropas de choque o guardaespaldas, pero su salvajismo supera con creces al de los propios Krogan, por lo que sabemos forma parte de su cultura. No son bestias estúpidas como la mayoría de los Krogan. El que hemos capturado aprende casi tan rápido como un salariano. Puede ser más peligroso de lo imaginable. O sea, esta raza, esta especie, tiene mucha más fuerza que los Krogan y aprenden prácticamente al mismo ritmo de los salarianos. O sea, son muy inteligentes y tienen mucha más fuerza que los Krogan. O sea, si hubiera sido esta raza la que hizo el tema de la guerra Ragna y la rebelión Krogan, sería la rebelión de los Jazz, no hubiera tenido chance la galaxia contra estos bichos. A ver. Corredor Sombrío le manda: si estás leyendo esto, joven amigo, es que has eliminado al anterior operativo
Ketchlu, y has ocupado su puesto. En los últimos meses has crecido y aprendido a un ritmo que jamás había creído posible de no haberlo visto personalmente. Ya dominas 17 idiomas sin necesidad de traductor, y tus predicciones políticas han resultado más acertadas que la de la mayoría de mis agentes. Como Ketchlu, liderarás el grupo de incursión para recabar datos de inteligencia y neutralizar posibles amenazas. Recuerda tu entrenamiento. Perder los estribos te costará tú valiosamente, además de la lealtad de tus hombres. El corredor sombrío guía a quienes buscan secretos. Debe contar con la confianza de sus hombres para poder confiar a su vez en ellos. Reunir información es un deber sagrado, pero seguro que lo entiendes, pues tenías muchas ganas de salir de tu mundo de origen para conocer las maravillas del universo. Por favor, ponme al corriente de todas tus operaciones, Ketchlu. Has de saber que estoy muy orgulloso de ti. De ti. Para todos. Del corredor sombrío. Hay que eliminar al operativo Ketchlu de inmediato. Es demasiado peligroso para dejarlo con vida. Debemos enfrentarnos en mayor número. De no ser viable, hay que cambiar todos los códigos de acceso y limitarse a observar. No debemos proporcionar ninguna información. Ketchlu no debe seguir accediendo a... Fin del mensaje. Otro correo del corredor sombrío. El operativo Ketchlu ya no es un problema. La orden de cambio de códigos queda anulada y debemos continuar con nuestras actividades. Quiero un informe de la situación en todas las operaciones al final del próximo día solar. Cambio y corto. O sea, acá ya tomó el control. Tomó el control él, el Ketchlu. Tomó el control. Mató al anterior y tomó el control. Mira. Que también, encima, si se fijan, es básicamente lo mismo que dijo Liara cuando tomó el control. Quiero un informe de todas las operaciones antes del próximo día solar. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, con eso ya leímos todo esto. Tenemos entrada en el códice. Vamos a mirar un poquitito, a ver qué tenemos. Entrenamiento avanzado. La verdad que no me interesa. Armadura tampoco me interesa. Investigación, ¿qué tenemos? A ver. Pistola pesada. Y podría, no es que la use mucho, pero a ver, armadura, daño biótico, protección contra el daño. Vamos a aumentar un poquitito esto, protección contra el daño. Escudos resistentes. El daño biótico también está tentador con elemento 0. Vamos a poner daño biótico, mejoras de nave. Voy a dejar la cubierta médica, pero la verdad que... No sé. La verdad que acá esto no me interesa mucho. Quiero esto. Recién 20... No, es que sí, lo quiero. El problema es que me voy a quedar otra vez. Puta madre. No pasa nada. Así me quedé con menos de 100 ahí. ¡Una maqueta! Pa' casita. ¿Cómo pasa chisme el robotcito? Compañía minera de ISO y esto. ¿Puedo...? ¿Loco, en serio? ¿Puedo comprar material con...? No me acordaba. ¿Comprar material? ¿O no? ¿O qué me...? ¿Qué es esto? No me acuerdo qué es esto. La ubicación de un planeta rico... ¡Oh! O sea, yo se lo compro todo, pero... No es que me interese. Pero, o sea, ya no necesito, pero... Como sale tan barato, 300 créditos, me lo compro todo. Ya. ¡Oh! Sí, vamos así. Oportunidades de inversión. En una flota pirata se concentra en las fronteras de los sistemas de términos preparándose para una incursión a las colonias periféricas de la Alianza. Avisa al dominante Hackett de la inminente invasión. Sí, lo vamos a hacer. A ver, ¿y qué hace esto? ¿Te da misión? A ver, quiero ver. Puta madre, no sé. No puede iniciar las pruebas de un nuevo y prometedor antibiótico debido a unos documentos traspapelados. Sírvete de tus contactos para ayudarlos con los trámites de modo que puedan comenzar las pruebas clínicas. Sí. Campaña de difamación, como las que me hacen ustedes a mí cuando dicen que hago trampa. Un político corrupto se intenta... Me encanta que hice un político corrupto y me muestra el consejo y aludina. Bueno,
intentando grabar con unos impuestos excesivos todos los artículos fabricados en la Tierra que entren en este sistema para a cambio recibir comisiones de los negocios locales. Arruina la reputación del político con una campaña de difamación para que no aprueben su propuesta. Chicos, ¿les suena esto? De crear impuestos nuevos, excesivos para compra y no sé qué. ¿Les suena eso? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, papá. Los mercenarios Glyphs han organizado en secreto una instalación productora de arena roja en el planeta Cuervo. Sóplaselo. ¿Cómo? A las autoridades planetarias a cambio de la mitad de los créditos. Y sí, se lo soplamos. Bien, bueno, creo que ya más o menos hemos mirado todo. Vamos a hablarle, obviamente, a la waifu. Obviamente. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments. And more than one Solarian Dalatros traded intel. At least I get to share it with you. Tenía información de todos lados. You're not gonna turn into a recluse with creepy information on everyone in the galaxy, are you? I can understand the temptation. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war. Sí, encima es súper inteligente y le encanta la historia. Helping you stop the Reapers. Tiene demasiado That will poder. keep me honest. Oh. Relatively speaking. If you're in over your head, we could just crash this thing and walk away. That's just it. In a way, I feel like I belong here. Working on my own, I was always hunting for leads. With the Shadow Broker's resources, it's about organizing, cataloging. I've got everything, Shepard. This is a dream job. Although, the location could be better. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to succeed. He also knew that the Collectors were Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. Ah, tenía pero tremenda información, Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. Quiero hablar de nosotros. A ver, vamos a sacar la info y después le decís quiero hablar de nosotros. Why was he still looking at Protheans? They gave us the warning in the conduit at Ilos, but we've used those. The Shadow Broker seemed to think there was more out there. Perhaps the Protheans had... Salen igual a pendejos, sí. Or maybe he was just grasping at anything that offered some hope. How'd you know what the Shadow Broker was? I didn't. I had no idea what to expect when we finally found him. But I researched pre-spaceflight cultures during some of my Prothean studies. I know a bit about the Yogg. There's more on the terminals if you want to look. They're a fascinating culture. And a terrifying one. Sí, vi. How's Farron doing? As well as you'd expect, after 2 years of intermittent torture. He gonna be okay? I don't know. He wants to work, so I'm letting him help. Maybe it takes his mind off it. La pregunta, ¿estáis juntos? Se la tiro, Se la tiro. Llegó el momento de tocar el tema. ¿Qué vínculo tiene? A ver. So, you and Farron are just friends. I believe you made it clear that I was, as you humans say, taken. Puta madre, no me digas eso, cara, me siento una basura. No, me está mintiendo. No, me está mintiendo, claramente. Me está mintiendo. No, sí, claramente me está mintiendo. No. Quiero hablar de nosotros. You know, I didn't come down here just to talk about Data. Look, about the kiss. We just finished the fight. I miss you, but it's been 2 years. I don't want to put pressure on you. Entonces seamos amigos. No, mentira. No. I've got fond memories of the last time you put pressure on me. So do I. Why don't you come to the Normandy for drinks? I'd like that. Vamos. Good. Get your things and come on up. Okay, thanks. I'll be right there. Just give me a minute. Vamos. Hombre, Zero es mujer.
Segunda vez. Es mujer, cero. ¿Qué? ¿Es mujer? No me mires a mí, mira a la Tamara. Agua de infierno. Pero. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see Uy. me. Although he Qué did preciosa ask que if es he and Liara, I would sí. be acting out scenes from some vid called Vanya. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. Mira el regalo que me da. Mi placa. I thought I'd never see these again. You can't get back everything you lose, but sometimes you get lucky. Yeah, that was the plan. How are you actually doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Y la verdad que estoy preocupada. Between you and me, I have no idea how we're gonna do this. I'm doing everything I can, but You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. Ah, Liara con la mujerón que termina con Tamara. Ya, ¿sabés qué? Rizzo es una caradura porque vos me fuiste el diablito en mi hombro diciendo gatete, 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 gatillo de no, que estoy con Liara, que estoy con Liara, que estoy con Liara. Y cuando se dieron las consecuencias, ¡oh, Tamara! ¡Es lo peor de lo peor! ¡Pobre Liara! ¡Qué caradura! I saved some of them. Not enough. Bien que el histeriqueo con el gatete y toda la cosa. Bien que les gustó. So you'll stop them. Ustedes me hicieron así. You'll get the job done. You always do. I just don't know what comes next. So tell me what you want. If this all ends tomorrow, what happens to us? I don't know. Marriage, old age, and a lot of little blue children. You just say these things. Goddess, you were dead. I got better. Pero This time, but you're going to leave again. When your team is ready, you'll leap through the Omega-4 relay. sí. Y no sabemos si vamos a volver. No sabemos qué va a pasar, si vamos a volver o nos vamos a... I spent 2 years mourning you. No! So if I'm going to try this, I need to know you're always coming back. ¡Puta madre! ¡No me digas eso! I don't know. That's a pretty big promise to make. Oh, is it? I'd have to have something special to come back to. I'm open to suggestions. How about this? Bueno. Thank you, Shepard, for the drinks and everything. Come back soon, Liara. Vuelve pronto, Liara, pero no muy pronto, que tengo que ir a ver el gatete. Ay, bueno, me gustaría... ¿Misa? How may I help Is you? there anything I should Nothing. know? No quería venir a mi camarote. Como para terminarla de ser raro, ¿viste? Ay, a ver, mensajes sin leer, no hay nada más. Bueno, telenovela de FX, sí, no, ha estado potente, todo bastante potente. Bueno,
Podríamos ir a hacer un par de misioncitas más. Pero podríamos ir a hacer. Sí, vamos a hacer un par de misioncitas más. Creo que sí. Me di cuenta, le agarro un bo, Rami, termina el directo ya. ¿Quién sos? ¿Qué hiciste con Zero? ¿Qué hiciste con Zero? Ahora vamos a hablar con Gatete. Gatete. Lamento decirte, Gatete, que Liara siempre va a ser prioridad, Gatete. O sea, sé que que en esta nave estamos todos medio calientes. Shepard, need me? Have you got a minute? Definitely. Part of me still thinks we're crazy for even considering blowing off steam, but I want to try it with you. I want a few moments that are just for us before we throw ourselves into hell for the good of the galaxy. Quiero ser tu amiga. Esta es mi última oportunidad de arreglarlo. Esta es mi última oportunidad de arreglarlo. Esta es mi última oportunidad de arreglar la cagada que me mandé con el Gatete. Es la última oportunidad que tengo. Quiero ser tu amiga. Che, pero qué raro esta conversación, yo ya la tuve. Fumen a... ¿Cómo que me fumen? ¿Me van a envolver en un porro? ¿Me van a fumar? Me imaginé enrolladito en un rollo gigante mientras me fumo. Y mirá, la verdad que cometí un error. Sé que acá en el chat me han liquidado, no han tenido piedad conmigo. O sea, estoy hablando en el lugar de Tamara. No me han tenido piedad de ningún tipo. Somos seres humanos, cometemos errores, hay deslices, la relación se había enfriado, estábamos distanciados, se había apagado la llama, pasaron muchas cosas. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Te infiel 288? Para, ¿qué dicen? Todos somos Garrus, Tamara infiel, Liara huye de ahí. No, para, no llegó, no. Liara number one, dice Kirby, exactly Kirby, Liara number one. My character get confused with Garrus, but I can fix this. Oh, se terminó de una forma. Pero mira, todavía estoy a tiempo de meterle la cock bloqueada a Garrus. Porque reflexioné, hubo un histeriqueo que no tuvo que haber habido. No tuvo que haber habido el histeriqueo. Give Garrus the mold. No, pobrecito. Que le dé el mod. Ay. Quiero ser tu amiga. Garrus, I respect you too much to do this cheat. Exactamente. I don't want to risk damaging our friendship. I suppose you're right. Risky enough without bringing another species into it. O sea, le tengo tanto cariño al Gatete. I'm still honored to be here, Shepard. Let me know if you need anything. O sea, lo quiero tanto al Gatete que engañarlo de una forma así y mantener esto, o sea, volvió Liara, tuvimos un acercamiento de nuevo, nos acercamos mucho a ella, básicamente que reencendimos la llama. No puedo hacerle esto a Liara, no puedo hacerle esto a Garrus tampoco, porque le tengo mucho cariño a este personaje. Creo que después de Liara, ya fuera de memes, es el personaje que más me gusta. Después de Liara Garrus, no le puedo hacer esto. Han habido histeriqueos, han habido un montón de cositas,
pero por lo menos, ¿sabés qué es lo bueno? Que le pude dar entre comillas, entre todo el desastre que hice, le pude dar un cierre antes de comérmelo. Porque me lo podría haber comido y hubiera sido peor todavía. Mucho más. ¿Eso te parece? Sí, me parece algo muy bueno. Porque creí que iba a terminar esto de otra forma y por suerte le pude volver a hablar y le pude decir otra cosa y no lo que le había dicho. Oh, bien. ¿Te infiel? No, nada de infiel. ¿Cómo que te infiel? No, nada de. Además, Garrus sabía lo que tenía con Liara. Le importó una mierda. ¿Ustedes se creen que en algún momento Garrus me dijo, no, pero Liara, el amor que te. No, en ningún momento, no le importó. Quiero ver si me deja algo más en el lugar del DLC. Ramide, o sea, te metí 10 balazos, pero podría ser peor, podrían haber sido 11. O sea, no es lo mismo. Porque no. Pero es que me da risa. No es lo mismo porque. No sé qué me faltará por mirar acá. Vehículos de reparto. ¿Y esto qué es? Oh. Van recursitos. Oh, acá no vine. Shepard, glad you stopped by. We don't get many visitors. Take it easy. You've been through a lot. You're probably right. I never did say thanks for the rescue. Liara never gave up on you, Farron. I just helped. I'm still amazed Liara came for me. Te había visto bien. Perdón. I can log that in the archives for you, sir. I see you met the secretary. For 2 years, Liara didn't stop looking for you. You two must have been close. She's a good friend. Better than I deserve. How you holding up, Farron? I'll be all right. I wasn't always strapped into that interrogation chair. Drell can mentally escape into old memories. It came in handy on the bad days. How many times did the Shadow Broker hook you up to that contraption? A lot. It gets fuzzy. He made the guards watch, as an example. What will you do now that you're a free man? I want to help Liara rebuild this place. But after that... Your schedule's getting full, sir. Let me sync it to your Omni tool. No thanks, I'm fine. How did you and Liara both end up looking for my body? Cerberus headhunted me and Liara to steal your body from the Shadow Broker. I was working for the broker at the time, and he's the one who scraped up your remains in the first place. What turned you against the Shadow Broker? He started working for the Collectors. You weren't their first victim. Was an information trader, not a slaver. How do you think Liara's doing as the new Shadow Broker? Operations are almost fully recovered after a slight dip in efficiency. Ever since we repaired the network, Liara's been glued to the archives. I caught her sleeping at her desk more than once. She's busy, but I think she likes it that way. Entonces, Liara buscando tu cuerpo y vos buscando otro cuerpo, que loco, ¿no? It's like you've made a friend. The drone follows everyone. Esa fue buena, kept it around. I'm a shell for a specialized data processing VI, custom built to your specification, Shadow Broker. It helps coordinate the network's massive information feeds, but it could use a different interface tone. Rice, me voy a cenar con la mentalidad de nunca confíes en tus héroes y ser también lo increíble. Y mirá, para la tentación en la que me hiciste caer, Riz, vos con Cero y todos los que me tentaban con el gatete, le di un final bastante mejor del que le podría haber dado. Que era, o sea, es algo que podría haber pasado, ¿eh? O sea, el juego te dejaba reconciliarte con Liara y después comerte a Garrus. Te dejaba en ese orden. Te reconcilias con Liara y después te comes al gato. Se puede. Yo no voy a hacer eso. No.
Dice Manuel, dice, el actor de voz de Ferron también está mucho en el Fallout New Vegas. Le reconozco la voz. Mirá, ni idea, ¿cómo sabe? Mis labios están sellados. Alelio dice, me parece súper interesante escuchar actores de voz de la época de Mass Effect en el Fallout New Vegas y viceversa. Sí, mira, no tenía ni idea. Take it easy, Farron. Thanks. Archivo de video. What does this console do? This is the video surveillance access point. I've queued up the archive footage you requested on your last visit, Shadow Broker. Aria T'Loak, Omega. Emily Wong. Esta era la que ayudamos, que le dimos las pruebas contra puños, ¿se acuerdan? ¿Por qué la graban a la... ¿Por qué la grababan a la periodista bailando en una discoteca? La tienen vigiladísima, claramente es eso lo que te quieren comunicar con esto. Tienen vigilados a todos. Fred Mazai, Citadel. Pero... ¿se está hablando a sí mismo en el espejo? ¿Qué onda con esto? Donnell Udina, Citadel. Los tienen... ¡Ah, bueno! Armando Bailey, Citadel. ¡El Bailey! David Anderson, Citadel. Pero... en serio, qué miedo que tuviera el poder de saber dónde estaban absolutamente todos, hasta con video. Omega. Kalisa bint Sinan Al-Jilani. Ah, la tuya por si acaso. Esta mamagüeva es la que nos intentaba hacer quedar mal en la prensa. ¡No! Keeper 20, Citadel. ¿Esto es un meme? ¿Esto es un meme? Ese cuidador 20 y sale en Grogan todo tieso. ¿Esto es un meme? O sea, dijo cuidador 20, ¿no? Y en el primero eran 20 cuidadores, la misión esa secundaria que era un dolor de huevos. Creo que lo mató el Krogan. Y nunca sabremos cómo. Matriarch Atheta, Ilium. Ok. Erdnot Torsk, Tuchanka. Esperable. No, pobre sapo. Elias Kellum, Omega. Pero... ¿qué son estos videos? Jacob Taylor, Normandy SR2. Pero... loco, ¿vos me estás diciendo que el Shadow Broker estaba interviniendo las cámaras de mi nave? Ay, no te había visto bien, Jacob. No, ¿en serio? ¿En serio me tienen vigilado? Hasta el Shadow Broker me tiene vigilada la nave. ¿Qué es esto? Subject 0, Purgatory, ship now defunct. Sí, sí, sí. Y particularmente todo lo que pudo ver miró a Jacob. Qué mal gusto. Aria T'Loak, Omega. Empieza de nuevo. Sí, bueno. Interesante. Interesante videitos. Echa un vistazo a más video cuando vuelvas. It's nearly time to repurchase effective caste status on Karshan. I have deducted funds to grant you full elite access. Bueno.
ya nos podemos ir. Pasa que hay algo que yo no sé si te acordás, Cero, porque la verdad que me acuerdo. Que acá había algo que progresaba haciendo misiones, pero no me acuerdo qué era. No me acuerdo qué era. O sea, también por eso guardé misiones, pero no me acuerdo qué era lo que progresaba cuando hacías misiones. Si se refiere a envíos y todo esto, no tengo idea. Esta vez sabría, puede ser, si está cenando. Y me olvidé de preguntarle qué iba a cenar. Puta madre, Cero, me olvidé. Me olvidé de preguntarle qué iba a cenar. Pregunta tan importante y lo olvidé. Thanks for coming by. A Palvan agent has obtained the equipment used to record the General Partenax and Killick's tennis. Está bien, no me interrumpa, estoy en un momento con mi waifu. Que encima fue una relación complicada porque se enteró que estaba como medio que ¿cómo se dice? ¿Cómo que se dice? Cotorreando, estaba pololeando. No, pololeando no, porque eso está para. Estaba estaba tirándome fichitas con Garrus y ella se enteró y me lo recriminó. Pero mira, ¿cómo es? Nos reconciliamos y todo salió bien. Sí. Se abrió a cenar un buen Garrus que se le rompió el corazón. Bueno, supongo que ya está. Hicimos todo, así que vámonos. Probablemente vamos a hacer unas misioncitas secundarias. Y hasta acá lo dejamos. Quedaría todo preparado básicamente para la recta final. Estamos ya en la recta final. Y va a ser el primer Let's Play. O sea, el primer Mass Effect se terminó en la parte 8. Y el Mass Effect 2 se va a terminar también en la parte 8. O sea, va a ser 8-8, chicos. Detalle a tener en cuenta. Que nada, la atmósfera de Canadá es muy eterno y se compone principalmente de metano y hielo. Los exploradores salarianos que pusieron nombre al sistema fundaron una colonia minera en este planeta para extraer níquel y cromo para la producción de aceros inoxidables. Necesito juntar paladio. Eso, paladio. Dame un poquitito de paladio. Eso. Probe launched. O sea, lo que pasa, sé que no me van a creer, pero yo a Garrus le tengo tanto cariño que me confundí. Confundí mis sentimientos. Confundí mis sentimientos, pagué las consecuencias. Liara me hizo pagar las consecuencias. Me lo restregó en la cara y me di cuenta de la basura que fui. Lo pagué, me humilló, Liara, me lo restregó en la cara. Así que sí, lo pagué. Y según ella lo pagué. Así que me pueden difamar. Pero la doctora Liara T'Soni ya ¿cómo es? Barrió el piso conmigo, haciéndome ver lo mierda que fui. ¿Cuándo dijo que lo pagaste? Te salió el abogado otra vez, No, ahí te salió el fiscal directamente. Estás en contra de mí. Perdón. En contra de Tamara, claro. No de mí. Tamara es el personaje, claro. Launching probe. Allá vamos. Que recupero un poquito. Uy. A ver, Uruz, planeta rocoso de gran tamaño con una densa atmósfera compuesta por nitrógeno y argón. La cabeza de Uruz es muy rica en silicatos y una densidad relativamente baja. Los primeros pobladores salarianos que cartografiaron el sistema no le prestaron demasiada atención. Probe launched. Mucha falta de evidencia en este stream. Muchas suposiciones, dice así. Te condeno por infiel. Anzus. El gran planeta rocoso llamado como Anzus. Conocido, no llamado. ¿Qué estoy diciendo? Conocido como Anzus fue explotado. Inicialmente por un consorcio dedicado a la minería robótica, pero una ojeada de accidentes y actos de sabotaje se cobró la vida de centenares de obreros y se saldó. Con el abandono de Bren. Así, errores como estos son los que me pasó con Garrus. Son errores. Así como errores al leer, hay errores al hablar, hay errores al fantasear.
que Tamara ha cometido, así que bueno, así es la vida. Pese a las numerosas acusaciones lanzadas contra corporaciones mineras rivales y a la celebración de más de una docena de juicios, la opinión popular es que jamás se encontró a los culpables. Turizaz. Turizaz es un gigante de hidrógeno y hielo con una vetusta infraestructura automizada para abastecer de helio 3 a naves mercantes, pintada sobre el metal de un dialecto salariano hasta las palabras autoservicio. Isa. Isa es un rocoso planeta helado con una atmósfera de metano y etano. Sus depósitos de boro encapsulados bajo la capa de helio de hielo que lo cubre nunca se consideraron lo bastante valiosos como para establecer una operación minera en el planeta debido a la disponibilidad de sucedáneos sintéticos y fuentes. ¿Fuentes qué? Fuentes alternativas. La carga de contrabando. ¿Qué misión será eso? La vamos a ver. A ver. Aígela. Solo se tienen los datos recabados por las ondas espaciales, pero han bastado para clasificar a Aígela como un planeta enano. Su yermo terreno rocoso está cubierto por una atmósfera formada por dióxido de carbono y oxígeno. Los considerables depósitos de alúmina de su corteza son los causantes de la baja gravedad y densidad. Launching probe. Bien. ¿Por qué los Casper Clown? Ni que estuviera leyendo mal, Manuel. Sanetu. Se cree que Sanetu ha pasado por una etapa de mundo jardín, pues los grandes depósitos de carbonato cálcico que hay en las rocas sedimentarias indican que pudo haber tenido tectónica de placas y hasta vida vegetal. Es posible que recientemente se produjeran remolinos de polvo y nieve que bloquearon el sol y provocaron una extinción en masa. La gravedad en la superficie es cómoda y su temperatura tolerable por la mayoría de las especies inteligentes. Probe launched. Pidió ayuda, dijo algo que no... que no sé, como no se documentó como el origen del incidente o algo así. A ver, las fuentes de la alianza solicitan que todas las naves busquen indicios del carguero MSB Estebánico, desaparecido hace un año en este sector. Se recompensará cualquier dato que aporte luz sobre el destino de la Estebánico. Las exploraciones de la superficie indican la presencia de una gran nave estrellada. Las señales son similares a las de un carguero comercial de la Alianza. La MSB Estebánico. La integridad estructural de la nave es crítica. El soporte vital está dañado, pero puede sostener a una tripulación mínima. Se recomienda extremar las medidas de precaución. A ver, ¿cómo se llama esta misión? Vamos a ver qué vamos a hacer. Y acá. N7, bueno, misiones de N7. Vamos. A ver. Esta misión. No, yo esta misión me acuerdo. Que no, yo me acuerdo. Tuve una nave destrozadísima. Sí. No, sí, me acuerdo. Parece me acuerdo de todo. Sí, yo también me acuerdo. Yo también me acuerdo. Ay, se empezó a mover. Me acuerdo porque le tengo miedo a las alturas. Lo hablamos un rato. ¿Cero? Chicos, este es mi karma. Este es mi karma por jugar a dos puntas. Este es mi karma por haber histequeado con Garrus. No. Buenísimo. Entonces ya lo pagué. Este no es mi karma, ya lo pagué.
Solo apúntale. ¡No! Bueno. ¿Qué pasa por acá? ¿En serio? Ey, mira abajo, Rami. Creo que vi un garro. Loco, que estoy... Ay, soy un boludo. Bueno, mira, por lo menos tardé menos en darme cuenta de lo que seguramente me habrá pasado la primera vez que... el tiempo que me habrá tomado la primera vez que hice esto. Sí. Está bien. Cierro Consuelo, yo tardé mucho más. No, sí, yo tengo la sensación de que también habré tardado un huevo la primera vez. Estoy segurísimo. Que encima el juego te ha mostrado que podés disparar las cosas para que exploten, o caigan y exploten o se rompan. Nunca algo así, como de disparar a una plataforma y cae y queda ahí. Así que, en defensa, Cero, de lo que estás contando, es que te implementaron algo que creo que antes no lo habían hecho ni una sola vez. Me suena que no lo habían hecho. Me parece que no. Ay. Ay. Ah. ¡Madre! ¡No! ¡Basta, por favor! ¡Ah, me estoy redimiendo! ¡Soy una mujer fiel! ¡Ya me redimí! Hablé con Liara, corté todo con garros. ¡Ay! No me merezco esto. ¡Ay! ¡Ay! Tienes razón, te merece más torta. ¿Qué te haces? Encima lo bardeabas al pobre Garro. No, no lo eres. Le manda con el virus macotiano. 3 casajetas. Uy, para que acá me perdí. Tenemos un cachito. Bien. De verdad que no por ser... A ver, Garrus sabía lo que tuve con Liara. ¿Por qué no dicen nada de que Garrus me seguía el jueguito en las cositas ahí, sabiendo lo que tuve con Liara y la situación en la que está? Ah, eso no dice nada, ¿no? La culpa es mía. La culpa es mía, ¿no? La culpa es de la mujer. ¿Y el hombre? ¿Y Garrus? ¿Y el gato? Ah, no dicen nada, ¿no? Claro. Verlo caer cuando me voy es lo que más me pone nervioso. Que podría haber pasado. Podría haber pasado conmigo ahí. Pero bueno, misión completada. Garrus estuvo mal, pero vos mucho peor. Ay, ¿sabes qué? Lo peor, Cero, que yo he tenido conversaciones sobre esto y sí, es que pienso igual que vos. No puedo mantener el tema. No puedo mantenerlo. Porque. O sea, estoy haciendo. Con Tamara estoy haciendo un. Estoy haciendo algo y estoy intentando defender algo que yo por dentro sé que es una mierda. Entonces, que llega un punto donde no puedo. A ver, mejor.
Un hallazgo asombroso, comandante Shepard. Te agradecemos que recuperar los datos de la MSB Stebánico. Dichos datos demuestran que fueron mercenarios de la manada sangrienta y soldados Borcha los que atacaron y tomaron la nave. Según los anales, se trata de la primera tripulación de la Alianza que se encontró con los Borcha. ¡Qué aterrador debió ser para ellos! Estamos enviando equipos de rescate para recuperar todo lo que puedan para el museo. Una vez más, gracias por tus esfuerzos. Fingí demencia como adolescente después de la salida a Bariloche. ¡No! ¿Por qué justo a Bariloche, Cero? No. Tenías tantos lugares para decir. Tenías tantas cosas que decir. Y justo tiras Bariloche, no podés. Tegan cierra el trío. Justo cierra el trío. Me cago. De planetas de este remoto sistema solar únicamente explorado por sondas espaciales. Es una esfera congelada con cantidades significativas de estaño en su corteza y atmósfera parcial al encontrarse de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Se han detectado unas extrañas radiaciones procedentes de Tegan, pero no se sabe si se deben a elementos radiactivos o a no más que la radiación de la estrella reflejada por el gran albedo de la superficie del planeta. El universo está en tu contra. No, sí, ya me estoy dando cuenta, ¿eh? No dejan pasar una. Sinalus. Las ondas espaciales indican que Sinalus es mucho menos hospitalario que su vecino Sanetu. Se cree que su atmósfera de hidrógeno y argón impide la vida, pero la presencia de bórax en la superficie provocada por su núcleo rico en boro es prueba de que en otro tiempo pudo tener agua. Ay, la pifié, lo tiré mal. Hoy no es mi día. Hoy no es mi día. Bueno. Te quiero ver en el Witcher 3. Ah, no me. No. Ahí no me va a pasar. No. Ahí no me va a pasar nada. Acá porque se pusieron traviesos, me tentaron al pecado. No, pero ahí no me va a pasar absolutamente nada. Que no sé ni qué carajo no. Pacto de nave coreana, depósito. Mírenlo. ¿Qué? Sinalus. Pero la carga de contrabando. Que no la quiero cagar, loco. Asegura la carga de contrabando. Déjame mirar de nuevo. Depósito de contrabando de Eclipse. Ah, debe ser esto, ¿no? Supongo que sí. Supongo que sí. Que no quiero cagarle y venirme para un lado que no es. A ver. Nebros. Sueño sin descanso, su unidad de gaseoso de hidrógeno y nitrógeno relativamente pequeño. Me suena haber leído esto. Estoy leyendo de nuevo planetas que ya leí en el primer juego, ¿cierto? Sí, bueno, ya. Estoy sintiendo en serio, llega un punto de. Siento que todas las horas que pasé en el 1 leyendo, estoy volviendo a leer un montón de planetas que ya había leído. Dice, tentaron, eso dice siempre alguien que no acepta lo que sigue. Pero Riz, él me habló primero, no es mi culpa, yo solo se la seguí. Warroom, caballero blanco, recibe su nombre de una historia salariana del periodo romántico. ¿En serio romántico? ¡Dejen de meterme! En la que un caballero rechazó riquezas, tentaciones carnal. No, yo me vi a la mierda. No, ya esto está en contra mío. El juego está todo el universo está en contra mío. ¿Qué está pasando? ¿Qué probabilidades hay de que venga justo a hablar de un planeta que me habla de tentaciones carnales? Bueno. Y sabrosa comida hasta que la justicia alcanzó a los pobres y oprimidos. La blanca superficie reflectora del planeta, compuesta fundamentalmente por monóxido de titanio y hielo, da su nombre al planeta. Carece de atmósfera que atenúe su albedo. Qué cagado. Rami, ¿a quiénes viste para parecer igual a un Red? Claro, yo solo respondí los mensajes en Instagram. Me pasaron cosas, pero te juro que nunca tuve esa intención, Cero. Nunca tuve esa intención. Ni cuenta me di, de repente me había pedido un Uber y estaba en su casa. Pero yo no me di cuenta, Cero. En serio, te lo juro.
Antictra metal fundido recibió ese nombre a causa de sus espectaculares cráteres. Es un planeta con una gran concentración de dióxido de hierro que se ve azotado constantemente por los asteroides provenientes del cinturón que lo separa de Wormrome. El hierro derretido y fundido por los meteoritos brinda unos paisajes espectaculares que parecen alienígenas, con independencia de la parte de la galaxia de la que uno provenga. No obstante, debido a los frecuentes impactos de meteoritos, se considera que explorarlo es muy peligroso, aunque se disponga de barreras inéditas avanzadas. ¡Qué red flag de stream! ¡No! Alingón, engañoso. Basta, en serio, basta. ¿Por qué me están tirando tantas pedradas? ¿Cómo que engañoso? Pero... Bueno, alegra que no terminara con Garrus. Tamara, mucho gatete para ella, pero... ¿Por qué me clipean? Ni siquiera lo voy a leer, no me interesa. Me piqué con el juego, no lo voy a leer. Encima que siento que estoy leyendo planetas que ya leí en el primer juego. ¿Saben qué? Creo que en el tercero lo voy a leer por encima y si veo algo interesante lo leo. Y si no, no lo voy a leer. Los de misiones y eso sí, y los que lea cosas interesantes como cositas curiosas que leímos respecto no, porque siento que... Te permito romancear a Jacob, pero... Quarren es un planeta de un calor abrasador. Volví a leer lo mismo. Me dije que no iba a leer y estoy leyendo como un boludo. Está bien, nada, no me interesa. Nosotros ya no picamos a Rami, el universo lo pica. Es que sí, aunque no digan nada, me... Yo siento que hubo un conflicto en varias partes internas mías con todo este tema. Con todo este tema de Tamara. Porque, o sea, ustedes... Me puse en un lugar que yo detesto, que aborrezco. Me puse a decir frases que yo las escucho y hierve la sangre. ¡Ay! Pero todo sea por rolear el personaje de Tamara. Claro. Concha de su madre. ¿Dónde mierda puse mi Tamara? ¿Qué lugar de mierda? Bueno, no importa. Don Miguel, duro de corazón. Bueno, sí, muy bonito. Vamos. Daratar. Duro el corazón de piedra. Daratar. Se sospecha que el planeta Daratar en el sistema Variar es un punto de contrabando de Eclipse. Cerberus está muy interesado en obtener los materiales que se guardan aquí. Se pagará generosamente a los operativos que recuperen cajas intactas en este lugar. Se debe tener en cuenta que Eclipse preferirá ver la carga destruida antes que perderla en manos de una organización rival. El pago se realizará tras verificar que las cajas conseguidas están intactas. Lo más gracioso es que este directo va a durar 7 horas o un poco más. Y el final va, a lo mejor dura 2-3 horas y ya está. Vamos con... ¿Con quién voy? Vamos con Grant y Gatete. Porque quedamos bien, en realidad. Quedamos bien con el Gatete. No terminó mal la relación con el Gatete. La verdad que no, porque ¿sabés qué? La pude haber cagado, pero finalmente fui clara con él. Después de volver a ver a Liara y entender qué me estaba pasando en mi corazón. Y un garro... Pero... Si terminamos directo, Rami, ya mucho dolor, ¿no? ¿Cómo que mucho dolor? Presenciamos la complejidad de las relaciones. Es unos mecas pesados. Ay, qué misión chota. Uy, me cago. Pero... Ah, no me ataca eso. Cajas restantes de 20. Ah, me van a venir a... Me van a romper. Me cago en la puta madre. Ya rompieron una caja, hermano.
¡Oh, me quise cubrir! Garros me hizo tía Val. Bueno, me lo merezco. Me lo merezco, no, me lo merezco también. No pasa nada. Me lo merezco. No puedo decir nada. We've been spotted. Traemos a uno. Boludo, qué mierda de... ¡Ay, no tengo nada! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Too late. Now you're dead. Excelente. Cambia la munición. Metamos. Excelente. Munición. Munición. ¿Dónde hay munición? Munición, loco. Munición, por favor. No hay munición. ¡Ay, me empezó a disparar el otro también! ¡Qué hijo de reputa mil putas! Está bien. Ay. Bueno. Vamos. Esta misión va a estar menos. Para acá atrás, chicos, por favor. You're six. Uy, qué jodido que estoy acá, Excelente. Uf, sí, acá el problema, chicos, es que no logro encontrar balitas. Que estoy dudando ya hasta Silayo, ¿no? Silayo, ¿no? No, te cubriste, boludo. Mira que casi nunca saco el lanzacohetes hasta que la cosa se jode, hasta que la cosa está complicada. Finalizar misión. Ah, bueno, mirá, pensé que íbamos a estar más rato, por suerte no. Pero fue un dolor de huevos. Grunt ahí con la vida esa que se pone.
Nave enemiga. Elemento 0. Ñam. ¿Cómo anda, DF? De nuevo, buenas, volví como agente. ¿Se hizo Rami por el gatete o la pitufa? ¿Cómo que pitufa? La doctora Liara Tessoni, papu. Yo estaba probando el Path into the Abyss. Yo no lo conozco. ¿Una demo? Uy. Deja de robarme, Rami. Bueno, otra misioncita más. Bueno, me gustaría ver si progresó un poco lo de... Porque no me acuerdo cómo era lo del DLC del Shadow Broker. La verdad que no me acuerdo cómo era. Quiero ver cómo es. No agarro menos, pero... Juego argentino. ¡Ah! Uno que era tipo Stalker. Me refiero a la temática. Porque yo me acuerdo, era como primera persona, ¿no? Me acuerdo de un tipo que estaba como en una fogata, algo así, un video, me parece que sí. Sí. Sí sé cuál es, por nombre no lo tenía, pero el juego sí lo vi. Es que no me acuerdo qué es lo que te desbloquean. Tal vez esto, no sé, cosas que no... Me estoy medio en pelotas con estas funciones del DLC, no tengo muy claro algunas cositas, pero bueno, hola. Thanks for coming by. ¡Oh, mira el elemento 0! Me llevo todo. Y bueno, creo que ya. Así que, vámonos. Seguramente sea eso lo que progresa, ¿eh? Sanguchito de miga y directamente. Uy, qué rico el sanguchito de miga. Buen provecho, señor Aloy. Muy buen provecho. ¿De qué es el sanguchito de miga? ¿Jamón y queso? ¿O qué cosita? Yo cuando dejé de comer jamón empecé a comer sándwiches de... Bueno, empecé a comer sanguchito de miga de queso y queso, básicamente. Sanguchito de miga de solo queso. A ver. Buen trabajo en Daratar. Buen trabajo. Sabíamos que Eclipse ocultaba un valioso cargamento en Daratar, pero el temor de que sus mercenarios destruyesen las cajas nos impedía aterrizar. Hemos transferido los créditos a tu cuenta. Estamos muy contentos de contar contigo, Shepard. Esto también lo... Sí, esto creo que me había olvidado de leerlo. Esto lo tendría que haber leído antes. Bueno, no importa. Bueno, sí, creo que ya estamos. Así que hacer otra misioncita más de estas. Aléjese de 0 también. ¿Cómo que también? Pero me lo decís como si esto, como si tuviera, no sé, como si fuera una plaga. Como si fuera una rompehogares. Ay. Hola, ladrón de paz. ¿Ahora lloras por mí? Rompecorazones intergalaxial, terrorista emocional, que solo recoge gatetes para dejarlos atrás. Es complicado pero te conoce media nave. Te infiel 288 Pixel Bob. Gracias por el dólar, gracias por la donación. ¿Quién la hizo? A ver, ¿qué nombre me sale? Garrus, le puso de nombre Garrus a la donación. Cago en la puta madre. Cago en la puta madre. Ay, le puso Garrus al nombre de la donación. No. Es que ahora me da... O sea, ustedes son conscientes que yo lo tengo que decir. Gracias, Garros, por esa donación. Gracias por esa donación acerca de la infidelidad de Tamara. Gracias, Garros. Me arde por dentro tener que decirlo. Muchísimas gracias. Gracias. Cero dice, no quería decirlo aquí, pero Rami me agarró muchas veces, gente. Me usó para comprarme. No, que hoy es el día de dejarme mal parado, ¿no? Hoy es el día de dejarme mal parado, ¿no? Dios mío, es como Jared Leto. Habla una y hablaron todos.
No. A ver, vamos. Acá está lo de los planetas ricos, mira. Vamos a ver esto, a ver qué lugares nos queda por explorar. Uy, acá no exploré nada. Vamos a mirar. Amazon dice: estaba jugando al Mass Effect 2 y el pedo ha sonado justo cuando un mecha ha explotado. Han sido unos 3 segundos muy confusos hasta que me di cuenta que era del stream. Qué preciosa situación. Espérate, Rami, que estaremos para recordarte de Tonga. No, cámara. ¿Qué es eso? Fue un error. No. Selene. Gaelun. No. Nada interesante. Voy a mandar 8800 reels de gato. ¡No! La culpa me va a arder, me va a lastimar. Evo es un planeta rocoso, una advertencia de viaje. La atmósfera de Evo es aproximadamente un 41% de dióxido de carbono al nivel del mar. Es de 4 o 6 veces superior a la cantidad necesaria para dejar inconscientes. Qué bonita. Qué precioso. Error es agarrar azúcar en vez de sal. Error es olvidarse las llaves. Error es manquearla. Lo que hiciste fue una decisión que tomaste. Esa entró, entró la Balubi. A ver, acá hay historia. La nueva serie de exploración Veralas aterrizó en Nepima en 1684 para estudiar la fauna y flora del lugar. Lo que no sabía la tripulación era que unos cuantos microbios reparadores de cloro atravesaron los filtros contra peligros biológicos de la nave y se colaron en esta. Y la nave también. La Veralas volvió al puerto de Nosparnalo en Ilium, a donde los microbios de Nepiman escaparon en busca de un entorno templado donde abundaba el cloro, sin usar. Los microbios devoraron los cloruros del planeta y los residuos metabólicos que produjeron fueron bifetes a la tuya por si acá ya están empezando a tirar datos como yo contra. Rami, saliste picado y sí, demasiado. Demasiado. Elim. A ver, Elim ha dejado atrás el estadio de mundo jardín del que un día disfrutó. Una atmósfera similar a la de la Tierra, sigue estando bendecido con grandes cantidades de agua, pero su clima es frío por lo general y tiene cambios estacionales extremos, cortesía de los 38 grados de inclinación de su eje. Se cree que Elim es el mundo de origen de los Arcelios, una especie que exploró el espacio y desapareció hace unos 300.000 años. O sea, lo de los Reapers había sido, ¿hace cuánto? Era cada 20.000. ¿Cuánto era? ¿Cuánto eran? ¿Cuántos años? ¿20.000 años? ¿50.000? Y creo que era un ciclo como de 50.000, ¿no? Bueno, acá dice que esta especie, los Arcelios, desapareció hace 300.000 años. Lo que le ocurrió a Elim sigue siendo un objeto de debate. Al parecer hubo una extinción mundial que acabó con todas las formas de vida animales nativas que fueran más complejas que el zooplancton. La vida vegetal no se vio afectada, pero la falta de animales que respiraban oxígeno propició la oxigenación de la atmósfera. Las plantas se vieron reducidas en número después de que las tormentas eléctricas iniciaran varios incendios a escala planetaria. La teoría sobre la devastación de Elim más seguida apunta a un arma biológica que se descontroló. Por este motivo, esta está terminante. Ay, no podías leer, hermano. Está terminantemente prohibido aterrizar ahí. La corporación de Elim han colocado una red de satélite de cuarentena para impedir que los posibles saqueadores desembarquen en las ¿Qué decía? ¿Ruidosa ya? Loco, quiero leer la concha de tu hermana. No me deja leer. Acá está, boludo. Dígame. Sí, ruinosa, no era ruidosa. Agua de solo para infiel. Detected in orbit. All units report to ready stations for
Anti-invasion protocol. Repeat. Me picó tener que tomarla, All units report to ready stations for possible. Something on our sensors. ¿Supo bien? No. Detectó actividad mercenaria en el enclave minero de la superficie del planeta. Se ha confirmado que las instalaciones están registradas por la corporación de Feldland Energy. Presencia de eclipse confirmada. Baliza de emergencia apagada en el lugar. Los sensores detectan varios lanzamientos espaciales desde el enclave. Tu oreja, no. No. Venga Miranda y Gatete. Vénganse. Vamos. Al Gatete tampoco le supo en inglés. Y mira, realmente fue más un ligue. No llegamos a nada más que eso. Y además fui clara y le dije, ¿sabes qué? Por el cariño que te tengo, Garrus, quedémonos como amigos. O sea, medio que hice algo que es muy normal en estos tiempos, que es... No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hasta mi roleo tiene un límite, no puedo. No puedo, ya hasta ahí lo dejo, no puedo. No puedo. Otro envío, el carguero. Ter Alana Tracul recibió un gran envío de recursos destinados a una instalación en el sistema Draneg. Ter Alan solicitó que el envío fuese escoltado argumentando que existía actividad pirata en la ruta. The love bombing. No, porque fue mutuo. No. Ay. ¿Cómo gritan, loco? Pero, ¿vieron cómo se empezó a levantar esta? Ay. Claramente es mutuo, de otra forma sería love bombing. Buen punto. Nos atacan los mercenarios. Hay que ocultar a los civiles hasta los alojamientos de la tripulación y luego regresar a la zona de trabajo para proteger la CPU principal a toda costa. Fiedora Paburo, sí ha estado intenso, Ha estado intenso. ¿Qué hacer esta misión? Vamos a ver lo de... Si se actualizó lo del... Esas que son recursos. No sé, realmente... eso que le iba a preguntar a Riz antes que no estaba. Lo del DLC del Shadow Broker, que... O sea, yo me acordaba que habían cosas que se desbloqueaban cuando... O sea, que necesitabas tener misiones secundarias e irlas haciendo porque cambiaba algo en el DLC adentro. Pero yo no sé si eran los envíos esos que vi o si hay algo más que cambia. ¿Vos te acordás, Riz? Porque si hay algo que está para mostrar, me gustaría mostrarlo, pero como no me acuerdo... Le pregunto a Riz, que básicamente es experto. Siete horas exponiendo a... Pero, mira, encima que te digo... Ay, Riz, la experta más... Encima ve al chat y leo esa pedrada. Ni siquiera es pedrada eso. Es un camión de cemento encima que me acaba de tirar. Yo sé el DLC casi al final, así que no recuerdo. Claro, si lo hiciste al final, ya no tendrías misiones, así que no te hubieras enterado que cambiaban cosas, ¿verdad? Ustedes se me van a reír, pero estoy escuchando dos gatos peleándose afuera. O sea, un gato me está jodiendo ahora mismo afuera. Y la ironía de eso, viendo el contexto en el que estoy en este directo, hace que me pique más todavía. Y un boludo. Pero el pensamiento intrusivo me superó. Necesitaba hacer eso. Tremendo gato fuiste.
Cero. Fui la mujer confundida. Registro de envío. Decodificar. Uy. Creo que entendí mal lo que dice. ¡Ay! Concussive shot ready. Uy, mirá, Miranda. Tremenda, Tremenda, Miranda. Tremenda, Miranda. Tremenda. This will put them down. Boludo, esa bala le dio. Light them up. Engaging barrier. Uy. Uf, confundido caliente. A ver. No puedo responder a eso sin caer en la trampa. No puedo. No. Me voy a fingir de más. Se me dice, cuando peleas sos mujer empoderada, pero luego ya no tenés la capacidad de edición. Raro, dice. ¡No! Estoy condenado a ser torturado hoy. Se movió el teléfono. Tuve que ver cómo el gatete cayó tieso enfrente de mis ojos. No había visto esto. Decodificación completada. No están completos, son necesarios más detalles para dar con el paradero de la Terre Alain. ¿Listo? Pero no basta para conseguir el coso, tenemos que ir a otra. Vámonos. No messages for you, Commander. Me alejo y vuelvo a ver si me dice si tengo mensaje o no. A ver. Dante rico en eso. Taret. Taret en términos generales pareció la Tierra, pero tiene un gran defecto. Cuenta con una capacidad relativamente alta de cloro en la atmósfera, motivo por el que se ve una neblina verdosa mirar el horizonte. Sí, mirá, se ve ahí un color como medio verdoso, Se suelen recibir señales de emergencia intermitente provenientes del corazón de un gran pantano de cloro. Parece que están codificadas, aunque no es de descartar que se trate de señales de socorro inconexas de una nave civil derribada. Qué feo que te caiga tu nave acá. Cero. Vení acá. Por todas las difamaciones que me has hecho hoy. Te voy a traer para acá, vení. Pacasita. Uy, mira. Cero distraído jugando personas según información suministrada por la propia red. Yo me tratando, extrayendo su elemento. Primero fue gatete, ahora quieres hacer hipotermia. Pero.
No, hoy es día de difamaciones, pero elevado nivel nunca antes visto. Las exploraciones. Justo acabé de escuchar los gatos peleándose afuera. No haciendo sino agarrándose. Las exploraciones preliminares indican la presencia de un repetidor de comunicaciones de gran potencia en el planeta. Las comunicaciones concuerdan con los protocolos mercenarios conocidos como de la manada sangrienta. Una concentración de señales de Grogan y Borcha se amontona en el interior de lo que parece ser una instalación minera. Se detectan signos de vida de especies desconocidas. Se aconseja precaución. ¿Qué me estabas haciendo, Rami? Nada, cero. Gatete Miranda. Vamos. Ay. Ay. ¿Esa cosa yo la vi en Tuchanka? ¡Tuchanka, Tuchanka! Sí, esa cosa la vimos en Tuchanka. ¿Dónde dice? Oye, Rami, ¿sabes dónde sale el sonido ese de video de Dross que suena? No sé. No lo logro escuchar en mi mente. Damn, what happened here? No sé, pero pasaron cosas. A todos los trabajadores, atención, dejad de extraer en este nodo, aquí no queda nada que extraer, dirigiros a las otras excavaciones, ahora, Salamun. Ah, no puedo clicar, pues se me muere el stream. Cero. Manuel, ya me confundo de persona. Ya, me voy a cenar. ¿Cómo? Me voy a cenar. ¿Qué vas a cenar, Cero? ¿Qué vas a deglutar? Be careful. This atmosphere is toxic. Fíjate que como con el cloro no se ve nada, hay que usar las balizas para ir como armando el caminito. Les encargo dejarle grabado en fuego dentro de las memorias de Rami los acontecimientos de hoy, que nunca olvide sus pecados y que recuerde las atrocidades que ha hecho. Estos bichitos son iguales a unos del primer juego. Ay, Glixen. Empanadas. Para allá. ¿Y qué pasa si vengo para acá? Materia prima. ¡Ñam! Iré a cenar hamburguesa de Grogan, me terminó gustando y conseguí más. Y papa cosechada de Tuchanka. ¡Tuchanka! 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 Ay. Ahí está el bicho ese otra vez. Contra estos también peleamos en Tuchanka. ¡Tuchanka! ¡Tuchanka! Que van a jugar Silson, puta madre. ¿Qué por acá? Ah, había un gatete. Hostiles! Sí, está. Apenas se ve. No veo casi nada, ¿No quedó el bicho? ¿Lo mataron? ¿Se fue? ¿Dónde está? Acá. ¡Uy! Me quedé cieguísimo. Intentando dispararle. Ay. Escopetita. What were they doing here? No lo sé, gatete. No lo sé.
A todos los trabajadores, atención, retiraos ahora mismo, las lanzaderas de evacuación están en camino. Quien no esté en el punto de reunión cuando lleguen las lanzaderas se quedarán aquí con esos malditos bichos, Salamul. Whatever fine happened here, it was recent. Gatete, no le hables a Tamara, yo tampoco. No, es que ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Vos me estás difamando, pero terminé bien con Gatete. Tuvimos una conversación entre dos personas adultas que hicieron algo que no tenían que hacer, pero que se... La estoy intentando arreglar. pero que como dos personas adultas se pudieron entender y separaron las cosas. ¿Te puedes correr, gracias? Incoming! Salamul, no puedo conseguir más Borcha de Omega. Garm tiene sus propios problemas y que deberás espabilar y resolver esto por tu cuenta. Quizá deberías crear un sendero de balizas. Me apuesto a que esos malditos Borchas se meten en la niebla y se acaban perdiendo. Calos. Bueno. Gatete, no te juntes con Tamara, los cucarachos se pegan. ¿Cómo? Sí, pero vi que te fuiste con la secretaria Jacob Miranda Meduso. ¿Cómo que Meduso? ¿Cómo que Jacob? Pero no, ya estamos llegando a un punto de información que ya ni siquiera puedo empezar a responder. Me metí en un montón de personajes con los que no tuve nada. ¿Por qué el Meduso? ¿Qué el Meduso? ¿Qué Meduso? ¿Qué tiene? Nunca tuve nada con ningún médico, con las otras tampoco. Aquí por el otro lado acá. Todos conocen el camarote, chepa. Mentira. Mirá, te cuento con los dedos de una mano. Liara y la secretaria. Nadie más. O sea, ustedes lo están pintando como si yo me hubiera comido a Garrus. Garrus nunca entró a mi camarote, jamás. No pasó nada. Él no entró a mi camarote, nunca, no se dio. No pasó nada. Con la secretaria sí. No, o sea, la secretaria entró al camarote, no pasó nada. Puta madre. Ustedes me están metiendo en trampas dialécticas, en trampas discursivas, donde yo admito algo y parece como que admití otras cosas que no estoy admitiendo. Como, acá te tenés que guiar por esto. Si me distraigo y empiezo a ir en reversa. Que yo sé que es por ahí, pero creo que es este lado. A ver. ¿Dónde están esos recursos? ¿Estás cavando o es que estás esperando a que los Borchas se vuelvan listos? Nuestro contacto, el Ilim, no puede tapar el asunto para siempre. Si continúas reteniendo esos recursos, nuestra lucha será mucho más difícil. Y me voy a enfadar de verdad. Lusk. Sí, creo que me adelanté un poco. Chicos. Volvamos por acá. No todo puede ser en el cuarto. Pero. ¿Cuántas excusas? Siento que se me acaba de venir la... Pero siempre dicen que todo lo que digo es excusa, papu. Si me muero y digo, uy, me morí porque se bugueó. Es excusa. A veces puede que lo sean, pero no siempre. ¿Qué me dice? No, tengo que fingir demencia con lo que acabas de decir, Riz, porque no puedo decir nada. Dice, Rami, ¿y qué pasa con la serie de la Ciudadela? A ver. La consorte Asari. Encima yo estaba con Liara. O sea, creo que estaba con Liara cuando hice eso. Creo que lo vio. No, creo que no lo vio, pero estaba conmigo.
Uy, acá está el Salamul, mira. Uy, me hizo. Vení, vení, vas a caer, ¿sabes cómo va a caer, no? Bomba. Con la armadura. Facilito. Más fácil que ilusionar al gatete. La borcha. Era bicho feo. Excelente. Bueno. Bien. Creo que me dejé cosas. Pero bueno. Por lo menos no fue con Zay. No, no, no. No, tampoco no, te imaginas. ¿Se imaginan que hubiera seducido a todo? No, se hubiera armado un coso y con todos hubiera como tirado fichitas. No, ya, no. Lo que me faltaba, ¿no? Detectar una base de la manada sangrienta, información planetaria de Satavan, sistema 6A, abismo de algodón. Hemos decodificado y analizado los datos que recuperaste en el relé de Tarit. Los recursos extraídos de Tarit se estaban enviando a Satavan, posiblemente para la fabricación de armas. Es evidente que la manada sangrienta planea una invasión a gran escala. La neutralización de la operación Satavan contribuirá enormemente a retrasar o impedir dicha invasión. Te dijo sí. Sí, me acuerdo. No es necesario que me lo recuerde. Me acuerdo. Setik. Fosas comunes en las inmediaciones del centro, en la que había cientos de reclutas que habían ido enterrando ahí hacía 2 décadas. Mierda. Qué jodido, Mirá, los comandos batarianos utilizaban duros métodos de entrenamiento. Y los que se morían los enterraban en fosas comunes. Qué bonito lore. Qué precioso lore, la verdad. Yo que lo quería. A ver, pero decir que querés a alguien no significa que te lo querés, que querés que te monte. No podés decirle a alguien que. Bueno, hoy en estos días no, porque vos le decís a alguien hoy te quiero y ya está, piensa que te querés casar como quedan en el primero, ni siquiera te quiero, le dije, y ya creyó que teníamos algo y fue desperdigando por la nave rumores que no eran ciertos. Bueno, Doriae. Eutanta. Elemento cero por acá. No. La caída encalló. Pero. Ustedes saben que no le dije nada. Juntan. Interesante. Ay. 7 horas y media ya no me pasé. Me fui al carajo. Me fui al carajete. No. ¿En qué momento? Mira que quería hacerme todas las misiones secundarias, pero no, me parece que no va. No, estoy cagado de hambre, ¿no? Maisut. Elemento cero, nada. Fui al mega carajete, sí. Y te quiero hacer mientras le tomaba las manos. Tampoco así son los amigos. Pasaron cosas. Acaeria. Se han recuperado en la superficie varias formas únicas de cadenas largas de moléculas de carbono extraídas del hielo por la acción criovolcánica. Si va a haber algo más interesante ahí sobre eso. No hay elemento cero. No, mi cero, sí, no, ya no hay elemento cero. Está bien escondido, Está muy bien escondido. Saesmeni.
O sea, básicamente es un lugar importante de minerales, pero no, elemento cero. Ah, no. Escondido. Fuel at 1/2 capacity. Ya lo sé, Idi, gracias. Tururum, tururum, turururum, turum. A ver. Yo lo escondí para que no supieran lo del gato. Pero. Podríamos ir a destruir la base. Podría venir acá también. Bueno, vamos a hacer esto ya que descubrimos ahora. Vamos a hacer lo de la base. Seguramente va a durar como 8 horas el directo, me encanta. Che, pero ¿cómo? Ay, la Mufe se empezó a trabar. Y la Mufe se empezó a trabar. No, ¿no se está trabando, chicos? ¿Va bien? ¿No se traba? ¿O no? ¿No se traba? Ah, no, mira, no se traba. Ah. Bem Oscar. Espíritu gimiente. Pueden dejar de traerme referencias a lujuria, infidelidades, pecados, engaños o cosas así en los nombres o descripciones de los planetas, por favor, gracias. Abras. Interesante, y son una especie como de aves inteligentes, me parece. Tuvo un estado similar evolutivo al de la Edad de Bronce, pero nada. Pecado de Capernaum. Tosal Nim. Era la más rara de las joyas, un segundo mundo jardín, en la misma zona que Abras. Pero la extinción acabó con la vida que albergaba igual que con la de su hermano. Aunque no son tan antiguos como los de los Abras, sus fósiles apuntan a una abundante vida marina invertebrada. Sin embargo, unos cráteres similares a los de su hermano crearon un manto de polvo que acabó con el 99% de la vida del planeta. La separación de los cráteres hace pensar en un ataque coordinado y simultáneo desde diversos puntos en torno a un planeta y descarta la colisión de un asteroide, una extraordinaria actividad volcánica. O sea que alguien hizo eso, parece ser. Curioso. Cero, vení para acá. Te escondiste bien. Satavan. Las exploraciones indican la presencia de una base rudimentaria en el planeta. Las comunicaciones concuerdan con los protocolos conocidos de los mercenarios de la manada sangrienta. Hay borcha. Sí. Vamos. Con este grupete que es el que estamos llevando a los secundarios. Lo haremos entonces. Dice, Gatete, sal de ahí, huye. ¿Huir de qué? Somos amigos. Somos amigos que pasamos un momento de confusión. Kalusk, te devuelvo a 2 de los borchas que me enviaste para que comprendas lo que estoy viendo aquí. Te sugiero que no les des armas a esos 2 idiotas porque es probable que estos tiradores que tires al cuarto vuelen uno de tus generadores antes que darle al objetivo que querían. Cuando te hagas cargo de mis dificultades, quizá dejes de reírte de mí cada vez que te pido un poco de ayuda, Salamul. Bueno, Salamul ya nos lo cargamos. Confusión y las imágenes al final del stream. Y pasaron cosas. Enemies in front.
disparó entonces? ¿Dónde me disparó? ¿Acá arriba? ¡Hijo de...! Sí, de ahí arriba. El Mo te destruyó, eso pasó. ¡Claro! Mira, gracias, me la serviste. La explicación es esa, me confundí por el Mo. Yo se lo expliqué, gatete, él me entendió. Fue todo culpa del Mo. Explota. Dale. Agua de... Me quedé atascada la nave. Uy, Calus. Encima son dos Krogan. Y que matamos antes era un Krogan este también. A tu casa. Ay. Chicos, los tienen al lado, mátenlo. Let's take a closer look. Ay, evacuar. Ay. Pero movete, boludo. Agua de infierno. Pero... Ahí voy. We can use this. La tabla dice, we can use it. Ah, me tomé la vuelta. Ñam. No messages for you, Commander. Mensajitos, está bien. A ver, ¿algo más por acá? Sí, tenemos acá Urla Rust. A ver. Pinche Tamara de Arebunin por tu cara recupera. Pero... Guarda celeste. ¿Cómo que cara operada? O sea, sí, técnicamente sí fue una cara operada. La verdad que sí. No me puedo. Ay, tal es fea. Sí. Dale, guerra de vida. Siempre que esa vida respire amoníaco. Ah, qué bonito. Bueno. Nada destacable. Bobby Store. El mar brillante. Significa el mar brillante en un antiguo idioma Volus. Mira. Vámonos. Por lo menos no fue Mo. Ay, no, si el Mo fue el causante de toda esta confusión que tuve en la Normandy. A lo mejor todos inhalaron las esporas del Mo negro. Y por eso la Normandy estaban todos tan calientes. Eso sería una buena explicación, Sí. Esto ya está. Esta también. Planetas ricos. Hay un par de cositas también por acá. Bueno, yo creo que vamos a investigar este lugar. Y voy viendo. Creo que ya estamos para dejarlo. Porque no voy a poder hacer todas las misiones. La verdad que no. Nave curiana, estación de investigación en peligro. A ver, investiga la excavación. Activa el escudo magnético. Investiga los restos curianos.
que sí me pasé, hijo de pasé. Detected an anomaly. ¡Ay, qué puta madre! ¡Detectó otra misión! ¿Cómo? Una extraña empresa cuya política es una mezcla de cientificismo, no sé qué, y buonerismo, embotella, vende y exporta esas aguas como medicinales. Se había descubierto manantiales de agua caliente en los polos productos del magma de la corteza del planeta y dice que lo vendían como agua medicinal. Wow. Universal Distress Protocol. Unregistered user or record damaged. I have found something. El análisis de superficie arroja posibles señales alienígenas en el interior de la instalación minera. Sí, vamos, a ver qué pasa. Bueno, hacemos esta y ya lo dejamos. Sí, me he ido al carajete, pero bueno. Tremendo juegazo, loco. Garrus. Mira. Vamos. Urran dice, mañana viene extensible para terminar el juego la parte 8 mientras te seguimos recordando el fincrejo. E investiga la mina abandonada. Hola, señor Holme. Contenedor. Ay, me equivoqué, me puse una bala con él. Ay, cascarones. Con la pregunta que me hizo Zeroth cuando empezamos. ¿Git o cascarones? Si pudieras leer esto, si puedes leer esto, sal a toda prisa de aquí, ahora. Es un poco tarde, papu. Sorry. Ay, no lo vi. Uy, este es rojo, mira. Habíamos visto rojo ya. Creo que la nave de los... No, antes. Voy a poner la escopeta. Ay, puta. Me explotó la cara. Me van a matar. ¡No! Uf. ¡Ta madre! Ahí no te había visto bien, Cascar. Necesito balitas. No, Ramírez. El ir en fila liera hasta con los cascarones. ¡Ay! Escucho ruido por todos lados, me estoy poniendo nervioso. Descubierta máquina alienígena. Hoy los hombres de Smithson desenterraron una especie de máquina alienígena. Nunca había visto nada igual. Llamé a uno de mis contactos y descubrí que existe un mercado para este tipo de cosas. Por lo visto, ciertos tipejos de Elanus, Risk Control, están dispuestos a pagar un montón de créditos por una cosa de esa. Desde luego no seré yo quien rechace su dinero. Un extraño brillo.
Cooper y Jorgensen dicen que han visto brillar esa cosa alienígena, que me aspen si debo ser yo quien demuestre que están equivocados. No me pagan lo suficiente como para exponerme a extraños artefactos alienígenas, aunque he de admitir que de esa habitación trasera sale un sonido bastante horrible. A ver. A Cooper Jorgensen le había dicho. Y ellos no les está yendo bien. Yo tampoco me encuentro muy bien. Si uno se queda cerca de la máquina está mejor. No sabría decir si quiero que los tipos de Lanús se la lleven. Creo que debería quedarse aquí con nosotros. No, ya estaban relavados de la cabeza. Ya ni siquiera querían entregar el artefacto. Es tremendo, encontraron un artefacto y los convirtieron en cascarones a todos los que estaban acá. Si no la banqueo mejor, ¿no? Pero loco. Pero loco. Bueno, la banqué bastante potente. No. Ruidos horribles que hacen estos bichos, Dios mío. ¿Locos que no dejan de venir? ¿Yo qué hago? Eso, mira, ayuda. ¿No van a dejar de venir? No van a dejar de venir. Ahí vi un artefacto, ahora vamos a mirar. Sí, estaba intentando hacer algo que parece que no van a dejar de venir, qué boludo. A la mierda, mira. ¡Ay, lo rompí conmigo adentro! Ah, bueno, salió. ¿Listo? Has destruido el dispositivo de adoctrinamiento de los segadores. Sí, mira, había un dispositivo de acá, los convirtió todo en cascarones. Ahí vemos lo frágiles que somos realmente. O sea, cómo tan fácil los Reapers con un artefacto solo pueden hacer eso. Así de fácil. Qué tremendo. Hola, Kelly. Perdón. Perdón. Los malos hábitos son difíciles de corregir, chicos. No, me parece que ya estamos. Para dejarlo por acá, vamos a investigar un poquitito esto. Y ya lo dejamos, todo este sistema. Pietas. Contrabandista pirata de otras naves estelares no registradas a veces atracan en pietas para ocultarse o hacer reparaciones. No, déjame pasar una, Rick. Déjame pasar una. Beer. Nada. Temerarus.
Mirá, lo bautizaron así por un espíritu turiano que, según cuenta la leyenda, inspiró a la tripulación del primer trayecto lunar tripulado. No, por Garros. ¡No! Invictus. La clave de su éxito fue ubicar las colonias en los desiertos, libres de las especies transmisoras de enfermedades. La imagen triunfal de Justina en la frontera fue una buena base política y la población turiana siguió llegando. Todavía no se ha explorado la mayor parte del cinturón tropical del planeta, pues su vida orgánica sigue siendo demasiado agresiva para la biología turiana. Bueno, siempre componente, no me interesa. Bueno. ¿Temeraros? ¿Garros? No te mereces. Pero. Mira, Res. Mira. Cero pacacito. Va a ser cero pacacito. Probe launched. Bueno, para la próxima nos quedaría explorar el resto de cúmulos acá que no hayamos mirado, que la verdad que la mayoría los hemos explorado ya. Algunos sí, otros no. Algunos me cuesta leer, ni siquiera acá entiendo dónde carajo estoy pasando el mouse. Pero bueno. Y eso nos quedaría en hacer algunas misioncitas secundarias que nos quedaron pendientes. Y nos vamos a la recta final, prácticamente, misiones finales. Después hay unas cositas como ayudar a tal, y hay otro par de cositas que vamos a hacer después. El personaje favorito de Riz, por cierto. Y después queda el DLC, que ese DLC se hace después de terminar el juego, porque es como la conexión al Mass Effect 3. Así que así estaríamos, ya estaríamos. Espera, que quería hacer algo, me olvidé que era. Quería venir acá a ver si había cambiado algo. El DLC de Shadow Broker, casi 8. Sí, no, me mamé. La verdad que me mamé. Entonces habrá parte 9. No, parte 8. Sí, por todo lo que dije parece que van a ser 2 partes. Pero no. ¿Sabes? Termina el juego. Zip, estás viendo cuánto duró el directo y me decís eso. Cuánta maldad. Cuánta maldad. Sí. No, estoy hecho mierda, tengo los ojos destrozados, estoy cagado de hambre. No, la verdad. Y sí, después tengo que lidiar con el mod dándome por todos lados. A ver. Ahí la persianita. Estas cosas, la verdad que... Expedientes no. Tampoco. Bueno, creo que ya. Acá esto. Lo reparto. Un poquitito de elemento cero, ñampa casita. Es que creo que era esto lo que progresaba mientras ibas haciendo misiones. As you requested, I have acquired the soul name for the leader of the Hanor's Enkindler religion. Pero bueno. A ver. Ya eres inmune al mod después de tantos años. Ay, Garro, no olvida ni. Pero ¿qué son esos hashtags difamatorios? Bueno. Sí, ya está. Vamos a leer el códice. Y lo dejamos por hoy. Juegos sombríos, los secretos del corredor, los Yang. Esta es la... Me interesa leer esto de la especie. Los Yang son una raza de enormes superdepredadores del mundo de Parnac, cuyo desarrollo de conciencia no ha mermado en absoluto su naturaleza violenta. Los grupos de Yang son incapaces de cooperar hasta haber determinado un líder alfa, ya sea mediante ritos sociales o por la fuerza bruta, pero se guarda rencor a un Yang cuando éste establece su supremacía sobre los demás.
Sus antiguos rivales obedecen a su nuevo superior con una lealtad inquebrantable y férrea determinación, un legado de su origen como especie de manada. Sus 8 ojos son otra evidencia de sus ancestros cazadores. Los 4 pares poseen la función de rastrear y predecir los movimientos de sus presas. Su sofisticada y sumamente desarrollada sensibilidad al movimiento y a la luz permite a los Yag interpretar con gran maestría el lenguaje corporal de cualquier especie. Para su disgusto, aunque no duró demasiado, los primeros equipos de contacto del Consejo descubrieron que era casi imposible mentir a los Yag. Cuando descubrieron en 2125 por el Consejo, cuando fueron descubiertos, Dios, por el Consejo poseían un nivel tecnológico similar al de la Tierra en el siglo XX. Los embajadores del Consejo se dirigieron a los Yag como amigos y aliados en vez de subordinados. Semejante conducta se considera una desmesurada muestra de desprecio en unos recién llegados a Parnac. Los Yag atacaron cuando comprendieron que los diplomáticos alienígenas se consideraban sus superiores en lugar de nuevos vasallos. Parnac sigue siendo zona restringida por orden del Consejo, pues teme que el tamaño, la agresividad y la obsesión por el control de los Yag impida su integración en la comunidad galáctica. Además, lo peligroso que fueran, si se reprodujeran como los Krogan, ya estaríamos jodidísimos. Eso lo había dicho antes, estaríamos pero en la shit. No hay más códice acá, loco, no hay nada. Bueno, se terminó el códice, chicas. No hay más nada, chicos. Hola, ¿qué le? How may I help Charlemos. you, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Ay, siempre tiene tiempo para mí. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Bueno, hemos llegado al momento de decirnos adiós. Ya con lo de antes, lo de hace rato era suficiente códice. Es verdad, nos leímos, pero un huevo de cosas. ¿Para cuándo el Fortnite con la skin de Lara? ¿Cómo? Ah, ¿qué dice? ¿Para cuándo los nuevos Tomb Raider? ¿Para cuándo Tomb Raider 4, 5 y 6? ¿Y los Legend? ¿Y los últimos? No tan últimos. Uy, se empezó a acordar, es verdad. Es verdad. Sí, loco, justo al final, en serio. Ya nos estamos despidiendo, ya nos estamos yendo al final. Ya está, se está terminando. ¿Por qué me hace esto ahora? Ya está, o sea, no es necesario Twitch que me joda, ya se termina el directo, ya me voy. No necesitas hacerme eso, ¿viste? Pero bueno. Ahora vamos para acá. Vamos para el cocorete. ¿Dónde está el cocorete? Acá está. Casi abro orgeo, taco, trapitos a su servicio, pero no, eso lo tengo que jugar después para sacar los logros y su respectiva reseña negativa. A ver, ahí vamos. Ya anda mal, pero mal, ¿eh? Mal va. Bueno, no sé qué tan mal. ¿Sigue yendo mal? O ya lo escuchan bien. Me parece que ya la escuchan. Ven bien, ¿no? El mote está cortándole el sí. Ya está, se metió en el router, sí. No, tremendo. Tremendo. Pero bueno, es el karma por ser una infiel. ¿Qué te digo? Perdón, quiero decir, es el karma por haberme confundido y haber cometido errores. Bueno, esto para acá. Bien, y ha llegado el momento de la despedida, chicos. Vamos a ver acá, tiki. Dashboard. Cargalo, ahí está. Esto carga, tiki, musiquita. Acá está la musiquita, se escucha borros. Está muy alto. Ahí está. Bueno, hemos llegado al final del directete prácticamente extensible, autoextendido del día de hoy. Me he mamado, pero bueno, me atrevería a decir que queda una sola parte.
Así que veremos si la próxima ya se termina. Debería de terminarse la próxima. Si no me distraigo y no se hacen 8 horas de nuevo. Debería de ser así. Pero bueno, muchísimas gracias por estar. A ver, primero vamos a despedirnos de quienes pusieron el signo de exclamación Gogoro. Señor Urban, muchísimas gracias por estar. Señor Maestro de Córdoba, sigue por acá. Muchísimas gracias, señor Maestro de Córdoba. Señor Citroejan, anda acá la buena palta. Firme justo al pueblo. Muchísimas gracias, señor Citroejan. Señor Zip, también muchísimas gracias por la skin de Curtin Fran. Muchísimas gracias, señor Zip, que además dio raid. También le agradezco mucho. ¿Quién más? Bueno, Reis, que anda acá con la skin de Tracer. ¿Para cuándo Overwatch? Manuel Nero, Cero también que se pasó. ¿Quién más? Acumen, que me tiró agua, que me difamó. Todos me difamaron hoy. Puras mentiras, puras falacias. Con Garros está todo más que bien. Hubieron algunas confusiones, las hormonas, la nave, el encierro de la nave, pasaron cosas, pero bueno, se pudo solucionar. Así que, señora Maestro, también muchísimas gracias, que parece que es mi Fortune, no sé quién es, la protagonista del juego de Dallas, parece, la que hicieron con ella. Pero bueno, señora Aloy Fisher también anda por ahí, muchísimas gracias, señora Aloy Fisher. Dice Urban, buenas noches, Ramiro, espero que duermas bien, sabiendo que engañaste y rompiste el corazón de alguien que siempre te amó. A ver, hubo una especie de seducción mutua entre los dos, y al final aclaré las cosas y dije: te valoro mucho, te respeto mucho, quiero que seamos amigos. No hay nada más que eso. Todo lo demás son difamaciones. Pero bueno, muchísimas gracias por ver a quienes lo han recibido también en YouTube. Escucha fuerte la me cago en la puta madre que lo remil parió VLC. Poneme la música al volumen que la pongo siempre, no me la baje, me cago en todo. Dios. Ahí está, ahí la bajé un poquitito. Bueno, a Showmix también muchísimas gracias por estar. Gracias a todos los que se pasaron. Gracias, señor Citroejan, que ya lo saludé, pero le agradezco por el buen Prime que dio también. Secundín, que dio un buen Prime. La donación a nombre de Garros también, muchísimas gracias. Difamatoria, pero hay que agradecerla al final. Gracias a todos por su compañía. Gracias a los miembros de YouTube. Gracias también a los que se toman el tiempo de comentar en los videos. Gracias a ustedes acá que están acá por la compañía en estos 17. Tremenda maratón nos pegamos hoy. A los sub de Twitch también. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chacho, me apareció un jarito salvaje ahí. Mirá, había un sote ahí. ¡Oh, dale, ma! Gracias también, Jarito, por Papu, ¿qué tal todo? ¿Ya estamos a punto de terminar el juego? Básicamente sí. Estamos ya prácticamente, no básicamente. Estamos prácticamente al final. Gracias a todos por estar. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau. Las imágenes que tenía preparadas ya no las puedo poner. Bueno, nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau. Chau, chau. Tamara es fiel a Liara. Solo fue un desliz. A cualquiera le puede pasar. Somos humanos. Garrus me dio el calor que tanto necesitaba. No pensé con claridad. No fue mi intención. Yo amo a Liara, pero hemos tenido problemas. Nos hemos distanciado, pero todo volverá a ser como antes. Ella lo entenderá, lo arreglaremos. Perdón, gatete. No fue tu culpa. No eres tú. Soy yo.